just keep in mind like where this is, where you can be seen. You gotta be up a little bit. ¿Cuánto dura? ¿Una hora? Okay. Ay, okay, se me fue. The last time I seen you, I think it was the winter time, huh? Mi mamá siempre buscando una cámara. We're ready? Yeah. Okay. All righty. Uri no. Quitar a los mosquitos. Ella no necesita. Oh, ana gadi wahi ka joko, so we'll see us nyari. Oh, gadi dance you just go noji and just go in a star or not that Rooney. Before we get started, just to let everybody know that this is now our 30th, right? 29. Our 29th Reconstitution ceremony. Entonces, buenas tardes a todas y todos. Antes de que empecemos, nada más el compartirles que hoy es nuestro 29avo Consejo y Ceremonia de Reconstitución. We've been making a lot of progress in as far as establishing links between the different nations so that we can work together on the same issues in our different territories. Y hemos estado haciendo varios vínculos para que a lo largo de nuestros territorios podamos trabajar juntos. Today is going to be the first time that we are actually going to make the physical links, make a tangible link here on the ground, as opposed to say just the links that we have made up till now that are basically over the internet. Y hoy es el primer día en el que vamos a hacer una vinculación física en el terreno más allá de las realidades que hemos estado vinculando en internet. So it's a special day. Entonces es un día especial por ello. Special because we have guests here to make a presentation. Porque tenemos invitados aquí que van a hacer una presentación. And that our Mohawk teacher is here also. Y también que nuestro profesor de lengua Guayagueru se encuentra con nosotros. And just special because of the fact of that, regardless of where you are, there is a bit of easement on this so-called COVID thing. Y por el hecho de que en algunas medidas esta cosa que nos afectó, que es la COVID, ha estado aliviándose poco a poco. Yeah, so just with that in mind, I don't know how you feel if you want to do the opening. So our Ganyangeha teacher is going to do the opening, and it's going to be all in Ganyangeha, and then afterwards there'll be a translation. Entonces vamos a pedir a nuestro profesor de lengua, Guayagueru, que haga la apertura y después va a haber una traducción. What's going on around this or Grego? Again, that 20 good hot and Tana did you what the job that the old seemed to our know it's the 100 degree with that. Before anything we do within the nation, we open with the Thanksgiving before all else. Y antes de que hagamos cualquier cosa en la nación, hacemos la apertura que se llama el Ohonda Gariwatekwa en la lengua gañangueja, que es las palabras que estaban ahí antes de todo. We give thanks to Mother Earth for all the things that she's provided us with. Le damos las gracias a nuestra mamá tierra por todas las cosas con las que nos da. We give thanks to the waters. Y también le damos las gracias a las aguas. We can utilize it to drink with, wash with, and cook with. Y que la podemos utilizar para lavar, para beber, para cocinar. And we give thanks to all the aquatic life for cleaning the waters.
Y le damos las gracias también a toda la vida acuática que limpia las aguas. We give thanks to the roots that they continue growing. Y le damos las gracias a las raíces que continúan creciendo. We give thanks to all the medicines that our Mother Earth provides us with. Y le damos las gracias a todas las medicinas que nuestra Madre Tierra nos da. We give thanks to the sand, the stones, the grasses, Y le damos, and the stones. le damos las gracias a la arena, a las piedras, a las rocas. As they all have medicines of some sort. Ya que cada una de ellas tiene algún tipo de medicina. We give thanks to the insects as they clean the body of our Mother Earth. Y le damos las gracias a los insectos, puesto que ellos limpian el cuerpo de nuestra Madre Tierra. We give thanks to all the fruit as they have become our medicines also. Y le damos las gracias a todas las frutas, puesto que ellas también se han vuelto nuestras medicinas. We give thanks to the corn, beans, and the squash. Le damos las gracias al maíz, al frijol y a la calabaza. As they give us the strength to be able to do our duties. Puesto que nos dan la fuerza para poder hacer nuestros deberes. We give thanks to all the animals on the planet. Le damos las gracias a todos los animales en el planeta. They give us their meats. Y que nos dan sus carnes. And that we also utilize the skins to make our shoes and our clothing. Y también utilizamos sus pieles para que podamos hacer nuestros zapatos y nuestras vestimentas. We give thanks to the saplings and the trees. Le damos las gracias a los pinos y a los árboles. Because that's where the Ganyangahaga came from. Puesto que es a partir de ahí que los Ganyangahaga vienen. And the great white pine is who we give thanks to. Y le damos las gracias al gran pino blanco. They give us medicine. Porque nos da sus medicinas. Y que en la punta del árbol that's where the eagle sits. Es en donde se sienta el águila. And when it sees something, it comes back and notifies the people that they may be prepared for what's about to transpire. Y que cuando ve algo que va a ocurrir, inmediatamente vuelve a la gente para notificarles de lo que está a punto de ocurrir. We give thanks to the four seasons or winds as we still see them. Y le damos las gracias a las 4 estaciones o a los 4 vientos, puesto que todavía les vemos. We give thanks to the thunders. Le damos las gracias a los truenos. That when they appear, they come from the west. Y cuando aparecen, vienen del oeste. They will add the waters to the lakes and rivers.
y que agregan el agua a los lagos y a los ríos. Tano sadi humzoare, and they will wash the earth. Y van a poder lavar la tierra. Ojetino aradene yupisota sutaneka garakwa. We give thanks to our grandmother, the moon. Le damos las gracias a nuestra abuela Luna. This evening that her face becomes full. Y es en esta noche que su fase, su rostro se vuelve lleno. And all that gives life is who she works with. Y todo lo que da vida es aquello con lo que ella trabaja. We give thanks to the stars. Le damos las gracias a las estrellas. Should we ever need to travel at this time? Y si necesitáramos viajar en este tiempo, They will give us light. ellas son las que nos van a dar su luz. We give thanks to our eldest brother, the sun. Le damos también las gracias a nuestro hermano mayor, el sol. He heats the ground so that the seeds germinate and that we get our plants come back. Quien calienta el suelo para que las semillas que están plantadas en él puedan emerger. And us, the people, Y también nosotros, las personas, la gente, just to be hit by the sun, it's medicine for us also. el hecho de que el sol nos caliente es también una medicina para nosotros. We give thanks to our bodies. Le damos las gracias también a nuestros cuerpos. Our branch joints and our veins. Y el hecho, Go ahead. el hecho de que nuestras articulaciones unen todas nuestras raíces en nuestro cuerpo y que nos dan movimiento. And our blood mover Y or que heart. también le damos las gracias a quien mueve nuestro corazón, nuestra sangre, que es el corazón. And everything else that is tied that we may continue living. Y todo aquello que está ligado que hace que podamos continuar viviendo. We give thanks to the great strength, nature, and everything that she has given us. Le damos las gracias también a la gran naturaleza, que es una gran fuerza, y todo aquello que ella nos ha dado. So now I've completed my Thanksgiving for us all, and that if I have make any mistakes, you can fix it within your minds. Now go. Thank you. Y es ahora que he terminado de agradecer por todos nosotros a todas estas cosas, y si hay algo que olvidé, que ustedes lo pongan en su lugar en sus mentes. When he says if he made any mistakes, of course, there's no mistake that he made, but what he means is that if there's anything that was left out, anything that he forgot, which means you may have been sitting there thinking of this, waiting for him to say it. And so this is where he says, if there's any mistakes, anything left out, you put it in its proper place. You remember it. Entonces, Guayaguero dijo, si hice algún error, y lo que quiere decir es si él olvidó algo, por ejemplo, ustedes estaban pensando en algo y estaban esperando a que lo dijera y no lo mencionó, es en ese sentido. Si hay algo que ustedes quieren agradecer que no fue mencionado, ustedes también lo agregan, lo ponen en su lugar con su mente. As we said, today is a special day. It's special just because of right now that Guayaguero did the opening, where instead normally I would be doing the opening, and you all know that I try to make it as short as possible.
Y hoy es un día especial porque, como dijimos, Guayaguero acaba de hacer la apertura y normalmente si soy yo quien la hago, voy a tratar de hacerlo lo más corto posible. But we always identify that it depends on the speaker. The opening could be hours. It could be 30 seconds. Pero siempre identificamos que depende de quién habla, porque la apertura podría ser de 15 segundos o de horas. But what's special is what he makes me think of while he's doing it, as opposed to, well, normally I'd be doing it and then I'm not thinking about other things. Y lo que es especial es que mientras Guayaguero hace la apertura, me hace a mí pensar en ciertas cosas que mientras si fuera yo el que estaría hablando, no pensaría en esas cosas. But he reminded me of the importance of the Ohonda Gari Wadekwa, the words that come before all else. Y me recordó la importancia del Ohonda Gariwatekwa, de las palabras que vienen antes de todo. That if we're all coming to council, and say, for instance, one of us has an issue that we find very important, well, we'd be very anxious to have our issue put on the floor. Y es como si viniésemos a consejo y que en el consejo sabemos que tenemos que presentar algo, un asunto que es de extrema importancia. Por supuesto que estaríamos ansiosos de presentarlo lo más pronto posible. And sometimes being anxious causes us to only think about the thing that we're anxious about, and we forget about other things. Y a veces cuando estamos ansiosos, eso nos hace nada más pensar en la cosa que queremos decir y nos hace olvidar otras cosas. So I was anxious about the thing that is going to be presented here. Entonces yo estaba ansioso con respecto a lo que va a ser presentado aquí. But while Guayaguero was speaking, he causes me to remember all of these other things that are of the utmost importance, regardless of what my issue may be. Pero mientras Guayaguero está hablando de todas estas cosas, me hace recordar su importancia, sin importar qué tan importante sea mi asunto. This is just goes to show us that sometimes all of us need to have our mind centered, brought back to our foundations, to remind us of the things that we need to be thinking of in relation to the things we are doing. Y eso nos hace recordar que en muchas ocasiones necesitamos que nuestra mente sea traída al orden para poder recordar todas aquellas cosas en las que nos tenemos que concentrar. Okay, we got a lot of stuff to talk about, but we have to get through this one issue really as fast as possible. Entonces hoy tenemos muchas cosas de qué hablar, pero tenemos que presentar este asunto primero lo más pronto posible. So everybody knows the purpose again of the Reconstitution is to revitalize, re-energize the original peoples, our original councils in all of our territories, and to link them together so that we can work together on our issues simultaneously. Y todo el mundo sabe cuál es el objetivo de la Reconstitución, es el que cada una de las personas de los diferentes territorios pueda presentar sus asuntos para que de esta forma podemos trabajar en ello de forma simultánea. So this means that in the current state of things, there's a lot of migration of people. A lot of people migrating from the south, from Mexico, from Guatemala, from Honduras, from many places migrating here to the north. Y en el estado actual de las cosas es un hecho que hay mucho movimiento de gente, muchas migraciones, digamos, de lo que se llama México, Guatemala, lugares del sur hacia el norte. Now, there is a difference in the way that different people migrate. Y hay una diferencia según la cual la gente va a migrar. There's the status quo of the non-native people, the way they have migrated around the earth, where there is completely no respect for the people in the territories that they're moving into. So there's never an acknowledgement or even trying to work with the peoples. Entonces está la forma del no indígena, que es la de llegar a cualquier lugar y ni siquiera reconocer a las personas que son originarias de ese territorio y mucho menos trabajar con ellas. But the original peoples of Turtle Island do not work that way. We know that when we move out of our territory, we cannot just move through say 2 or 3 other territories because we're going to another one. We have to move slowly through these territories. We have to become acclimatized to it, acclimatized to the people, to the way they think, to the way they act. Pero los pueblos originarios, como migramos, no es como de que hoy queremos ir a un territorio lejos y simplemente vamos a ir,
sino que vamos a viajar al territorio más cercano y luego al que sigue y al que sigue para aclimatarnos, para conocer a cada una de la gente, para saber cómo piensan. So let's say if you're coming from Honduras, for instance, for solely economic purposes, maybe you're coming here to work. Entonces, digamos, si ustedes viniesen de Honduras y que vienen aquí con propósitos puramente económicos para trabajar, This will be the main thing on your mind. I got to put food on the table. So you're thinking about work, you're thinking about money. esta sería su preocupación fundamental. Tienen que poner comida en la mesa, entonces tienen que trabajar para tener dinero. And when a person is thinking that, then all the natural ways of conducting ourselves is forgotten. So the contacts are not made on the ground. Y cuando una persona piensa en esos términos, los contactos no se hacen de forma natural como yendo de territorio a territorio. Of course, there's a proper way then of how we are to move into other people's territories. Y por supuesto que hay una forma correcta de cómo tenemos que ir hacia los territorios de otros. And this is one of our responsibilities, to show the world as to how these interactions are to take place, how you are to move from your territory into the territory of another people's. Y esta es una de las cosas que tenemos que recordarle a la gente, cómo deben de moverse de su territorio al territorio de otro pueblo. Anyways, for this, we're going to save a lot of time in discussing. We're just going to have our friends introduce themselves. They're going to identify where they're from, how they got here, and the process of how we've been working together, and then present their question. Y para ello vamos a economizar tiempo, entonces vamos a darles la palabra directamente a nuestros amigos para que ellos se presenten y hagan su propia pregunta. So if you want to come over, Pilar, you can sit here and you can just give a quick, no, you can stay there, she'll sit right there. So you can sit right in the middle. Entonces, Pilar, si gustas venir acá con nosotros, se puede sentar aquí en el centro. Yeah. So just remember that Edith's got to translate. Y nada más recordar que hay que traducir. Well, I'm Pilar. I was born in Mexico, and I have been living in this part of Turtle Island since 11 years ago. And we met Stuart, Edith, Maricot, and the council 3 years ago, and we started talking about collaborating. Entonces, mi nombre es Pilar y yo he estado viviendo, yo nací en México y he estado viviendo en esta parte del territorio de la isla de la Tortuga desde hace más o menos 11 años. Y fue hace 3 años que conocí a Stuart, a Edith, a Marie-Claude, el consejo tradicional. Well, I'm thankful for being here and also for being living in this land, and also for that the council shared with us their knowledge. Y estoy contenta de estar aquí, de estar viviendo en este territorio y de que el consejo ha compartido con nosotros su conocimiento. And well, Rafael and me, we have found a non-profit that is called PAL. Let's share the world. Y Rafael y yo tenemos una organización que fundamos que se llama PAL, que significa compartir el mundo. Actually, the PAL is a Mayan word that means kid. Y de hecho la palabra PAL es una palabra en maya que significa niña, niño. And we create activities so people could know more about the others, about the other cultures, and that we could look each other without fear. Y creamos actividades para hacer conocer la cultura de los otros, para que podamos vernos los unos a los otros sin miedo. And for us, it was really important that last year we had a project with the traditional council that allowed us to share their culture and their knowledge to the kids that lives in Montreal.
Y para nosotros fue muy importante que el año pasado hayamos podido tener un proyecto con el Consejo Tradicional que compartía su conocimiento y que fue con niños en la ciudad de Montreal. I will pass the word to Rafael so he could explain more. Entonces le paso la pluma a Rafael para que él pueda explicar más. Thank you. Shanagawa. My name is Rafael. I am from Mexico. But first, saying I want to thank again the life, Mother Nature, Sky Woman, and all the women here present, because we are creation is feminine. So I want to thank for give us life, and so we can share with others. Esconagoa, Gran Paz, mi nombre es Rafael y yo vengo de México, y antes que nada me gustaría agradecer a la entidad femenina, a nuestra Madre Tierra, a la naturaleza, a la Mujer Cielo y a todas las mujeres que están aquí, porque son ellas las que dan la vida. So thanks Pilar for making the introduction of what we do, and she explained the history, how we met or get in contact and collaboration with the traditional Cañengaja Council. Entonces le agradezco a Pilar que ella haya presentado a nuestra organización y cómo hicimos contacto con el Consejo Tradicional. And that she always thank the Cañengaja Nation for being guardians of this land, of the waters, and all the life here. So when we do our openings, we try always to recognize and acknowledge and being grateful for being the guardians of this land. Y también darle las gracias a la nación Gañangajaga, quienes son los protectores y guardianes de estas tierras, de estas aguas, y por hacer eso desde hace milenios. So with PAL, with our organization that we founded 3 years ago, as Pilar said, we want to share or let people know, discover each other's cultures, always being aware that we have a lot of things in common, and the more we know and more we discover, the better we can settle, as Quetzalcoatl said, not settle, but live in the same territory. So better we discover each other, the more we can live peacefully. Y como Pilar lo dijo, lo que tratamos de hacer con estos talleres es hacer que conozcamos las culturas, porque así entre más nos conocemos, más nos podemos instalar, no necesariamente instalar, sino vivir en el territorio de una forma con armonía. And one of the projects we are right now doing is we are collecting stories of different nations, of different people. We try to do this in the most traditional way from ancestral point of view. And we are here to ask for stories. Y uno de los proyectos que tenemos en este momento es el de hacer historias de diferentes naciones, y lo hacemos de la forma más ancestral posible, con el mayor respeto a la tradición. Entonces estamos aquí justamente buscando una historia. These stories will be then presented in video. We will create the visual part of it, but we asking people from the nations to share with us a story of a specific matters that can be transmitted to others. Y esta historia va a ser creada, esto va a ser creado en diferentes historias que van a poder ser hechas en video para que puedan ser transmitidas a otros. And today, so we're here thanking again to the Consejo Tradicional Cañengajaga, and we want to know a little bit more about the three sisters. So we were trying to get a recording of the three sisters, so we can then, after as I said, create a video about this. So we are asking if you are willing to share with us respectfully on a story about the three sisters. Y hoy estamos aquí de nuevo agradeciendo al Consejo Tradicional Gañangajaga, y les estamos pidiendo si nos pueden contar más acerca de las tres hermanas. As you can see, as you hear, the question that he asks is pertinent not only to the Gañangajaga here, but it's pertinent to all of us throughout Turtle Island, because the story of the three sisters of the corn
is the story of us all. Y como pueden ver, la pregunta que están haciendo acerca de las tres hermanas y la historia del maíz es pertinente no solamente para aquí, sino para todas las naciones, porque es algo común entre cada una de nuestras naciones. First off, we have to understand that each of our nations, each of our people have a direct story connected to the three sisters. Y primero tenemos que recordar que cada una de nuestras naciones tiene una historia directamente conectada a las tres hermanas. Now, not all these stories are going to be exactly the same. Y no todas las historias van a ser exactamente las mismas. It will be the equivalent of like how a person will have different memories and tell stories differently of when they were 5 years old, of when they were 10, of when they're 15, 20, and so on and so on. Y va a ser el equivalente de que alguna persona, digamos, contaría su historia de una forma si tuviera 5 años, distinto de que si tuviera 15 o 20 o más. So the reason why we wanted this to be presented here today is not only so that we here in the Ganyangahaga can answer that question, present our view of that story. ¿Y por qué queríamos que esta pregunta se hiciera aquí hoy? Es no nada más para que los Ganyangahaga podamos dar nuestra visión de nuestra historia, But so that each of you, all of the original peoples and all of the territories can focus on getting that story, once again, get that story down, share it again, present it so that this becomes once again the reality of the peoples of the land of Turtle Island. sino para que cada una de las naciones que ustedes son parte puedan también compartir esa historia y entonces que estas historias puedan reconectarse de nuevo con la historia de la tierra, nuestra madre tierra. Now, all my life, I have heard different, I won't say different stories, but different parts of the story from here within the Ganyangahaga, different peoples, different communities tell the stories slightly different. It's all the same, but with just a little different twist on it. It's the evolution of it. Y yo diría que a lo largo de mi vida he escuchado no diferentes historias, sino diferentes partes de la historia, de las diferentes comunidades, de las 5 naciones, en cuanto a cómo cuentan ellos esta historia. It's not that any of our stories, if they're different, it's not that any one of them is wrong. Y no es que si nuestras historias sean distintas, es como si una estuviera equivocada o errónea. Again, it's the equivalent of if we were all looking, if the 4 of us here were all looking at one object, well, we're looking at it from a slightly different angle, so we would tell a slightly different story, but the theme would be the same between us all. Y sería el equivalente de que si estamos viendo algo a partir de aquí, los 4 que estamos aquí, veríamos algo distinto, pero es decir, sería lo mismo que estamos observando, pero cada quien contaría algo distinto. So there is slight differences, but not to identify that they're wrong. Slight differences even from what is spoken in the language and what's spoken in English. Entonces hay pequeñas diferencias, inclusive cuando se habla en la lengua, de lo que se habla en la lengua gañangueja y lo que se dice en el inglés. Basically, the story of the 3 sisters, you're going to find it the same everywhere. Y básicamente la historia de las 3 hermanas la van a encontrar en todas partes, va a ser la misma. But we're going to go, well, he just got up, but first we were going to go to Wayageru and let him share the story from what he knows from within the language. Y Guayaguero se acaba de parar, pero le íbamos a decir que comenzara él con compartir lo que él sabe de las 3 hermanas en la lengua. But he'll be right back, so in the meantime then I'll just give the basics in English. Pero él va a volver, entonces mientras tanto les voy a dar lo básico en inglés. Okay, so here's the story, but there is a pretext that goes to this story. Entonces aquí está la historia, pero es un pretexto lo que va antes de esta historia. It begins with Sky Woman. That Sky Woman is the dream of creation. She is the collective consciousness of everything
throughout the waterverse, what you know is the universe. Y comienza con la mujer cielo, que es ella el origen de todas las cosas que existen, lo que ustedes conocen como el universo, que es hecho el aguaverso. And so when she came into being, and we say she because it is the first being in creation. Y cuando ella vino a la creación, y cuando decimos cuando vino, es que ella es la primera entidad en la creación. And in order for there to be a second being, that would mean that they come from the first one, which means the first one is identified then as she, as life giver, as a female. Y para que haya un segundo ser, quiere decir que hubo un primero. Entonces, este primero tiene que ser femenino. Entonces, es identificado como ella, como la mujer cielo. Again, make a long story short, is identified that she had fallen from the sky world and she had come into this realm and landed softly upon the turtle's back. That it was the birds, the messengers of the creator, of creation, that had brought her down to land softly on the turtle's back. Y para hacer una larga historia algo más corto, es que ella cayó del cielo y mientras iba cayendo, ella fue agarrada por diferentes aves que la hicieron aterrizar suavemente en el caparazón de la tortuga. Now, we got to remember that we're talking about something that grew from a seed. From, if we could imagine a giant oak tree, what it looks like, but try to think about what it looked like when it was just a seed. Y entonces para ello tenemos que pensar en términos, digamos, del crecimiento de un árbol. Está el árbol completo, pero para poder ser esto tuvo que haber sido primero una semilla. So this means that there are many levels of growth that it goes through. First, the seed, as soon as the water touches it, you're going to hear the, and then you're going to see it crack open. And then it's going to start to grow. So there's many levels of growths, of periods of critical mass that it goes through. Y esto significa que para que la semilla pueda crecer, va a empezar primero con una, digamos, como explosión que va a surgir algo de ella y después va a seguir creciendo. Entonces hay un punto de masa crítica a partir del cual el resto va a crecer. So basically, that once she fell upon the turtle's back, there's a few growths through a few manifestations that she went through. Entonces, mientras cayó, hubo diferentes manifestaciones por las que ella pasó. But it gets to the point of where she had buried herself, or she had been placed in the soil, and that once she is placed in the soil on the turtle's back, that this is where all things have begun to grow out of her body. Pero llega el momento en el que cuando llegó al suelo, es a partir de ahí que todas las cosas comenzaron a surgir a partir de su cuerpo. So it was identified that the corn was the first thing to grow, that this had grown from her breast. And this is the first thing that humans experience once they are born into this world, is the breast milk that sustains them. It's what nourishes them. It's the life-giving force of the mother. Entonces se dice que el maíz creció de su pecho, porque es lo primero que va a dar vida a cualquier nuevo ser que llega, es el alimento que su madre le da. The beans have, well, to continue on the corn, when you know that any mother who has given birth and is breastfeeding her children, Is it just me? I don't hear anything. No, it's me too.
Their microphone is off. They're on mute. Can you hear us? Yeah, we can hear you now. Okay, all right, we're gonna continue. Well, Okay, Screen froze. okay, yeah, with the corn, as you know, that when a mother is breastfeeding, you look at the milk that comes out of the mother's breast. This is the same as what is in the corn when it is ripe, the ripe corn. This is the reason why the ripe corn is a very special ceremony. y es por ello que la ceremonia del maíz maduro, es una ceremonia muy importante, porque es justamente cuando el maíz es maduro que se aprieta uno de sus granitos y va a salir este líquido blanco que nos recuerda justamente al colostrum de la madre. The beans was identified to have grown out of her fingers. Y los frijoles se dice que salieron de sus dedos. And when we look at the creation story, we can wonder about the human body as to what parts are formed first. Y cuando vemos la historia de la creación y lo conectamos a nuestro cuerpo, podemos saber qué tipo de, más bien qué partes de nuestro cuerpo empezaron a crecer primero. But these are the three main parts of the body: the breast, the fingers, and the umbilical cord. Y estas son las partes más importantes del cuerpo, que es el pecho, los dedos y el cordón umbilical. It is an intricate part of the reproductive system. Es una forma intrínseca del sistema reproductivo. But of course, again, to understand it, we have to go back to the foundations, to the creation story that gives us a different perception. Pero por supuesto, para entenderlo, tenemos que ir a los orígenes de la historia de la creación. Bush was identified that it is grown from her navel. It's the umbilical cord. Y la calabaza se dice que crece de su ombligo. What was that? Is there a problem? Okay, to understand this, when we say that she landed softly on the turtle's back, Y para entenderlo, cuando se dice que ella aterrizó suavemente al caparazón de la tortuga, we know what a turtle looks like. This is what a turtle looks like. So we picture in our head, or we imagine in our head, when we hear she landed on a turtle's back, we picture this, a turtle's back. sabemos a qué se parece un caparazón de la tortuga. Entonces, cuando decimos que cayó en el caparazón de la tortuga, nos imaginamos esto. But just like a human, in order for you to see a human, first the human has to be created. Pero como un humano, antes, para poder ver un humano, tiene que ser creado. So to see the turtle's back, Entonces, el caparazón de la tortuga, it is the inside of the turtle that must first be created. From the inside out. This is where the knowledge of the Mayan people comes into crucial, it's crucial for all the original peoples of Turtle Island, because the knowledge of the Mayans provides an inversion from the south to the north, an inversion of knowledge where it becomes applicable in a different hemisphere. es el interior de la tortuga el que debe de ser creado, y es ahí en donde se aplica el conocimiento de los mayas, que es acerca de la inversión, que sería el sur es el norte y el norte es el sur. So, as everybody knows, the Mayans identified inner world and outer world. These are very real things that are still applicable today. Y como los mayas saben, está el inframundo y el mundo encima de la tierra, y esto es un conocimiento que es aún aplicable el día de hoy. And so, when you hear that the Sky Woman landed on the turtle's back,
of course, there is a whole realm of things that are that have to take place in order for that to happen. This is something that most people today have forgotten, no longer know of this. Entonces, cuando se oye que la mujer cielo el caparazón de la tortuga, hay una cantidad de detalles que tienen que ser entendidos, pero que hoy la gente es como si no recuerda este conocimiento. But in this story, when we know that, well, you look at the turtle's back, it looks one way, but you look at underneath, it's another way. Pero entonces cuando vemos el caparazón de la tortuga, sabemos que por encima se ve una cosa, pero si lo volteamos abajo, se ve otra completamente distinta. This shows us the story of the corn has two tiers to it. Y esto nos muestra que la historia del maíz tiene dos historias paralelas. That yes, it is a thing that is common between all of us, Que está la cosa que es común entre nosotros, but it is a thing that had to be made. It was created. pero que fue creado, tuvo que haber sido hecho. So when you hear that Sky Woman landed on the turtle's back and then her body was put into the earth and the corn grew from the breast of her body, Entonces, cuando escuchamos que la mujer del cielo cayó en el caparazón de la tortuga y que el maíz nació de su pecho, this is the process of how the first peoples picked the first grass and nurtured that into becoming the corn. es el mismo proceso en el que la gente agarra un pedazo de pasto y hace que eso se vuelva el maíz. Because we got to remember, we come first from water. Porque hay que recordar que primero venimos del agua And then as we come onto land, y mientras llegamos a la tierra, this is where our life takes on a new force. es ahí que la vida toma una nueva fuerza. And so the first thing we would eat on land is our original food, the equivalent of our mother's breast milk. Y lo primero que comeríamos en la tierra es nuestra primera comida, sería lo equivalente a la leche materna. And so the fact is anybody can deduce this very easily. The first thing that we ate after we crawled out of the oceans and onto the land is, of course, the vegetation, which was the grass. Y todo mundo puede deducir muy fácilmente que lo primero que comimos, lo que surgió de la tierra, fue el pasto. So when you hear the story of the corn, it sounds like kind of like a myth, like a story that somebody could have made up. Y cuando escuchamos la historia del maíz, es como si casi sonara como un mito, como una leyenda, como un cuento que la gente dice. But then again, there is the actual science of how we come into being. Pero también está la ciencia del cómo las cosas ocurrieron. This is how the corn, the story of the corn, basically in a nutshell. Esto es básicamente la historia del maíz. But again, like we said, there's different perspectives of this from the people throughout Turtle Island, from as far as the sun can go, through all the nations right up to here. Y esta es la historia básica de todos los pueblos de la isla de la Tortuga, desde el sur hasta el norte. Now with that, there's little details that could be painted into the picture. Y bueno, por supuesto que habría varios detalles que pueden ser agregados a la imagen. So at first you put the broad strokes, and the broad strokes is like the skeleton, it's the foundation. Y entonces es que pones, digamos, los primeros trazos, que es el esqueleto. That's basically it in a nutshell. I mean, we can go further in details, but this is pretty much the story. Guayaguirre, before you got up, we were just about to go to you to give the story of how it was related and what you know from within the language. Y por supuesto que hay muchos más detalles, pero Guayaguero, antes de que te pararas, habíamos dicho que tú podías dar más detalles con la lengua. And for the kids version.
Well, from what I know, what I've heard. Entonces, de lo que yo he escuchado, The word is asunigudadenosa. It's the three all female cousins, relatives. la palabra son las tres primas hermanas. Now, Scott, now the way if we plant them together, Y si las plantamos juntas, they all give something that support each other. dan algo que va a hacer que se apoyen la una a la otra. And that's how with the formation of the clans that we needed each other. And the main clans, there's more than three. But within the Confederacy, there's Pasanat and Daughter. Y es así como tenemos en el origen de la Confederación los tres clanes. Nobody has more power. Y nadie tiene más poder que el otro. That nature spread her power out. Y es la naturaleza la que esparce su poder. So if you plant them together, they help each other out. Y si las plantas juntas, se ayudan entre ellas. As within here, just the feminine powers here at this meeting right now. Y aquí los poderes de las mujeres en esta junta. If their mother, there's two boys, if their mother left. Estos dos chicos, si su madre se fuera, por ejemplo, The other females, they have a duty. las otras mujeres tienen un deber. That they sit in as the step, all the mothers are away doing whatever she's doing. Que tienen que hacer el deber de madre, todo lo que ella hace. So in the plant life, as in the human life, like Entonces, en la vida, it's within all our duties to watch the children. es de nuestra responsabilidad la de cuidar a los niños. That is why. Y es por ello The way when we plant, que cuando plantamos, that the children learn to plant with us. los niños aprenden a plantar con nosotros. When they grow up, Y cuando crecen, he or she will know. ellos van a saber That a plant is like a human being. que una planta es como un ser humano. So as we will all together support their growth. Y vamos a apoyar, a asistir juntos ese crecimiento. When the males and females start a family, that they already have already also you doing it that down. They already learn how to raise through the plant life. That we're so tied together with the humans that raising a plant and raising a human is the same thing. Y que cuando ellos van a poder llegar en su vida a criar nuevas vidas, van a saber cómo hacerlo porque ya pudieron aprender de esto a lo largo de su vida plantando y cuidando de la vida de las plantas. Y entonces cuando están plantando, están aprendiendo. And when they should ever get the chance to have children, they'll already know how to raise a child. Y así cuando ellos puedan tener a sus propias hijas e hijos, van a saber cómo hacer que este niño, esa niña se desarrolle.
Y en ese momento es en el que la mujer planta They plant with the females and the life givers. y plantan con las mujeres, con las dadoras de vida. Because at that time, the males and the life givers, they're almost like neutral. Porque en ese momento las mujeres, las dadoras de vida, son como neutras. They learn together how to, later they'll learn, oh, we at that, and it's, you know, oh, they're in the, will learn their individual duties. Y van a aprender sus deberes individuales. And then the circle of life just continues here. Y de esta forma el círculo de la vida continúa. So the story of the corn, you can't say, tell me of the story of the corn, like as if it is something that is a story of the past, like it's a finished story. Entonces, la historia del maíz no pueden decir algo así como, díganme la historia del maíz como si fuera una historia concluida, como definitiva. We know that the corn started over 10,000 years ago. Sabemos que el maíz comenzó hace más de 10,000 años. The first person to work with it is the first person in the story of the corn. Y la primera persona que trabajó con ella es la primera persona de la historia de la creación. But you, if you plant corn today, you are a part of, you are the next chapter of the story of the corn. Pero si tú plantas maíz el día de hoy, eres el capítulo siguiente de el maíz. So this is the story of us. Y esta es nuestra historia. The corn is the history of the world. El maíz es la historia del mundo. When you look at the corn, you break the corn open, you look at it, and of course you see all the kernels are packed very tight together. Cuando ves el maíz, por supuesto ves, si le abres las hojitas, vas a ver que cada uno de sus granos están juntitos. This is what was told to the very first people as they worked and nurtured the corn. Y esto fue lo que se les dijo a la gente cuando empezaron a trabajar y a nutrir al maíz. That if you work with this, it will keep your people together as a family. Que si trabajas esto, va a hacer que tu gente se quede junta como familia. And there are tributes to this that you can see today in old, what would they call these things? Like old ruins of the Inca. Y hay tributos a esto en lo que podríamos llamar hoy las viejas ruinas de los Inca, por ejemplo. I forget exactly where I've seen this, but I think it might be in Cusco, maybe. Se me olvida exactamente en dónde es, pero puede que sea en Cusco. Where they built these big giant walls on a hill, and even right up till today, nobody can decipher or identify what these big giant walls are. But when you look at it, it looks exactly like corn. These are tributes to the corn. This is what the people first identified as the white road. It was the white corn, the road to the sun. This was where the white corn journeyed them to the sun as we migrated into the next hemisphere, the northern hemisphere. All of the information had to be inverted. This is where the Mayan people play such an important role. Y esta construcción que hicieron eran unos muros que son así como sobrepuestos, entonces no se puede saber qué es exactamente, pero puede semejarse al maíz. Entonces podría ser una cuenta de un tributo a un maíz. Y entonces esto viene al conocimiento de nuevo de los mayas, que es como a partir de ahí se invierte de lo que se viene desde el sur hasta el norte. So in order for us to have the corn here in the north, for the Ganyangahaga, the people of the 5 nations and all the people that came before us, in order for us to have corn, it is solely because of the inversion of knowledge coming from the Mayan people. Entonces, para que nosotros aquí en el norte podamos tener el maíz, viene solamente gracias al conocimiento de la inversión de la gente maya. So yes, here in the north, we are corn, we have corn, but it looks like it's the same as the corn of the south, but it's different.
Entonces aquí en el norte sí tenemos maíz y pareciera que fuera el mismo que el del sur, pero es diferente. The same way that your right eye is different from your left eye, De la misma forma que su ojo derecho es distinto del izquierdo, but it's an eye. pero es un ojo. And it goes to the same place and it brings the same information, but from a very slightly different perspective. Y va al mismo lugar y trae la misma información, pero de una perspectiva distinta. And so this is what the journey of the corn was about. The children of the corn are the spirit. We are the conscience. We are the eyes of our Mother Earth. Y esta es justamente quiénes somos nosotros, que somos los hijos, las hijas del maíz y que somos los ojos de la creación. And in order for us to have our eyes work proper, we need two of them. Y para que nuestros ojos puedan funcionar de forma correcta, necesitamos ambos To give that separate perspective. para que puedan dar esa perspectiva separada. We could be just one, and that will not be diversity. It will not be evolution. Podría ser uno solo y eso no sería ni diversidad ni evolución. But to evolve, we have to have two, because here's the one thing, and on its own, well, you can't even be for certain. That's what it is. You have to have another one to affirm it. Y para evolucionar necesitamos dos, se necesita otro para poder confirmarlo, afirmarlo. So the corn of the north confirms the corn of the south. Entonces el maíz del norte afirma y confirma el maíz del sur. And this gives a balance to the peoples, all the peoples of the north and all the peoples of the south. Y esto le da un equilibrio a todos los pueblos del norte y del sur. It enables us to walk like a human. Y nos permite caminar como humanos. Left foot, right foot, left foot, right foot. El pie izquierdo, el pie derecho. And in this way, then we can think proper, we can function proper. The collective consciousness, the mind of our mother, is then in balance. Y de esta forma podemos trabajar en equilibrio, caminar en equilibrio, y de esta forma nuestra madre está en equilibrio. Of course, there is a lot more to the story of the corn. Y por supuesto hay mucho más que decir de la historia del maíz. It's like what Guayagero said when he was doing the Honda Gari Wadekwa, that he could go on and on. You know, that some people can make it short, some people can make it long. Es como Guayaguero dijo que podría hablar mucho tiempo cuando hace el agradecimiento, la apertura al inicio. So we all have different aspects of the story. Each of us has a piece of the puzzle. Y todos tenemos diferentes aspectos de esto como una pieza del rompecabezas. So before we go any further today here, Entonces, antes de avanzar más el día de hoy, to really get the full impact of this sort of, or more knowledge of this, para tener verdaderamente el impacto de este conocimiento, we're going to ask any of the peoples, the original peoples from the other territories who are with us, if you have the similar story or what you can share the knowledge of the corn. vamos a pedirle a los pueblos originarios que se encuentran con nosotros el día de hoy si hay algo que ustedes tengan que compartir con respecto a el conocimiento del maíz. So for this, we're going to go to the participants. Y entonces para ello vamos a ir hacia los participantes. And if you wish, yes, you can share along these lines, whatever the information you have. Y si desean, pueden compartir esta información en estas líneas. Of course, you don't have to. Por supuesto que no están obligados. We realize this may be like short notice. Like nobody was prepared. Come with your story of the corn. Nos damos cuenta que puede que sea algo como que no tuvo suficiente notificación, que es nada más denos su conocimiento del maíz. So if you're not prepared, if you don't feel comfortable in sharing, that's fine. You don't have to share. But if you do, then Edith's going to go through each of the participants and ask if you do, then yes. If you don't, then just say no.
move to the next person. Y si están preparados, entonces, bueno, adelante. Entonces vamos a preguntarle a cada uno de ustedes y de los participantes si tienen algo que decir. Si sí, dicen adelante, y si no, simplemente pueden decir que no y no hay ningún problema. This not only is going to help our friends that are here asking this specific question, but it will help all of us in our collective knowledge. Entonces, vamos a empezar. Lesbia is here. Ok, Lesbia, vamos a empezar contigo. ¿Tienes algo que decir con respecto al maíz? So, Lesbia, we're going to start with you. Do you have something to say? Y estás en mudo, si nada más puedes quitarte lo mudo para hablar, por favor. Ahí está bien. Está bien así, perfecto. De acuerdo. Bueno, antes de hablar del maíz, quisiera hacer un saludo, agradecer al corazón del cielo, al corazón de la tierra, al corazón del agua y al corazón del aire por estar aquí en este encuentro. Creo que es sumamente importante tener esta posibilidad de intercambiar. So before starting talking about the corn, I would like to greet everybody and to greet the heart of the wind, the heart of the sky, the heart of the earth, the heart of the fire for allowing us to be here and to exchange amongst each other. Doy un saludo para los invitados. Me da gusto ver a Guayaguero. And I would like to greet Guayaguero. Estamos el día de hoy, según nuestro calendario sagrado maya, en el día Aj. And as per our sacred Mayan calendar, we are in the day Aj. El Aj es el símbolo de la reunión de la familia, de la casa. That is the symbol of the gathering, of the family, of the house. Es el cambio a la renovación, a la purificación. It's the change towards renewal and purification. A la evolución en la vida, a los cambios que podemos dar. To the evolution in life, to the changes that we can do. Es el símbolo también del maíz. It's also the symbol of the corn. No, this might cut us off. Y de protección a la humanidad. And the protection of humanity. El maíz para nosotros, como saben, es el alimento más importante y más sagrado para nuestra vida. And corn, as you know, it is the most sacred food for our life. Y me gusta mucho cuando llegué a Canadá, saber que aquí también el maíz, la calabaza y el frijol eran las tres hermanas. And I liked it very much too when I first got to this territory that they also have here the three sisters. Y estando tan lejos los pueblos del norte, del centro y del sur, también en el sur el frijol, el maíz, la calabaza son importantes. And that being so far, the peoples of the north, of the south, and of the center, the corn, bean, and squash are so important for each one of them. Y también como aquí se plantan los tres juntos, porque los tres se colaboran unos a otros en el crecimiento. And as here, the three are planted together because the three of them contribute to the knowledge. Entonces me parece un buen tema para hablar este día y ver cómo entre tres plantas se comparten y se apoyan para ir creciendo juntas. So I believe that it is a very important theme subject for today, and to see how three plants can support and grow with each other. Y por eso veo la importancia, porque nosotros también como humanos necesitamos trabajar juntos para apoyarnos, para crecer y para evolucionar. And that's why I also see the importance, because we need to grow with each other to be able to evolve.
Y es una buena energía para el día de hoy porque pensamos que estamos en un proceso evolutivo que debemos ir desarrollando, pero no lo podemos hacer en soledad, nada, tenemos que apoyarnos unos al otros. And it's a good energy for today because it's a good evolving process that we must continue developing. Y eso es lo que esperamos para el círculo sagrado de abuelas y abuelos sabios del planeta o de la madre tierra. And that's what we are waiting for or hoping for, the sacred circle of grandmothers and grandfathers of the planet. Que a través de la unidad, el colaborar juntos, proyectarnos, así podemos ir evolucionando y ayudando a la humanidad a trascender a este tiempo evolutivo. And that is going to be through these connections that we are going to be able to evolve. Estamos en el tiempo de las profecías. Estamos en el tiempo del Oshlahu Baktum. We are in the time of the prophecies and the Oshlahu Baktum. Y tenemos que entrar en esa energía para poder cambiar a nosotros mismos y ayudar, como dije antes, a la gente, a la humanidad que puede estar cerca de nosotros. We have to get into this energy to be able to help and assist the people that are close to us. Yo no me presenté, pero soy Lesbia Vela, soy maya de Guatemala. And I didn't introduce myself, but my name is Lesbia Vela and I am a Mayan from Guatemala. Y estoy aquí también como enlace entre el norte y el sur. I am also here as a link between the north and the south. Para realizar el año próximo, que será el gran consejo de abuelas y abuelos sabios del planeta que van a encontrarse en Canadá para unir esas energías, esos pensamientos y esa voz al mundo. Be able to unite all of the grandmothers and grandfathers that are going to go to the territory, come to the territory to be able to gather in one voice around the world. Entonces, esta es parte de ese proceso para que en junio, el solsticio del verano, en junio del 2021, tengamos ese gran encuentro que esperamos que lo podamos realizar realmente en ese momento, y estos encuentros es una parte de ese proceso. So this gathering is part of this process. Looking forward for having this big gathering in the solstice in next year. Hasta ahí lo dejo para que tengan la oportunidad los otros de compartir sus visiones y pensamientos. And so that everybody can share their visions. Les mando un abrazo y muchas gracias por darme la palabra. So I send a big hug to everybody and thank you for allowing me to speak. Sí, gracias, Lesbia. Thank you, Lesbia. Gracias. We have also from this territory, but originally from Mayan territory, Tito, who is with us. También tenemos finalmente del territorio maya, pero que se encuentra en ese territorio, a Tito. So Tito, if you have something to say, just regarding the story of the corn, because we have this issue on the ground, so we are going to move only with this issue. Entonces, si tienes algo que decir con respecto a la historia del maíz, porque estamos en este asunto en este momento. Primero el saludo y el agradecimiento por permitirnos estar compartiendo con ustedes. So first, a big salute, a greeting
to everybody for being here. También el agradecimiento y el recordatorio a todas las abuelas y a todos los abuelos, a todas las familias que han hecho posible la existencia de nuestras culturas. And also to thank each one of our grandmothers and our grandfathers that have made it possible that our cultures can exist. Al sentido de la resiliencia, de la resistencia, de la terquedad de nuestros pueblos de mantenernos vivos. The need of our peoples, everything that they have done to maintain us alive. De recordar con una lágrima y con mucha esperanza al abuelo Domingo, que fue quemado vivo en Guatemala hace poco tiempo. And to remember with a lot of sorrow our grandfather Domingo, who was recently burned in Guatemala. Quemar vivas a los mayas no es solamente algo que pasó en la colonia, pasa en el siglo XXI. And to burn alive the Mayan people is not something that just happened during the colony, but it's something that is happening still today. Y disculpen este saludo y esta entrada, pero está vinculado al quehacer del maíz con el día de hoy. And I'm sorry if I'm saying this, but it's linked to the corn and the day of today. Junaj, que podría ser el concentrarnos, el inicio de la esperanza. Uno, esperanza, uno caña. Which is that could be related to hope, the beginning of hope. Cuando no tenemos certeza o no tenemos claridad de si las cosas son certeras o no, para eso podemos ver la planta del maíz. When we have doubts and when we are not certain, that's how we need to look at the plant of the corn. Y la leyenda dice que los hermanos gemelos, Junajpú y Balanqué, And the legend says that the twins, Ulaku and Balamke, no eran aceptados ni vistos con buenos ojos por su abuela Ixmocané. were not accepted and not seen with good eyes by their grandmother. Y entonces ellos plantaron una planta de maíz. And so they planted a plant of corn. Y le dijeron a la abuela, el maíz crece y florece es que somos tus nietos. And they told the grandmother, if the corn grows and flourishes, it means that we are your grandkids. Pero si se muere es porque nuestra madre Ixquic te dijo mentira. But if it dies, it's because our mother told you lies. Y ese es el sentido, que la abuela al principio no le importaba nada que los niños, que los jóvenes hayan sembrado la planta de maíz. That's the sense that at the beginning the grandmother didn't agree or didn't like that the kids had planted this corn plant. Pero después le comenzó a dar cierta curiosidad a ver si se había muerto o la plantita estaba viva. Then she started being curious and wanted to know if the corn had died or if it was alive indeed. Y más adelante se preocupaba de que en realidad que la planta estuviera bien. And actually she was worried later on that the plant would keep itself healthy and good. Hasta que hay un día que los muchachos vinieron de regreso después de haber peleado con todas las dificultades. That the boy came back home after having fought against all of the difficulties. Y la abuela reconoció sus dudas y los muchachos pudieron dar testimonio de que ellos eran personas de bien que querían desarrollar lo positivo sobre lo que nos hace, sobre las fuerzas negativas. And the grandmother dissipated all of her doubts regarding that these kids were actually working for the good and getting rid of the bad.
Entonces el maíz no solamente representa la esperanza, sino que el cultivar las condiciones para que esa esperanza se mantenga viva. So the corn is not only meaning hope, but actually cultivating the circumstances so that hope will keep itself alive. Y en las variedades que se dan en el área del centro del continente, en Mesoamérica, tenemos 4 colores. And in the different regions that we have in Central America, there's corn in 4 different colors Que representan las 4 direcciones. that represent the 4 directions. El maíz rojo del oriente, el amanecer. The red corn from the east, from the sunrise. El maíz negro o azul, el poniente, donde cae el sol. And the black or blue corn from the west where the sun sets. El maíz blanco que representa el camino del norte. And the white that represents the path of the north. Y el maíz amarillo que representa el camino del sur, el And rumbo. the yellow one that represents the path of the south. Hay muchas historias y tradiciones y muchos elementos matemáticos que se desprenden de esto, porque el maíz también es lo que nos permite desarrollar una relación tridimensional con el cosmos. There's also many mathematical factors that come about from the corn because it is actually the corn that allows us to have a 3-dimensional relationship with the cosmos. Entonces tenemos las 4 direcciones que están sobre la tierra y de ahí va creciendo el maíz que conecta el corazón de la tierra con el corazón del cielo. Goes within the heart of the earth to the heart of the sky. Entonces, eso en matemáticas se representa como los ejes X, Y y Z, y a partir de eso se estructura la geometría maya. And that in mathematics, it's what we know as the X, Y, and Z, and that's how the mathematics of the Mayan are constituted. Combinado con la dinámica del viento, del corazón del viento, del corazón del aire, como decía Lesbia, y ahí es el origen también de los ciclos físicos que afectan las estructuras que nosotros creamos y lo que existe en la naturaleza y el cosmos. Combined as well with the heart of the wind, as Lesbia spoke about it, and it's there where the physicality manifests. Entonces el maíz también representa que cada estructura es el centro del universo. So the corn represents at the same time that each corn is the center of the universe. Cada persona, cada uno de nosotros es el centro del universo. And each person, each one of us is the center of the universe. Esa es una alegría y una responsabilidad. And this is a happiness and a responsibility. Pero hay tanto que hablar que yo ahí la dejo y les agradezco mucho el que ustedes me hayan permitido compartir esto. And there's so much to say, but I'm going to stop there and I thank you that you allowed me to say this. Muchas gracias a todos. Soy Tito Medina. Vengo de la región, digamos, de Izabal. Soy maya mestizo de Guatemala. So thank you very much. My name is Tito Medina. I come from the region of Izabal, mestizo from Guatemala. Maya mestizo. Gracias. Our friends from PAL have to leave. The ones who brought the question here today about the corn, they have to leave now. But just so that you know that we're going to continue with this, get the different stories. And if it's not, we won't say that it's only going to be for today. As other people come from other nations, we're gonna pretty much that will be mandatory, that they'll have to bring their story, share their story of the corn. So as time goes on, we'll have a more complete picture of it. Yeah, Oh, that's great. so they have to say goodbye now for the day. Thank you very much for being here. Of course, you come and ask that question. It's something that you want, but this is pertinent for all of us. Yes. If we're all sitting in one place and we all know the term, there's an elephant in the room, a white elephant in the room.
That's because people are afraid or usually don't discuss the issue that is right there in front of all of them. Entonces nuestros amigos de PAL se tienen que ir, se van a despedir, pero vamos a seguir hablando del maíz. Entonces ellos quienes fueron que trajeron la pregunta acerca del maíz van a poder extraer también pedazos de lo que ustedes van a decir con respecto al maíz para sus objetivos de proyecto de las diferentes culturas. Entonces, bueno, obviamente tenemos que hablar de estas cosas porque muchas veces es como el gran elefante blanco que está ahí, del cual nadie quiere hablar, pero que está enfrente de nosotros. Entonces, tenemos que hablar de estas cosas. Yeah, so we're sorry we didn't have time to swim today. There's these guys are ready. and only the people here in the Montreal area know that the Mercier Bridge, the bridge from the city here to Ganawagi, there's monster traffic on it. There's a lot of construction. Y nos disculpamos que hoy no pudimos ir a nadar al lago con nuestros amigos porque los niños venían listos para nadar, pero la gente aquí en Montreal sabe que hay un gran trafical ahorita en el puente que permite atravesar justamente de Montreal para aquí, para Canawaga. So what they have to look forward to is being stuck in traffic maybe for about an hour. Y tienen que irse y van a estar atorados en el tráfico como otra hora más o menos. So we're going to say goodbye to you. Nyawagoa. We'll see you soon. Sí. Thank you. Muchas gracias a todos. Sorry you didn't get Gracias. to swim. No. Bye bye. Say bye to all your team. Bye. Okay. So anyways, we're going to continue on this, in this vein. If somebody has more to share about the knowledge of the corn from your nation, then this is what we're going to do. If there's nobody else right now at this time, we can share our stories, these stories, in other Reconstitution ceremonies. Entonces vamos a seguir preguntando si hay alguien más que tenga algo que decir con respecto a la historia del maíz, y si no hay nada que decir, eso podemos dejarlo para otra sesión de la Reconstitución también. Entonces vamos a pasar, vemos que abuelo Martín está conectado. Abuelo Martín, si usted tiene algo que decir con respecto del maíz, we see that grandfather Martín is connected from Guatemala, so if you have something to say from the corn. Abuelo Martín, ¿nos escucha? The abuelo Martin doesn't hear very well, so he probably wasn't able to hear because your volume's a little low. So I don't know if he walked away from the speaker there. Abuelo Martín, adelante, abre tu micrófono y habla. We got to do a little bit of adjustments here. Tenemos que hacer un par de ajustes aquí porque el sol y muchas cosas. We had to accommodate our guests, so we got to readjust. Entonces nos reacomodamos. Yeah, I know. Ok, entonces si abuelo Martín no escucha, vamos a pasar con Susan. Susan is from the north. She's from here. So if Susan, you have something to say, vamos a pasar con Susan. Susan, ¿tienes algo que decir? Yes, did you want me to make my presentation now? What? Did you want me to make my presentation now? I'm sorry, just about the corn. If you have something to say with the corn, if not, we're gonna go through that issue. Yeah, just briefly. It's not my tradition, of course, but the Hopi say that the Hopi is the corn is the Hopi, and they sit down to dinner every day. They all share an ear of corn, and the first food that the baby gets is corn.
So that's it for right now. Ok, entonces Susan dice que no tiene mucho que decir porque no es de su tradición, pero que ella sabe muy bien que los Hopi, para ellos el maíz es el Hopi es el maíz, y para los niños la primera comida que van a tener es justamente el maíz. Entonces eso es lo que ella quería compartir. Thank you, Susan. You're welcome. Tenemos también a Mauricio del territorio Mapuche. We also have Mauricio from the Mapuche territory. Mauricio, si tienes algo que decir con respecto al maíz. Mari Mari, Pupeñi, Pulamien, Mari Mari, Compuche. Hola, ¿cómo están? Aquí Mauricio Nilian desde Mendoza, Argentina. So Mauricio is from the region that is known today as Mendoza in Argentina, and he's from the Mapuche nation. Y quería, bueno, en primer lugar agradecer este espacio donde poder escuchar los conocimientos ancestrales de nuestros hermanos del norte. And so he's very happy to be able to be listening and knowing the ancestral knowledge of our brothers from the north. Que evidentemente nos enriquece mucho nuestra concepción de las otras culturas. And obviously also it's so interesting to know the conceptions of the other cultures. Y aprovecho este instante para saludarlos y enviarles todo el Nehuen, como decimos los mapuches, la buena energía. And I take the opportunity of this time to send you all of the Nehuen, as we say in Mapuche, which is all of the good energy. Debido a que en estos días estamos iniciando el nuevo ciclo de la Tierra acá en el sur, en el hemisferio sur, y nuestros ancestros han festejado con nosotros en comunión con todos los elementos que nos integran en este espacio territorial. Because right now here in the south we are starting the new ceremonial cycle of this year, so that's when all of our ancestors are just like initiating this new process. Así es que también aprovecho a pedirles las disculpas que la sesión anterior no pude estar porque estábamos haciendo actividades el día 21 de junio, que coincidió con un día domingo, así es que tuvimos mucha actividad en ese día, ese fin de semana. And that's also what makes me say my excuses, because I didn't show up for the last session because we were actually doing the celebrations for this beginning of the new cycle. También en este contexto que estamos viviendo, el pueblo mapuche está pasando por un momento bastante crítico. The Mapuche people right now are going through a very critical moment. Si bien nunca ha sido mejor nuestra situación bajo la dominación de dos estados invasores, And even though our situation has never been better under the oppression that we have been under, pero hoy vivimos aproximadamente 63 días sin comer de 9 hermanos que están en las cárceles del Estado chileno. but today we are on the 63rd day of non-eating at all from 9 brothers of our nation that are in the jails. Y eso realmente incomoda porque es una situación en la que vemos agonizar a 9 hermanos, incluido el Machi Celestino Córdoba, que es una autoridad espiritual. Los vemos agonizar en vida, están perdiendo su condición de existencia cada segundo, cada minuto, y eso nos preocupa fuertemente porque su libertad sigue siendo trabada por este estado opresor que en Chile está generando mucho odio y rencor en
no solo en el pueblo mapuche, sino en toda la población que habita ese territorio. And it's a very worrisome situation because it's so hard to see that 9 of your brothers are like agonizing, including the Machi Celestino Córdoba, who is a leader of the Mapuche nation, and that there is no much actually being done to prevent that. Like there's nobody that is like there's nothing happening. Y eso ha marcado este inicio de ciclo Huequipantu, como decimos los mapuches, una situación bastante crítica para nuestra lucha, para nuestro deseo de ser un pueblo libre. And that's what has been actually marking the beginning of this new cycle that is starting along with this hard strike. Y entrando a lo específico que se está comentando en esta parte del círculo de palabra, That's actually one of the reasons why we are also connected in this sharing circle. podría agregar muy poco sobre el maíz porque no es parte de una cosmovisión mapuche el maíz específicamente. Y perdón, Mauricio, es que no escuchamos muy bien. ¿Podrías repetir lo que dijiste, por favor? Que el maíz no integra en nuestra cultura una posición específica sobre cosmovisión. And the corn doesn't have a very specific position in our culture as a cosmovision. Pero sí podría comentar que dentro de lo que es el sistema de alimentación del pueblo mapuche, But I could say that regarding the the food system of the Mapuche people, que el espacio territorial que va desde el Atlántico hasta el Pacífico está diversificado en cuanto a recursos alimenticios y formas de vivir de la tierra. the territorial space from where we are to the Pacific is based on working the land. Y si tuviéramos que entender a uno de los pueblos que integran la gran nación mapuche desde una concepción alimenticia, podríamos hablar de los pehuenches. And if we could talk about the food perspective within the Mapuche nation, we could talk about the... ¿Cuál fue la palabra que dijiste? Pehuenches. Pehuente. Pehuenches. Ese pueblo, dentro de las distintas regiones que abordan y abarcan el Gualmapu, el país nación mapuche, and these peoples, I know the regions that are in the Mapuche peoples, like in those territories, vive específicamente de la producción de un fruto que da el árbol pehuen. live specifically from the production of a tree that gives the fruit pehuen. Por eso su nombre es pehuenche. And that's why their name is pehuen with a P, not with a T, pehuen. Es la gente del pehuen, la gente que vive de ese árbol. So it's the people of the pehuen that live from that tree. Y ellos comercializan ese producto hacia el interior y hacia el exterior del territorio ancestral mapuche. And they commercialize this product from within the interior and the exterior of the ancestral Mapuche territory. Y hay muchas historias en torno a este fruto que nos ha permitido no solo al pueblo pehuenche, sino que a los mapuches en general, pasar épocas de muchas crisis de alimentos y vivir y sobrevivir gracias al árbol pehuen.
There's many stories within our territories of how this Tewen tree has allowed us to even save ourselves from starvation along the history in many times. En lo personal, en lo que respecta a mi origen ancestral, al territorio ancestral mío, And concerning the ancestral territory, es un territorio a orillas del mar que subsiste por milenios en torno a todo lo que son los productos marítimos, fundamentalmente mariscos, algas y peces. that has like all of the self-sustenance from the shore to the sea, which consists of seafood, algae, and everything that comes from the sea. Y el territorio que está dividido por la cordillera de los Andes And the territory that is more towards the Andean like mountains. en el, podríamos decir, 3/4 partes del territorio ancestral mapuche tiene una geografía muy desértica. We could say that 3/4 of this territory is a lot of desert. Y por lo tanto, del lado este de la cordillera es muy difícil encontrar los mismos productos que hay en abundancia del lado oeste de la cordillera. And that's why from the east side of the mountain, it is really hard to get all of the abundance of produces that we can find on the west side of the mountains. Y la economía interna de la nación mapuche se encargó a través de los espacios de intercambio de poder llevar los productos del mar o de la cordillera a todos los rincones del Gualmapu. And the internal economy consisted on bringing all of the different produces to all of the territory of the Gualmapu. No tengo el conocimiento de los sabios mapuches sobre las comidas, digamos, más relacionadas con la cosmovisión mapuche. And I don't have much more knowledge about all of the other nations that would be connected to this kind of like food understanding. Pero es, por algunos historiadores, se comenta de que el maíz ha llegado con la llegada de los incas a este territorio del sur. But there are some historians that say that the coming of the corn to our territory was with the coming of the Inca to this territory. Y hablamos aproximadamente de 100 años antes que llegaran los españoles. And we talk approximately of 100 años, Mauricio? Sí, 100 años. 100 years before the coming of the Spaniards. Anterior a eso, el pueblo mapuche tiene un territorio de abundante vegetación, de abundante alimento. No se conoce que haya habido una cultura del cultivo ni la siembra, porque el territorio daba mucha y abundante alimentación. La recolección es como una de las bases de la gran economía ancestral mapuche y el intercambio, lógicamente. And before this time, there is no registry of actually planting, because the territory was so abundant that everything would grow naturally. So it would be self-sustaining. Everything would be given by the land. Del lado este de la cordillera, lo que hoy día se conoce como Argentina, se percibe un territorio mucho más desolado en cuanto a población, pero con una riqueza alimenticia propia de zonas desérticas.
And in the east side of the territory, what is known today as Argentina, we see that there is more population. Y muchos pueblos han logrado habitar estas zonas gracias a ese proceso de conocimiento y también al intercambio que había con el lado oeste, del otro lado de la cordillera, lo que hoy día se conoce como Chile. And these peoples could flourish thanks to the exchange that they were having with the other side of the Sierra, of the mountain. Por eso no nos extraña de que antiguamente la cordillera no fuera un límite, sino que era un punto de intercambio permanente, de viajes permanentes, y se traía alimentos de las zonas más abundantes a estas zonas más desérticas, que es el lado argentino. And that is why it's not surprising that the mountains would actually be a point of gathering and a constant traveling in which the peoples could be constantly exchanging. Y la papa viene a ser como un producto muy característico de todas las comunidades. And the potatoes come to be a very characteristic produce of all of the communities. Y los productos, bueno, del mar que seguramente han llegado también a las zonas más desérticas del lado argentino, porque se hacía mucho disecado de carne, de pescado y de mariscos. Y bueno, y también de lo que se conoce como el cochayuyo, que es una alga comestible. Along with the produces of the sea, like seafood, even meat or an algae. Y eso es más o menos el conocimiento que yo tengo sobre lo que eran las formas de alimentación antiguamente. De más, estaría decir el procesamiento que se hacía de los frutos del pehuen, porque se sacaban mucha cantidad de frutos, o sea, de subproductos del fruto del pehuen. And that is a little bit of what I know about the ancestral ways of food production and maintenance and sustenance. And it is a lot to say about the pehuen, like the fruits of the tree. They would be very diversified, like the produces that would be done from it will be a lot. El fruto del pehuen, conocido como piñón, permite tener una comida, se usa en la comida, en el almuerzo, se usa como fruta, se usa como licor, se usa como harina, como pan. El fruto del pehuen tiene diversidad de formas de producción y subproducción, y es por eso que hay toda una comunidad constituida en torno a su, se podría decir, industrialización histórica. And the pehuen is what is known as piñón in Spanish. I don't know if somebody's got a translation that would be for that nut or that fruit in English, but it's a very known fruit, and you can do a lot of different things from that. You can do flour, you can transform it into salty stuff, sweet stuff. You can do a variety of produces with the piñón. Y ese sería uno de los conocimientos que yo manejo sobre este tema. And that is part of the knowledge that I have, or that I can talk about. Gracias, Mauricio. Thank you. Just a little clarification. I heard you say something. Maybe you could repeat it again, just to refresh our knowledge on this. You said something about there's a difference between the west of the mountain and east of the mountain. Did you say that the vegetation, like the plants, the crops, come from the west side of the mountain?
Solamente tal vez para una clarificación de lo que dijiste, hablaste de la distinción entre la parte este de la cordillera y la parte oeste de la cordillera. Entonces, nada más para entender, la vegetación y las plantas vendrían del lado oeste de la cordillera. Sí, del lado oeste viene muchos productos, pero en el lado este, en el lado argentino, el pehuen, el árbol, también se da en abundancia porque es más bien un árbol de zonas cordilleranas. Es un árbol milenario, puede vivir miles de años y su producto es abundante, su fruto. ¿Y el pehuen viene más del este o del oeste? Está en la cordillera, en ambos lados de la cordillera. Yeah, Es abundante. you could say that, but the pehuen is really from both sides of the mountain. So that's the tree that is like the most characteristic, the one that is going to be the predominant one in the vegetation of the corridor. Okay, but what he said earlier about the west side of the mountain and the east side of the mountain. You missed a little bit of what we but he said that actually the both of the sides, like the west was a little bit more arid, like more desertic, and the east is like, because it is closer from the mountain to the sea, all of the products that come from the sea were easily accessible there. But then you would think that the other ones didn't have it, but the mountain were actually a constant traveling place in which there was a flow of the people that would allow everything to be transferred from one side to the other. And contrary to what everybody would think, that the mountain was a frontier or a border, it was actually like a gathering place. Oh, okay. All right. As to the part of that, you identified that the corn wasn't really a part of your nation until roughly about 600 years ago. Y con lo que dijiste con respecto a que el maíz no era parte de tu cultura o de tu región hasta 100 años antes de los españoles. If we consider the, let's see, the human body, we think of the human body, we know that it has a mass, but we know that at the center of that body is the core, the skeleton that holds up the entire body. Si consideramos el cuerpo humano, pero sabemos que el cuerpo para que exista necesita un esqueleto y que este se basa en la columna vertebral para que pueda existir. So if you're a molecule in the body, si eres una molécula en el cuerpo, por ejemplo, if you're a molecule on the interior close to the bone, well, then that molecule will be familiar with what the skeletal structure is. Y si estás, digamos, en una molécula en el interior de la piel, esta molécula va a estar consciente de la estructura ósea que está dentro del cuerpo. But if you're a molecule on the outside, well, let's say, of your skin, pero si eres una molécula fuera de la piel, then that molecule wouldn't be so familiar with the skeletal structure of the body. Esa molécula no estaría tan consciente del sistema óseo del cuerpo. It may not see it. It may not have direct contact with it. Puede que no le vea y que no tenga contacto directo. But the fact is that the skin, the outer layer of skin, is there and is because of and is dependent on the skeletal structure that is on the inside that it never sees. Pero el hecho es que la parte externa está dependiendo de que la parte interna exista a pesar de que nunca la ve. So there is the fact of that as the journey of the corn traveled throughout all the people, that it established peace with the people that it immediately touched. And just like in the body, the skeleton has its benefits to the tendons that are attached to it, but it also has its benefits to the skin that's attached to the muscles that's attached to the tendons. Entonces, todas las partes del cuerpo se benefician de todas las otras, es decir, el sistema óseo va a beneficiarse de los tendones que están a su vez atados a la piel externa y viceversa. So when we look at the body of our mother, entonces, cuando vemos el cuerpo de nuestra madre,
Pull those 2x4s in on the bottom. Aunque tuvimos un pequeño tropiezo. We're having studio problems. Okay, when we look at the body, Cuando vemos el cuerpo de nuestra madre tierra, of our Mother Earth. Okay, we know the journey of the corn. It didn't start, if we think of it as a book, it didn't start in chapter 2 or chapter 3 or the chapters later on in the book. It started right at the very beginning of the book. sabemos que en el viaje del maíz, el maíz no empezó en el capítulo 2 o 3 o 4, sino que un libro empieza en el 7. And so, even though Y entonces, a pesar de que we only see the corn physically beginning to arise somewhere in here in the south, de que vemos que el maíz comienza a levantarse aquí en alguna parte del sur, this is where it physically began. es en donde comenzó físicamente. But just like you, if you're an artist and you have a vision to paint a painting, well, you know that before there's going to be a physical painting, the idea, the thought, the perception of it is going to be in your head. You're going to think it Es lo first. mismo que un artista, que si quiere hacer una pintura, primero tiene, digamos, que pensar en los colores, en la imagen, en cómo va a hacerlo realidad. And so this is where the corn actually started, Y es así como el maíz comenzó, right here in so-called Antarctica. aquí en el así llamado Antártica. This is a duplicate of the human brain and the spinal column. Y este es un duplicado del cerebro humano y de la columna vertebral, la esquina dorsal. And so on the earth, this is the origins of thought, of dream. Entonces en la Tierra este es el inicio del pensamiento, del sueño. And again, just like a baby that goes into a gestation process of growth, there's a nine moon period of where that baby comes into growth, and then it inverts. It turns over to be born into the world. Y como un bebé que pasa por sus 9 lunas de gestación, pasa por cada una de estas lunas hasta que se invierte y está listo para nacer. Now, those 9 moons are those little islands that exist right in here. You can't see them on this globe. Y estas 9 lunas están aquí, aquí en este globo no lo pueden ver. But anyways, this is where the baby turned over to be born into the world. Pero es ahí en donde el bebecito se da vuelta para nacer en el mundo. And just like you and I, a baby is formed. Y como yo y como ustedes, es así que un bebé es formado. And again, so we see the DNA of our Mother Earth. It is in the mountain range here. Y vemos así el ADN de nuestra madre tierra que se encuentra aquí en estas cordilleras montañosas. And that's on the west of so-called South America. Y esto se encuentra en el oeste de lo así llamado América del Sur. And right in here, this is where the inversion began. Es aquí en donde la inversión comienza. In order to get the second part of Turtle Island, which is referred to as so-called North America. Para que después la segunda parte de la isla de la Tortuga pueda formarse, lo que hoy se conoce como América del Norte. So this is DNA. Entonces, este es el ADN. And just like DNA, it rotates, it turns. Y como el ADN da vuelta. And when it turns, it's a new generation. Y cuando da vuelta, es una nueva generación. And so this is the first phase of Turtle Island in the south. This is the second phase of Turtle Island in the north. This is the equivalent of what exists in the human brain. It is the 2 poles, the 2 hemispheres which we have.
Y entonces esta es la primera parte de la isla de la Tortuga, es lo que se llama el sur. La otra es la segunda parte y es lo equivalente a nuestro cerebro, que decimos que tenemos un hemisferio izquierdo y un hemisferio derecho. And so on this body, as the DNA began to grow, Y en este cuerpo, puesto que el ADN comenzó a crecer, it's the equivalent of the skeleton of the body. es el equivalente del esqueleto del cuerpo. And close to the skeleton is the transition of the hard composition of the skeleton into the soft tissue of the living human being. Y cerca del esqueleto es en donde se encuentra la transformación del tejido sólido, del óseo, del sistema de los huesos, hacia el tejido más suavecito, que es justamente el de los tendones, los músculos, la piel. So it's in that transition between the skeletal structure and the soft flesh. It's that part where it establishes the relationship, which on the large scale of the planet and humans interacting with each other, it's peace. And so that's where corn is. Y es en la parte justamente de la transición de lo duro a lo suave, que es en esa suavidad que la paz se encuentra. Y es justamente ahí en donde el maíz florece. Corn is at the skeletal structure of the body of our Mother Earth. Y el maíz viene de la estructura esquelética de nuestra madre tierra. It's what, again, connects us to the DNA structure of our Mother Earth and keeping our relationship in a peaceful fashion, a peaceful way. Y es lo que nos conecta a ella de una forma pacífica. So, whether or not anybody is aware of that, we have bones at the center of our body. Entonces, digamos que la gente no estuviese consciente de que hay huesos en el interior de nuestro cuerpo. If you never got cut, if you never heard of or known or seen a person break their bones, you might not ever know that you have this structure on the interior of you. Si ustedes no se han cortado o tal vez nunca han visto que a alguien se le rompa un hueso y que se le salga, bueno, a lo mejor no estarían conscientes de que tenemos esta estructura ósea adentro de nosotros. And so all the peoples in so-called South America to the west or east of the mountain range, the DNA structure, and same thing in so-called North America to the east and west of them, they are all subjected to what takes place right at that foundation of those mountains and how we interact and connect to them. So it is corn all along the way that brought peace to all the people and to all the land. Entonces, tanto en lo que se llama sur como lo que se llama norte, de ambos lados de las montañas, como es el ADN, es el maíz el que creció de ambos lados y fue lo que trajo la paz a la tierra. And this is why it's identified that the corn grew from the breast of our mother, because it is love. Y es por eso que se dice que el maíz creció del pecho de nuestra madre, porque es el amor. And this is why, you know, everybody here in this hemisphere had a perception, a relationship with our mother's breast from the day we were born till the day that she died. There would be our mothers in the fields, in the cornfields, shirtless. It was not ever viewed as anything sexual to us. It is viewed as love. Y es por eso que siempre hubo de parte de los pueblos de este hemisferio una relación al pecho de nuestras madres. Y ustedes han visto muchísimas imágenes que determinan que las mujeres inclusive estaban desnudas en la parte de arriba, estaban así lavando, haciendo todo, plantando los maíz, porque no era algo que fuera visto como algo sexual, sino que al contrario era visto como una marca del amor. This is the reason why the non-native male dominant world, of course, tries to
oppress that love, tries to control it, tries to hide it, because male dominance is out to destroy love. Y es por eso que la dominación masculina trata de ocultar este amor, porque está, por supuesto, con todo para destruirlo. So all the peoples, whether or not they actually had corn in their territories, Y entonces todos los pueblos, sin importar si tenían el maíz de hecho en sus territorios o no, all benefited from the corn, where it existed, where it was cultivated. Peace emitted from there, and it permeated throughout the land. todos se beneficiaron del maíz, y esta paz, que fue la que derivó del maíz, fue la que se permeó por toda la tierra. Yeah, so today we may have people, let's say anywhere, north, south, who are so indoctrinated into the white man's corruption, backwards way of looking at the world, that they won't even know that corn came from us. Y hoy en día hay tanta gente que fue indoctrinada, que fue quitada de su instrucción original, que puede que ni siquiera sepan que el maíz viene de nosotros. Much less know the meaning and purpose behind it. Y mucho menos van a poder saber el significado y el propósito detrás de él. It's not just a food. Porque no es solamente una comida. It is the source of a balanced mind, a balanced thinking process. Es la fuente de una mente en equilibrio, un proceso de pensamiento equilibrado. Okay, so anyways, if there's any others. Yeah, that's okay. What we're gonna do is, remember, we're focused just right now, just on the corn. If you have the story connecting your nation to the corn, just this right now, nothing else. We're gonna go around and everybody's gonna have their chance to talk on the issues, other issues, but for now, keep it just to the corn. So if you don't have that story, then just say no. We'll Entonces, nada más en este momento vamos a pasar a terminar con este tema que tenemos en el piso en este momento, que es el maíz. Entonces vamos a después poder hablar, a dar el círculo de la palabra para cada uno de los asuntos que ustedes quieren tratar. Pero por este momento a los participantes, si tienen algo que decir con respecto al maíz, adelante. Si no, no hay ningún problema, no lo tienen que decir. Y recordar que es algo que vincule al maíz con su nación, la nación de la que son. Entonces, vamos a darle la palabra a Lisbeth. No sé si esté ahí Lisbeth. So, Lisbeth, I don't know if you are there. Y si puedes nada más decir, por favor, de quién eres, de qué nación eres y cuál es tu historia del maíz. Y si puedes quitarte lo mudo para que podamos escuchar, por favor. Din Lakesh a Lakesh. Yo soy tú, tú eres yo. Si me dañas, te dañas. Si te daño, me daño. In Lakesh a Lakesh. Náhuatl. You are me, and if you hurt yourself, if you hurt me, you hurt yourself. Un honor estar aquí con ustedes, un honor sentir su latido del corazón y mi latido del corazón, el latido de la tierra. Una bendición y una oportunidad para estar con este medio comunicándonos y sabiendo que aquí está nuestro corazón latiendo. Gracias y que el maíz para nosotros aquí en México es pues la base de nuestra alimentación, es el alimento sagrado. And it is a great thing to be here, and I am giving thanks for this opportunity of being here. And of course, in Mexico, the corn is the basics of our food, our supply, like what we eat. Para nosotros es el sol que bajó de la tierra y se convirtió en tortilla y todos los días hacemos comunión
con el maíz y es el que nos puede sustentar ante todos estos tiempos difíciles y que sabemos que casi 3/4 de la humanidad se alimenta del maíz. Nos sentimos bendecidos de alimentarnos del maíz. For us, it is the sun that came down through the corn, and that's why we are very happy to be in communion each day with it. And we know that it's approximately 3/4 of the total population that feeds themselves from the corn. Y bueno, como vemos en otros lugares que es difícil que se dé el maíz, pero también tienen la bendición de sus alimentos sagrados en ese lugar y reconocernos como humanidad en este momento para, con esa fuerza de lo que nos alimenta la Pachamama, la Madre Tierra, para poder encontrar un mundo y hacer un mundo en amor y pues aquí estamos con todo nuestro amor para esta comunión de este mensaje y este momento de estar juntos. And as we see, it is our Mother Earth that gives us that sacred gift. So we are very thankful for being in this moment, sharing this in this like communion moment with each one of us. Agradeciendo de antemano esta bendición para también hablar sobre los círculos sagrados del planeta, que se están reuniendo los abuelos y tratando de llegar a acuerdos. Hay propuestas de abuelos de Guatemala, abuelos de Canadá, abuela lesbia, y hay no acuerdos y sí acuerdos. Entonces, como este momento de que podamos llegar a la paz, a la armonía y la manera en que puedan seguir caminando estos círculos y llegar a acuerdos y sostenerlos y seguir avanzando. Entonces me siento muy honrada de pertenecer aquí ahorita a este Zoom para poder pues dialogar y platicar estos momentos de los círculos sagrados y que podamos unirnos más para llegar a acuerdos en este momento tan importante que está pasando la humanidad, este momento que están, pues nos sentimos que esta libertad de la vida está atrapada, está detenida, está habiendo pues violencia en muchos niveles y que tenemos que unirnos en amor y en sabiduría ancestral y también la sabiduría de estos tiempos, como este momento de estar en el Zoom para poder apoyar a todos nuestros hermanos y ser una sola raza, un solo corazón, un solo latido. Agradezco mucho este momento. Ometeot. And there's a lot of circles that have been gathering, the circle of the planet in Mexico and Guatemala with Lesbia. So there's proposals and there's how we can do this all together. So the fact that we are here in the Zoom right now, it's a very big opportunity so we can gather in the spirit and see how this is going to happen, because at this time everybody is in a hard situation because of what we have been going through the last months. There's a lot of violence, there's a lot of things that are happening. So how can we focus and do this in this space? Hola, saludos hermanitos, ¿cómo está hermanito? Qué gusto, qué bendición, qué gusto aquí unidos en un solo latido, solo corazón, el águila, el cóndor, este momento que tenemos que encontrar para poder seguir caminando con esta fuerza de nuestras raíces, con este momento cósmico, que seamos libres, que amemos, que nos querramos, que nos cuidemos, que cuidemos la tierra, que nos cuidemos cada uno de nosotros. Esta era bendita. Aquí estoy con mi corazón para ver cómo puedo unirme a este rezo y apoyar. Aquí yo vengo a ofrecer mi corazón también con amor. Hi, my sister. Hi, my brother. It's really great to see you. And this is the time of the heartbeat of the eagle and the condor to come together. And I'm here to see how
this can happen and how I can assist with all of the love and that we are loving each other. Tito. And as far as the corn, what you related about how the corn now feeds the majority of the world. Y con respecto al maíz que usted dijo de cómo es el que alimenta la mayor parte del mundo, The white man stole our corn es el hombre blanco el que nos lo robó and shipped it around the world as a commodity. y se lo llevó a lo largo del mundo, pero lo utilizó como un producto comercializado For him to exploit. para que lo pudiera explotar. That is rape. Y eso es directamente una violación. This is where we got to realize that love is being raped by economics. Y es en donde nos tenemos que dar cuenta que es el amor el que está siendo violado por la economía. But when we consider that they ship it around the world, they're feeding 3/4 of the world. But a couple of years ago, the World Health Organization put out a study or whatever, identifying that corn has no nutritional value for humans. Y cuando decimos que hoy, gracias a eso, alimenta 3/4 partes del mundo, pero al mismo tiempo, hace 2 años, las Naciones Unidas pusieron un reporte diciendo que el maíz no tenía ningún valor nutrimental. No nutritional value, but it's shipped around the world and exploited for economic purposes as a food. Pero a pesar de eso, está siendo enviado a todas partes del mundo para ser explotado como un alimento. This tells us something. Esto nos dice algo. We have to use our head to fill in the empty spaces. Tenemos que utilizar nuestra cabeza para llenar los espacios vacíos. Because it makes no sense. Here's corn. They say no nutritional value, but it's shipped around the world to feed hundreds of millions of people. Porque no tiene ningún sentido que digan, aquí está el maíz, no tiene ningún valor nutrimental, pero está siendo enviado para alimentar a millones de personas. So something is missing there. There's information missing. Entonces hay alguna información que falta en esto. The information that's missing, of course, only we can identify it. Y lo que falta, por supuesto, lo podemos identificar solamente nosotros. That yes, corn is food. We need food to survive. Que sí, el maíz es comida, necesitamos comida para poder sobrevivir. But as we know that the corn came from the mother's breast, Pero como sabemos que el maíz vino del pecho de nuestras madres, that we know that a newborn baby needs the mother's breast milk. sabemos que un bebecito recién nacido necesita la leche materna. It's not so much for the nutritional value. No es tanto como por el valor nutrimental, It's for all the things, all the tools, all the whatever that the baby needs to build its immunity system, to know or to be able to fit in this world. sino que es para que el bebecito pueda obtener todas las defensas que va a necesitar para poder justamente adaptarse y vivir en el mundo. So corn for a baby is not so much like us eating hamburgers to put food in our belly. Entonces, el maíz para un bebé no es lo mismo como decir que vamos a ir a comer una hamburguesa para ponérnosla en nuestra panza. It's to acclimatize the baby to love. Es para aclimatizar al bebé al amor. And so corn, what it feeds is our intellectual capacities. Entonces, el maíz lo que alimenta son nuestras capacidades intelectuales. Because today we know that if we consider how the human body works through how modern science identifies it. Porque si hoy sabemos cómo nuestro cuerpo humano funciona, cómo lo identifica la ciencia moderna, Says that a nice yellow butterfly pasó una mariposa bien bonita. identifies that anything, if we're gonna just use smiling right now, in order for you to do that, what has to happen first is chemicals has to be released in your brain. Por ejemplo, ahorita el hecho de que usted acaba de sonreír, se nos dice que para que usted sonríe y esté feliz, significa que hay algo que está siendo liberado como sustancia química en su cerebro en ese momento. And those chemicals that are released into the brain is what produces
color, our perception of color, our perception of touch, of smell, of feeling, all of those things. Y es lo químico que va a ser liberado en el cerebro lo que va a causar nuestras percepciones del color, nuestras percepciones del tocar, de la caricia, de todo. So this is the purpose of corn for our people. Entonces ese es el propósito del maíz para nuestra gente. We know that whenever we're eating corn, we're probably eating a steak with it, Y sabemos que a veces si comemos maíz, tal vez vamos a comer carne con él or some other things. o algunas otras cosas. You know, corn is not the only thing that we eat. El maíz no es lo único que comemos. So when the white man says there's no nutritional value in corn, Y cuando el hombre blanco dice que no hay ningún valor nutricional en el maíz, we never claimed that either. We never claimed that there was nutritional value in corn. nosotros nunca dijimos que eso era, que había un valor nutricional en el maíz. You don't have to claim that. No tienes que decir eso, reivindicarlo. When we're eating the things, breathing the stuff that we need to stay alive, we don't have to say there's nutritional value in this or there's this value in that. Cuando estamos respirando algo o estamos tomando algo, no tenemos por qué justificar y decir hay un valor nutricional en eso. The fact is the most of everything that gets processed through our bodies, we won't even know how, what its actual value is to us, you know, like to say nutritional value or whatever other value. Y de hecho ni siquiera podemos decir que, digamos, si no tuviera un valor nutricional como si no tuviera ningún otro valor. But when each of us are looking from the World Health Organization's position, identifying no nutritional value, this is when it's our responsibility to look into what the real value is. It's how it established peace, love in the hearts and minds of the people when they are children. Entonces, cuando se dice la Organización Mundial de la Salud que no hay ningún valor nutricional en el maíz, es como para disminuirlo y para hacer pensar que no es algo necesario, como si no nos diera la paz y como si los niños no tuvieran que crecer con ello, evolucionar con ello para que aprendan desde chiquitos lo que es. So as we know that this mechanism that was created by the people, it was human scientifically engineered, naturally scientific engineered. Entonces sabemos que esto fue el maíz fue naturalmente creado científicamente. It's like, imagine if you built a, where's your phone? Here. See. Imagine if you built something, a part of a telephone, and it's in all telephones. Imaginen que ustedes crearan una parte del teléfono y que se encuentra en todos los teléfonos. That's our product. Ese es nuestro producto. They're adopting it and they're putting it in their product. Y lo están adoptando y poniéndolo en su producto. This is where we have a doorway into them. Y es ahí en donde tenemos una puerta de entrada hacia ellos. When we know and understand that the corn is the eldest of the three sisters, it's a living being. It's an extension, a part of our brain. Cuando sabemos que el maíz es la mayor de las tres hermanas, entonces ella es una extensión de nuestro cerebro, de nuestro ser. Then we can connect with that everywhere it is around the earth. Entonces podemos conectar todo aquello que está alrededor de la tierra. And we could turn the switch on. Y podemos cambiarle el programa. It's a matter of what we do collectively to build ourselves up to that point where we can flick the switch. Es una cuestión de qué es lo que estamos haciendo nosotros para construirnos colectivamente para que juntos podamos cambiar el programa. Ultimately, this is the purpose of the reconstitution process of the eagle and the condor. Y últimamente ese es el objetivo de este proceso de reconstitución del águila y el cóndor. Get us all functioning within the true, within our original programming. Que todos podamos funcionar dentro de nuestra programación original. For what our true purposes are. Y cuáles son nuestros verdaderos propósitos. And when we're there collectively as a people. Y cuando estemos ahí colectivamente como gente.
then we will find that we have a power that is not understood by the individuals. Vamos a entender que tenemos colectivamente un poder que los individuos no pueden entender. Just like within each of our nations, Como en cada una de nuestras naciones, the individual may or may not be able to do anything. puede que el individuo pueda o no pueda hacer gran cosa, When you got a collective, you got more chance of being able to do something. pero cuando hay un colectivo tienes más chances de poder hacer algo. So all of our nations, all of the individuals that exist, Entonces, todas nuestras naciones y cada uno de los individuos que existen all along the way, a lo largo del camino, they're all loose like this. todos están soltados así, se dejaron ir. Each nation, Cada nación we bring them back like this. hay que traerlos juntos de vuelta. This nation, this nation, this nation, all along every nation, back like this. Cada nación de vuelta, junta. When they're back like that, Y cuando estén así de nuevo, then we can return our grand council of all our nations. podemos hacer que nuestro gran consejo de entre las naciones vuelva. And what all our people have forgotten is that our grand councils Y From- lo que nuestra gente olvidó es que nuestros gran consejos from all the people from both hemispheres used to gather here in Mayan territory. Every 50 years we would have grand council. Nuestros grandes consejos de todo el hemisferio, tanto de lo que se llama norte como del sur, vendrían a juntarse en territorio maya cada 50 años. And this is what enabled one body, one mind to exist here in Turtle Island. Y eso es lo que permitió que un solo espíritu, un solo cuerpo, una sola mente, un solo corazón existiera en la isla de la Tortuga. When we return that program back to the hearts and minds of the people, Cuando le devolvemos ese programa a las mentes y los corazones de las personas, we can flick the switch. podemos hacer que el programa cambie. And it will be activated through our product that is in all of their product. Y va a ser activado mediante nuestro producto que está en todos sus productos. Our corn is in all of their product. Porque nuestro maíz está en todos sus productos. We follow this plan, we can flick the switch and change the collective identity of the body of our Mother Earth. Y seguimos este camino, seguimos este proceso y vamos a hacer que juntos le cambiemos el programa a lo que le está ocurriendo a nuestra Madre Tierra. So it's not well, we heard you giving thanks. It's really not so much a matter of you giving thanks. You are a life giver. It's a matter of us giving thanks to you for you maintaining and holding on to that original instruction. Y escuchamos que usted daba las gracias, pero no es tanto que eso es lo que usted deba hacer, al contrario, somos nosotros lo que le damos las gracias a ustedes porque usted es una dadora de vida, entonces le agradecemos por haberse mantenido fiel a esa instrucción original. No matter how far our people go away, the mothers may cry and see the children disappearing. Y sin importar qué tan lejos la gente se vaya, puede que los niños se vayan y que las madres lloren. The original instruction is going to stay there with the few who are going to maintain and hold on. Nuestra instrucción original va a permanecer ahí con los pocos que van a permanecer en su lugar y que van a agarrarse a esa instrucción original. And with them, the agenda will always remain the same. Y con ellos, el orden del día siempre va a ser el mismo. We will maintain this course until we are back to our maximum potential or until we have died in the process. Y vamos a mantener esta dirección hasta que hayamos alcanzado el destino final de este proceso o hasta que moramos en el proceso. So we thank you for sharing what you share, the knowledge that you have about the corn. Entonces le agradecemos lo que usted compartió acerca del conocimiento del maíz. And this goes for everybody here today and everybody who continues to share that knowledge. Y esto va para cada una de las personas que están aquí hoy y que compartieron su conocimiento y que continúan compartiendo ese conocimiento. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Gracias, abuelita Lisbeth. Ok.
So now we can go to Elsa. Do you have something to share about the corn? Vamos a pasar a Elsa si tiene algo que compartir del maíz. Hello, everyone. I'm Elsa, adorably so grandadorably, great-granddaughter of Adelina. Entonces Elsa se presenta y se presenta de la forma en que hemos aprendido en la caja larga, mencionando nuestro nombre, el nombre de nuestra mamá, el nombre de nuestra abuelita y si podemos también de nuestra bisabuelita. I am from Wabanaki Nation, and in Life Givers Nation, I am a temporary bear clan. Y soy de la nación Wabanaki y también formo parte de la nación de dadoras de vida y en ella estoy como miembro del clan del oso temporalmente. And I wanted to say, you know, I'm getting very interested in the long body. Y quiero decir que estoy muy interesada justamente en este concepto del gran cuerpo. So the long body of our Mother Earth and Sky Woman's dream. Que es el gran cuerpo de nuestra Madre Tierra. So I'm interested in the, how can I say that, in the, analogy of that of a human body in the with the natural Mother Nature's body. Y lo que me interesa mucho es justamente la comprensión de la analogía de nuestro cuerpo con el del cuerpo de nuestra Madre Tierra. So I understand that the corn, the journey of the corn is like the spine, like Stuart said. Y entonces entiendo que el maíz es un poco como esta inversión de la que Stuart habló. And it's very important, but as Stuart said, the OMS is saying there is no nutritional value. Y como Stuart lo mencionó también, el hecho de que la Organización Mundial de la Salud diga que no hay ningún valor nutricional en el maíz. So for me, all this is the lie the lie they want us to believe. Entonces para mí es como cómo ellos van a decir esta mentira que quieren que todos crean. But I think the love is what is being attacked. Y entonces yo creo que así como el maíz es el amor el que está siendo atacado. So this is being attacked by the male dominance. Y esto está siendo atacado por la dominación masculina. So for me, it's really important not to nourish this lie. Y para mí es muy importante el que no podamos creer y fomentar esta mentira. So whatever knowledge we heard today, y que todo el conocimiento que podamos acumular juntos el día de hoy, it needs to be shared even more. necesita ser más compartido lo más posible. So people get to know
more about that corn, that journey. Y que la gente pueda saber acerca de este viaje del maíz. And realize that this is our spine. Y darse cuenta de que es nuestra columna vertebral. And I'm very honored. I thank you all. Y estoy muy honrada y les agradezco a todas y todos. We the knowledge you shared with us today. Por el conocimiento que han compartido el día de hoy. Gracias. The knowledge that we are sharing, each of us, it's not that just say the people who are speaking are sharing knowledge. All of us together, by being here and involved in this, are sharing knowledge with each other. Y para agradecer no es nada más agradecer a la gente que ha compartido conocimiento, sino simplemente el hecho de que estemos aquí en nuestra presencia, escuchando y viviendo esto, es lo que da el conocimiento. And so now to facilitate that, Y para facilitar esto, we know there's a lot of other non-native people, a lot of our sisters and brothers whose bloodlines that come from across the great waters who are working with each of us. sabemos que hay gente que está del otro lado, que sus líneas de sangre vienen del otro lado del océano y que está trabajando aquí con nosotros. Each of us have a two-row wampum relationship with peoples whose bloodlines come from across the great waters. Y cada uno tiene una relación de wampum de 2 vías con todas las personas cuyas líneas de sangre vienen del otro lado del océano. And there may be this false perception Y puede que haya una percepción falsa of thinking that if the non-native people just stopped stealing off of us, just gave us back what belongs to us, de pensar que si el no indígena dejara de robarnos lo que nos pertenece y que nos devolvieran lo que nos han robado, they may think, and there may be this sentiment like as if we are just going to overpower them, like we won't even consider them when we're making decisions or when we're doing things. puede que piensen ellos que nosotros al hacer eso ni siquiera les consideraríamos y que les sobrepasaríamos y no los tendríamos en cuenta para hacer decisiones, por ejemplo. This, of course, is not true. Pero eso, por supuesto, no puede ser verdad. Every non-native person since the last 500 years knows that no matter what, right to the end of our lives, the original people will consider you, will help you, will include you, will even give you the shirt off of our back before we'll have that shelter. Cada persona no indígena sabe que nosotros les hemos dado la bienvenida y que les hemos protegido, alimentado, dado refugio y que inclusive nos vamos a quitar la camisa de nuestra propia espalda para asegurarse de que ustedes estén bien. Now everybody knows this would be the proper way. This would be the right relationship. Todo el mundo sabe que esta sería la forma correcta, que esta sería la relación adecuada. How come we don't have the right relationship? ¿Y cómo es que no tenemos esta relación adecuada? How come we're in a reverse process where we, the original people who consider all the people who came from across the great waters, why is it that we're in a circumstance where they are in control of our house, stealing from our house, and they never, ever take us into consideration? Why is the process reversed? ¿Cómo es entonces que el proceso se volvió a la inversa? Es decir, que nosotros que siempre hemos considerado a todos los pueblos que vinieron aquí a nuestro territorio, ahora son ellos los que controlan nuestra casa, los que están decidiendo todo lo que ocurre sin ni siquiera tomarnos en consideración para eso. This is because regardless of what any people want to think about themselves, the bloodlines that come from across the great waters are intrinsically male dominant. Y esto es porque poco importa lo que la gente quiera pensar, es que el hecho es que las líneas de sangre del otro lado del océano son intrínsecamente de una dominación masculina. Which means imbalance. Lo que significa que están en desequilibrio. And an imbalanced mind does not have the capability
of rational thought. Y una mente desequilibrada no tiene la capacidad de un pensamiento racional. And so just like a baby has to be shown, has to be taught. Así como un bebecito se le tiene que enseñar, se le tiene que mostrar. And then when that baby is given all those faculties, then we know when that baby comes of age, then they are able to stand on the same level with all the rest of the humans. Y cuando a ese bebecito se le dan todas esas facultades, entonces después puede levantarse como un ser humano de la tierra, de nuestra madre tierra. So now, to help facilitate this within the peoples, Entonces, para ayudar a facilitar esto dentro de la gente, now just as an exercise here, we're going to ask all the people, the non-native people, como un ejercicio, vamos a preguntarle a toda la gente no indígena, be as brief as you can, si pueden ser breves, and share with us the knowledge that you have heard, that you have gained, that you now know of the corn. y compartir y dar el conocimiento que ustedes saben o han aprendido acerca del maíz. Edith's going to go through the participants. Y Edith va a pasar por todos los participantes. And again, if you don't want to say anything, you don't have to. So just say, she's going to ask each one. And if you don't want to, say no, you pass. Y de nuevo, si ustedes no tienen nada que decir, no están obligados, nada más pueden pasar su turno. But remember, this is an exercise for both of us. Pero nada más hay que recordar que es un ejercicio para ambos. You don't have to do this if you don't want. No tienen que hacerlo si no quieren. So, Entonces, we are gonna start with Griselda. Griselda, if you have something to say with the corn, si tienes algo que decir con el maíz. Hola, buenas, ¿qué tal? Pues no, la verdad sobre el maíz no me sé la historia. Good afternoon, everybody. So, to say about it. Gracias, Griselda. Thank you so much. Gracias, Camate. We're gonna go with Anne. Anne Martí. Vamos a pasar con Anne. My name is Anne. I'm the daughter of Myrna, the granddaughter of Helen. I belong to the Life Givers Nation and am of the Bear Clan. Entonces Anne se presenta también, ella también se presenta de forma matrilineal como lo ha aprendido en la Casa Larga y ella también hace parte de la nación de dadoras de vida y está dentro del clan del oso. Because of my connection to the Longhouse, being married to a Haudenosaunee man for 38 years, I've heard the stories of the corn and its connection to our spirit through that perspective. I had not heard the perspective of our southern hemisphere of Turtle Island, which was wonderful, and thank you for sharing that knowledge. I think the biggest tiempo en el que yo he estado aprendiendo y escuchado acerca de las historias del maíz aquí en el norte de la isla de la Tortuga, pero no había tenido la oportunidad de escuchar las historias de nuestras hermanas y hermanos del sur. Entonces fue algo magnífico y estoy muy agradecida por ello. For me today, the thing that has spoken volumes or really impacted me is when it was talked about how the corn and feeding our being, our spiritual side, and connecting that way to ground us is what I've taken strongly from this talk today. And thank you. Thank you, everybody, for sharing. Para mí lo que fue de un gran impacto fue el escuchar justamente cómo el maíz en su forma natural puede alimentarnos espiritualmente y puede enraizarnos a la tierra. Fue eso lo que me habló Jiménez y agradezco muchísimo por esto. And I just wanted to add one more thing that I think about when I think about corn, because corn needs to have lots of space and that to grow, and that it's something that has to be grown naturally. It's not something that can be grown or that I understand that could be grown. My understanding of corn in a
facility, let's say, under lights with unnatural water, with not the energy of the sun, with not the energy of the earth. That type of food for us, for me, because I am a Bear Clan member, and I hold some medicine that I'm holding on to for my husband. And I relate it sometimes to that medicine because I relate, much of my understanding comes through that medicine. And I think about times we have here where people are very, very, you know, my medicine is considered right now to be more powerful, more important. It's more sought after by people if it is grown hydroponically or with inside unnatural ways. And it's something that I think is very important that we grow using natural sunlight, using real soil to absorb that energy. And I think that whether it be in the medicine that I hold or whether it be in the corn, that's one of the things that I feel that we uphold in this group. It needs to be talked about more. Una de las cosas que quería agregar es justamente el hecho de que el maíz no es algo que pueda crecerse. Y digo, por supuesto, mucha gente lo va a hacer. Van a hacerlo crecer en ambientes artificiales, sin luz del sol, con fertilizantes químicos, sin alguna forma en la que estén en los ciclos naturales. Pero para mí, como estuve en el Clan del Oso y he aprendido también con mi marido difunto acerca de la medicina, cómo todo es en un ciclo natural, entonces cómo tiene que ser con la luz directa del sol, con tierra que sea fértil, que esté directamente conectada con los ciclos naturales, que sea regada con el agua natural. Y hoy, por ejemplo, muchas veces la medicina que va a buscarse es algo que si es natural va a tener mucho más valor que sea algo, digamos, hidropónico o algo que va a estar hecho en algún ambiente artificial. Entonces, esto es algo muy importante que considerar. You made something what you touched on made a very important connection to what we said about the commodification of anything. Y algo que dijiste fue muy directamente ligado con la comodificación, la comercialización de las cosas. When we think of today, you know what's happening, that you have the regular farmers who are filling the grocery stores with GMO products. Cuando pensamos que hoy, por ejemplo, los granjeros van a estar llenando los campos de fertilizantes que van a inclusive hacer crecer plantas orgánicamente alteradas. And then what we've seen popping up now for maybe about the past 20, 30 years is organic grocery stores, you know, selling organic foods. Y que por consiguiente vemos que últimamente en los años ha habido un montón de tienditas que les llaman de productos orgánicos. And you know that to grow stuff naturally, organic, it costs more money. Y sabes que para hacer cosas orgánicas naturalmente cuesta más dinero. So when people go to buy naturally grown organic foods, that's not about economics. Entonces, cuando la gente va a comprar productos orgánicos, no tiene que ver con la economía. So there's something there that maybe needs maybe a little further examination to really discover what all the aspects to it are. Entonces, tal vez hay algo que necesite un poco más, hay que examinarlo más para comprender sus aspectos. Of where you say, Anne, about the now today, everybody wants stuff hydroponically grown. That's because of economics. If people want natural, well then it costs more. People don't have the money for that. So it's really that it's kind of like the scales have been tipped now, where it's almost impossible for us to sustain a natural organic product. Entonces, como tú misma lo mencionaste, Anne, es como la gente va a buscar esta forma natural de la medicina, pero van a ir más por la hidropónica o estas cosas por el costo. Entonces, es como si ya hubiésemos llegado al punto de quiebre en el que no podemos sostener algo que sea natural. Okay, just
a warning here for everybody. Y toda como una advertencia. Apparently, maybe we're going to get rained on. Parece que quiere llover. And if we do, we're going to have to run and shift everything. Y si eso ocurriera, vamos a tener que correr hacia adentro. So if that happens, you know, there's going to be a little commotion. Entonces, si eso pasa, bueno, nada más para que sepan que va a haber un poco de desorden aquí. Okay, anyway, and there's something there where we can identify, let's say maybe two ends of the spectrum. Entonces, tal vez identificar que hay dos partes de la misma moneda, digamos así. Now, we may not know all the things that exist in between. That's the stuff we have to discover. Y puede que no conozcamos qué es lo que está entre las dos cosas. Entonces, eso es lo que hay que descubrir. So we might have to have further investigation. Y puede que tengamos que investigar un poco más. But just for us to know that it is a subject that we have to have further Pero research solo on. para que entendamos que es algo que tenemos que hacer un poco más de investigación a largo plazo. You know, there is in the brain what we don't understand where things become inverted. Entonces, por ejemplo, a veces en el cerebro no estamos conscientes de que para que podamos ver el mundo hay algo que ocurre en el cerebro a nivel de la inversión. Imagine if it was left up to our own consciousness to invert everything. Oh, there's that tree, I got to invert it. There's that bird, I got to invert it. Imagine if it was left up to us. How many things we got that we see, that we pick up every day that we would have to invert? Therefore, we can see that there's a lot of things in here that we can assume that we might know, but there's a lot of stuff in there that we don't know. It's almost like a trick, because economics is a brainwashing trick upon people. Entonces, imaginen si tuviéramos que decir, ay, hay un pajarito y hay que invertirlo para poderlo ver, y que así cada cosa que observemos tuviésemos que conscientemente decir que hay que invertirlo. Entonces, eso no puede ocurrir, pero todo eso para decir que hay algo de lo cual a veces no estamos conscientes, y que es de ese truco que el mal espíritu, por decirlo así, se utiliza eso para hacernos caer en su trampa. Okay, we're just going to put a couple of umbrellas around a Entonces few nada things. más vamos a poner un poco, unas sombrillitas, unos paraguas a las computadoras para que no se mueran. There's a good chance that it won't rain like a lot. Porque puede que de verdad no llueva. So we're going to be ready. Entonces un segundito. Hopefully we'll survive like this. Esperando que vayamos a sobrevivir así. Okay, so we're going to continue on. Entonces vamos a continuar. Okay, so we are going to go to Pablo. Vamos a pasar con Pablo. Solamente acerca del maíz, Pablo, por favor. Only about the corn, please. If you can just unmute yourself, te puedes nada más quitarlo mudo y hacer frases cortas para que te traduzca. Make short sentences so I can. Sí, cómo no. Mucho gusto y muchas gracias. También me honra estar aquí con ustedes. Me rehumaniza, me alimenta. Me gusta oír a la mexicana que habla aquí cerca, y al chileno, o en realidad la nación mexica aquí cerca de Acaltopilsen-Quetzalcóatl, que fue el que luego pasó a ser Cuculcán, el que rescató el maíz en la montaña, transformado en hormiga negra, junto con la hormiga roja, para darle a la humanidad comida cuando más hambre había. E igualmente la historia que de 1000 años antes o más, es decir, de hace 3000 o 5000 años, no se sabe, de los orígenes del maíz, cuando también la gente se tiraba en el suelo de hambre y rogaban encontrar comida,
Y entonces ocurrió eso en un cerro, la cuenta Nicolás Velasco, la pusimos, pero no pudieron, pues, en el diccionario verde, por los dibujos no les gustaron y no pusieron la historia del maíz, vista por los zoques de Tapilula, Chiapas, y de cómo los pueblos estaban desesperados y llamaron al Rayo Blanco y le dijeron, tienes que sacar el maíz. Y el Rayo Blanco tiró como pudo, tiró el rayo contra la montaña. También es en la montaña de la que hablaba Stuart, en el esqueleto de la madre tierra de este lado. Y no pudo. Entonces fueron a llamar al otro, al Rayo Negro. El Rayo Negro es, como se explica, una tempestad más fuerte, con el cielo más negro, por eso es el Rayo Negro. Y el Rayo Negro logró romper la montaña y empezó a salir maíz, como en el caso de Quetzalcóatl en el centro de México, salía por la hormiguita que la iba trayendo, pero aquí salía como una cascada de maíz y entonces la humanidad se salvó. Esa es la historia zoque de los antepasados y actuales descendientes de los olmecas, zoque, mije, popolucas, que es la otra parte de nuestra familia mexicana y también hacia Mesoamérica, hacia toda Centroamérica, los mayas y los zoques emparentados y los mexicas tardíamente, pero no menos antiguos, que venían del norte, que compartían una raíz. ¡Ay! Lo hablé todo sin parar, lo siento. I'm sorry. Can repeat. ¿Cómo? Que se oye muy poquito. You didn't interrupt me. Lo siento. Acá está. Es que tengo el volumen muy bajo. ¿Me oye? Could you listen? Yeah, can you just translate yourself, please? It's the two stories I can summarize. ¿Eh? ¿Cómo dices? Shall I do it, Edith? The story of the Mexica. Now in my tree, in my family tree, and in everybody in Mesoamerica, Mexico, and Central America, and North America also. It's very hard today to, except for imperialists, to exclude. We must, as you have said with your own words, the Mohawk, the Five Nations, and your word to this continent, that it is the path of peace that will recover us, all humans included, the ones that have lost sense. So, for example, that doesn't mean all the people who look whitish, because they are not white, not even teeth are, says Osotsi from Kenya. Not even teeth are white, so they call themselves, they weren't. It doesn't matter, because we are all one blood, whites, blacks, or offended always, and Mexicans and all the others. But what the nutrition question also, I wanted to say that it is the Industrial Nutrition Organization, the World Health Organization, saying that because it's a protein nutrition of their business. Dry skim milk and soy beans. All that is what they call non-nutrition, because they only consider proteins. It's impossible. Actually, nutrition requires in the first place, and for all of us, energy, and that is what maize gives us, and rice, and each culture, each part of the world, like wheat in Africa, millets and sorghum from Africa, and then wheat also from Africa and the Middle East. So we all eat that 10,000 years ago and more, before it was roots, potatoes, and sweet potatoes from South America. All of that we had, and we ate and we eat today, and thanks to that we are alive. So the first story was
of Quetzalcoatl here in Cuernavaca, where you might have come, Tepoztlan and Matlan, only 30 kilometers from where I am, and that is where they say Atl Topitzin Quetzalcoatl was born, and then his spirit as a great man, human being, recognized by his people, wise, recovered maize in his spiritual meaning to feed humankind when the situation was very serious. And the same story, a thousand years before, maybe was the one that the Soque Nicolás Velasco in the Green Dictionary was going to include, but was not included because of the not well done images. And then it was that people were suffering from starvation, throwing themselves in the soil and desperately asking for support to the spirit of the mountain. And then they called the thunder, the white thunder, which is thunder with a white sky maybe. And that he asked him to strike the mountain, and he did. He struck as much as he could, but in vain, and the mountain would not open. It was Mother Earth herself, which generously then, when the black thunder was summoned, invited to do the same, struck the mountain, and this time a large amount of maize came out, which fed the whole of mankind in famine, on the famine. It was like a miracle that the black thunder could open the mountain. That's how it's called, probably because black is when, you know, the storm is worse, and then the thunder was stronger. So it broke, and all that maize was for the rest of mankind. As you just said, most of mankind eats has eaten since then maize, which we all recognize. But even today they discriminated, even here in our apartheid America, which is from Alaska to Patagonia. I was in Africa. I can say our America's got a worse apartheid. And maize has been threatened as a plant. We have an organization which is called Sin Maíz no hay país, which means without maize there is no country. And then Monsanto and other millionaires behind we know many are from the different so-called representatives of the so-called United States. They should recover their sense, human sense, before they pretend to make this patent, to register or record, as if that made them any power or gave them any power to be the owners of our people's and humanity gift, which is maize. They still discriminated and give it to the pigs or to cattle because they despise them. They despise every creature which is not in the business, or if it is, everything has become, even people, objects, not creatures, not humans, not animals. So then we have that. The second story is the Mije one, and how these things continue till today into a struggle, terrible struggle of resistance of mankind and the defenders, as defenders of the whole Mother Earth. Thank you. Okay. Pablo, we're going to ask you next time
Try to Slower. speak short so eat it can translate. Yes. Próxima, si puedes, más cortito para que te pueda traducir. Sí. We know, I know that you can translate, you can say yourself in English what you said in Spanish. Y por supuesto que tú puedes traducirte a ti mismo y decir muy bien lo que dijiste en español luego en inglés, But it's not going to be the same. pero no es lo mismo. You're not going to get all the things that you said in Spanish. You're not going to say them all in English. Porque todo lo que dijiste en español no va a ser exactamente dicho igual en inglés. The only way to get your complete sentiment Y la única forma de tener tu verdadero sentimiento is short sentences where eat it translates every word. es con las palabras cortitas, I will. cortitas Sí, para sí. que se pueda traducir simultáneamente. This is the only way that all of us are going to hear each of us completely. Es así como cada uno de nosotros vamos a podernos escuchar completamente. So it applies to everyone also. Entonces aplica para todas y todos. So just each of us try to apply it to ourselves. Entonces tratemos de aplicárnoslo a nosotros mismos. But what you do make clear is, like what was said earlier, is that everybody is going to have a different perspective of the corn. Pero lo que sí haces muy claro es que efectivamente cada quien va a tener una perspectiva diferente del maíz. If we think of the human spine, Y si pensamos en la espina humana, each vertebrae has a different function. cada vértebra tiene una función distinta. But yet, as you know, there is nerves going through each vertebrae, going through the complete spinal column. Y hay nervios que van a pasar por toda la columna vertebral y las vértebras. And so that means whatever the signal is that's going through the nerves through the spine, Y significa que la señal que va a pasar de los nervios hacia a la espina dorsal is received by each of the vertebrae. es recibida por cada una de las vértebras. But the message that they receive is for this one to do this, the other one to do it a little bit differently, the other one to do it differently. Pero el mensaje que reciben es que esta haga esto y esta otra un poquito más distinto. So just as in our vertebrae, in our spine, each of them has a different function, has a different consciousness, and therefore a different perception. Como nuestras vértebras, cada una tiene una función distinta, pues así nosotros como pueblos, cada quien tiene una percepción distinta y por lo tanto una función distinta. And this is where, like as the story that Pablo just related identifies, that we all have these different perceptions of the corn. Y por ello con la historia que Pablo acaba de contar, confirma que cada uno de los pueblos tiene percepciones distintas del maíz. Again, we shouldn't feel that, well, like we're going to push this perception over the other one, like they're competing perceptions. Y por supuesto que nuestro peor error sería el de hacer que una percepción compita con la otra como si tuviera que ser una mejor que la otra. Instead, they are complementing perceptions. Por el contrario, son complementarias. That when they are all put together, gives us one complete perception. Y cuando todas son puestas juntas, nos da una percepción completa. Yeah, so thanks for that, Pablo. Entonces, gracias por eso, Pablo. But next time, short sentences. Pero la próxima vez, frases. Okay, so we're gonna move on. And again, just to remind you, you don't have to yourself know a story of the corn. No, just relate what you know of it. And if it's just quite simply that sweet corn is better boiled or better just thrown in the fire, if that's what it is, just relate what you know about it. Entonces, si ustedes no conocen, digamos, una historia del maíz, pero que nos quieren compartir algo que ustedes saben del maíz, como decir que el maíz amarillo es más dulce o cómo se puede cocer de una forma, pueden compartir eso. Don't be afraid to share on this. Don't think that that it's not your place. Y no tengan miedo de compartirlo, no piensen que no es su lugar ni nada por el estilo. In order to get the proper assessment of our human condition, we have to have the perceptions from all the humans. Porque para tener un análisis adecuado de nuestra condición humana, tenemos que tener todas las piezas juntas. Entonces, vamos a pasar ahora
Ray, did you hear us? Did you say my name? Okay. I didn't hear you the first time. Can you hear me okay? Okay. Well, from what I've heard today about the creation of the corn and where it came from, is that the people actually were co-creators or co-workers in creating corn. And they did it in a way that worked with our great mother. It wasn't in conflict with our great mother. And I think that's a beautiful story. And I don't believe what the WHO say about no nutrition. They're full of it. They're probably selling another product. But the beauty in this story to me, do I need to stop? Yeah, for translating. Okay. Entonces, lo que yo aprendí el día de hoy con respecto al maíz es que en realidad fue una co-creación de toda la gente que trabajó en conjunto con nuestra madre tierra, no en conflicto con ella. Entonces, eso es lo que yo aprendí el día de hoy. I would say that more than co-creators, the people were co-workers with our mother. Co-workers. And it's a beautiful story. It demonstrates how all of this planet. One second, Grace. Oh, there is a problem. We cannot hear you here. Just 1 second. Yeah, the sound went. No, mine's there. Yeah, it just came back now. Okay. Okay, can she speak now? Can you hear me? Yeah. Oh, okay. Let's see. What did I say? It demonstrates how the people were a co-worker with our great mother and how there could be such a beautiful harmony here on this planet if we would practice that in other ways. I'll let you translate. Entonces nos enseña cómo puede haber una gran armonía sobre nuestra madre tierra si aprendemos a trabajar así en co-creación con ella. And I'm sure that the people back then practiced a lot of ways that were in harmony with our great mother. I just read an article this morning from people I learned some stuff about rocks and gems, and it's how it's called the anthill garnets, and the ants bring these garments up deep from the earth and place them on the surface. And the Navajo women gather them, and some of them are big garnets. So the mother gives that in abundance and freely with her helpers, the ants. And the women gather these garnets, these gems up. It's one of the ways that they can earn a living. And they turn these garnets that these ants bring up into beautiful gemstones. There's another example of co-workership. Entonces leí un ejemplo justamente el día de hoy acerca de, por ejemplo, cómo las hormigas van a llegar a grandes profundidades en la tierra y van a traer a la superficie rocas que las mujeres después van a poder utilizar para hacer como trabajo de piedras preciosas. Entonces es un ejemplo claro de cómo este trabajo de colaboración entre los humanos y los animales dan una armonía a todo lo que existe sobre nuestra madre tierra. Another story is around here we have moles all over the place. Most people hate them and they kill them. These sweet little cute little moles. At least they don't come in the house. We in our yard have these moles and they bring up the most wonderful soil from deep down, and we use it as potting soil. They give us the best soil from deep in the earth. People around here will kill them instead of accepting the gift that they've given us. And there's another example of co-workership. They actually aerate and move the soil around so it stays alive.
Y hay otro ejemplo de esto. Aquí alrededor de donde yo vivo hay muchos topos. Hay muchísima gente que los odia, que no los quiere, que no les caen bien. Y entonces el trabajo que hacen los topos es justamente el de remover varias cosas en nuestra madre tierra y el de darle salud, el de crear aeración y el de crear intercambio entre la tierra. Entonces es un gran trabajo que la gente no aprecia. We have a place we like to hike in the spring up the road that's in the mountains. And I have to tell you, it is the most beautiful array of flowers I've ever seen in my life. It's the most beautiful garden I've ever seen. Y aquí en la montaña hay un lugar en el que crecen flores naturalmente y yo quiero decirles que es el jardín más hermoso que yo he visto en mi vida. So all these people that want perfect yards with perfect grass and all that stuff, they have no idea how our mother can create so beautifully. Entonces toda esta gente que quiere un jardín perfecto con pastitos bien cortaditos no tienen ni la menor idea de lo que nuestra madre tierra puede crear por sí misma en su modo natural. So the story today of the corn helps me to remember. I want to keep looking for the ways that our mother gives and recognize it, you know, because she's constantly giving. Quiero continuar recordando cómo podemos hacer esta co-creación en armonía con nuestra madre. And we as co-workers with her, we create a beautiful world in accord with her, not against her. Y como co-trabajadores con ella, creamos un mundo que sea propicio para ella, no en contra de ella. So I hope during this time of change that we can find more ways that the mother is actually giving to us, and we don't have to fight her. She's not something to be fought. That is male dominant thinking. Entonces esperemos que en estos tiempos las personas puedan encontrar más cosas con las cuales trabajar por nuestra madre tierra y no contra ella. De hecho, el pensar en el que tenemos que pelear contra algo ya es un pensamiento de dominación. So bless those little moles that give us wonderful potting soil. I'm not real happy with the mice, and we even have rats now. I try to talk to them. I don't like them in the house. Y estos topos que tenemos alrededor y que de hecho nos van a dar unos terrenos muy fértiles con muy buena tierra para plantar, bueno, pues les digo que pueden hablar con los ratones o con lo que tengo en la casa porque no me gustan. So bless those little moles, and we'll keep talking to the mice and the rats, stay out. I don't know. Give them something outside. I don't know. Esos topos se van a encargar de que estas ratas y estos ratones se queden afuera. That there's a way to create harmony even with them, perhaps. Forma de crear armonía. So thank you. I've been really enjoyed today. Gracias. Estoy realmente disfrutando. Couple of things that you said. First thing that came to my mind was when you said about, I don't know in what context, but you said something about grass. La primera cosa que vino a mi espíritu, hablaste algo acerca del pasto, no me acuerdo en qué contexto. When you consider the land that humans take up, Y cuando consideras la tierra que los humanos toman, just consider on the street that you live on. por ejemplo, en la calle en la que vives, I don't know if it's rural or urban, no sé si es rural o urbano, but regardless, pero next time you're driving home, la próxima vez que vayas a manejar, be observant of how much of the land has grass that's cut. observa cuánta tierra tiene pasto que está cortado. Well, we know, just consider like a golf course. All the grass is cut on a golf course. Por ejemplo, en un campo de golf, todo el pasto está cortado. Never mind the chemicals, just that it's cut, and you combine all the golf courses here in so-called Canada, so-called United States, and then all the homes that cut their lawns, and then all of the other grasslands, parks, and all of that where the grass is cut. Ni siquiera vamos a considerar lo químico que le echan a esos campos, sino nada más el hecho de que quieren mantener el
pasto cortado. Entonces, si pensamos, por ejemplo, en todos los otros lugares, como los campos de fútbol, o cosas que necesitan tener pasto cortado. Now think of it as if you like apples, like apples is your crop, and you planted a bazillion apple trees. Si pensamos, por ejemplo, en las manzanas que te gustan y plantarías un montón de árboles de manzana. But you come around once a week and you cut all those apple trees. Pero vienes una vez por semana a cortar los árboles. This high from the ground. Así de alto del suelo. 2 inches from the ground. A 5 centímetros del suelo. Well, that means the part of the apple tree that gives you fruit, it's never going to grow. You're never going to get fruit. Eso significa que la parte del árbol que da la fruta nunca va a crecer, entonces nunca vas a tener manzanas. There are things that grass releases into the air, into the environment. Once it reaches its maturity, where then it releases its pollen. But if we cut it, it's never happening. Hay cosas que son liberadas por el pasto, como su polen natural, y que van a fertilizar otras cosas y que van a dar vida en otros lugares, pero si lo cortamos, nunca vamos a saber todo lo que puede hacer. It's happening to the level of that, well, when you cut the grass, well, you think, okay, the top parts of it all fall right there, and that replenishes. So it looks like, and you think that, well, it's like it's a useful process. Entonces pensarían que cuando cortan el pasto, el resto va a quedarse en la tierra y va a secarse y va a dar algún resultado, entonces como si fuera un proceso útil. But everywhere that the grass is only 2 inches long means that the grass does not reach maturity, does not release its power, its magic, its food that it has to contribute to the environment, which would go into the air, which we would breathe in, which may be transmuted into other fruits or vegetables that we eat. It will get into us one way or another. But if we're cutting it every week, we're never getting it. Entonces el pasto que está, digamos, a 5 centímetros del suelo, nunca va a crecer, y que lo seguimos cortando, nunca va a crecer a su estado de madurez. Entonces nunca vamos a ver qué es lo que va a ser liberado de ese pasto y todo lo que puede contribuir a la fertilidad de nuestra madre tierra. So I'm not sure if I heard you say this a while ago. Maybe I just heard it. Did you say grand harmony? Y no estoy segura si utilizaste esa palabra hace rato. ¿Dijiste gran armonía? I don't think I said that. That we could, just by looking for the gifts that the Great Mother gives us, we could have great harmony, grand harmony, great harmony. Yes, yeah. That's when you were talking. That's what I heard. No creo que haya dicho eso. Yo creo que más bien dije que si trabajamos como co-trabajadores con nuestra madre tierra, sí podemos llegar a una armonía, sí, una gran armonía. We'll look at humans as the example. Eso fue lo que escuché. Y si vemos a los animales, por ejemplo, we look in our bodies, just the fact that we can do this, what I'm doing right now, squeezing my fingers, snapping my fingers, looking at you, talking, breathing in, smelling. The fact that I can do all of this identifies there's a grand harmony in the body. y si vemos a los humanos y vemos que soy capaz de tronar mis dedos, de respirar, de hablar, esto demuestra que hay una gran armonía en mi cuerpo. And when you consider how fast we can act and react, respond to things, we are instantaneously capable of responding, doing all that stuff. So that means the grand harmony within our bodies is at a real-time scale, meaning things of the very small inside of us are properly ratioed out to the very big parts of us to have those things happen on this very small scale and the very big scale simultaneously. Y cuando vemos a qué rapidez esta armonía está justa, qué capacidad de respuesta tan rápida podemos tener, es cuando vemos que nuestra escala de cuerpo humano está también en armonía con la escala del cuerpo más grande. So we have a grand harmony. Our Mother Earth
just to exist, the water verse, just to exist. We know there's a grand harmony. We also know there is something disrupting this harmony. Y sabemos que hay una gran armonía y también que hay algo que la está molestando. And from our collective knowledge, we can say that throughout the entire waterverse, the only place where there is something working against creation is here on our Mother Earth, and it works through humans. Y de nuestro conocimiento colectivo podemos decir que hay algo que está trabajando en contra de nuestra madre tierra y trabaja a través de los humanos. So we have consciousness and we can figure this out very easily. Y entonces podemos darnos cuenta de esto muy fácilmente a través de nuestra conciencia. You got to ask yourselves, how come if in our bodies we got this equilibrium of where the very small works in conjunction with the very big, how come here on the earth all the humans can't figure out in an instance that our behavior is killing the earth? Y si tenemos toda esta conexión con el cosmos más grande, ¿cómo es posible que el humano no pueda determinar que es su comportamiento el que está matando a nuestra madre tierra? Well, then we have to look for the flaw. Entonces tenemos que buscar la falla. Let's send ourselves to the doctors Vayamos a los doctores, por ejemplo. and have the doctor Woohoo! Wow. have the doctor analyze us. Y que el doctor nos analice. Hold the other one. Just hold the other one. Oh, we weren't betting on any win today. Oh, they almost send you to the doctor there. Creo que no esperábamos ningún viento el día de hoy. That's okay, the wind's not there. The wind's on the other one. Okay. Where were we? What were we saying? We were saying something, but okay, we'll just continue on. Entonces vamos a continuar. Okay. So we are going to go to... Hey, John, I hadn't seen you before. You should have been on the other side, but I don't know if you have something to share regarding the corn. Juan, no te había visto, pero tú debiste de haber estado del otro lado, pero no sé si tengas algo que compartir con respecto al maíz. John Fernandez, if you can just unmute yourself. My signal's kind of stretched out where I'm at, so I'll just listen and pay attention. Okay. Okay, so I'm here. I'm totally conscious and totally understanding, and No tengo mucho que decir. watching every once in a while. I'll put a piece of paper only because I get weird about things. That's all. But I'm right here. My signal's real stretched. John. Okay. Estoy más bien aquí para escuchar cosas, entonces estoy muy atento. Muchas gracias. Okay, so we are gonna go to France. France, do you have something to say regarding the corn? Vamos a pasar con France. So, hello, my name is France. I'm the great daughter of Hermeline, the granddaughter of Angelina, and the daughter of Giselle. Y France se presenta como hemos aprendido con la larga, presentándose su nombre, el de su mamá, de su abuelita y de su... As far as I know, I'm a descendant of the first colonizer of the French coming from La Rochelle. Y lo que yo sé es que soy descendiente de los primeros colonizadores franceses que vienen de La Rochelle. So I'm enjoying my day, specifically that I missed the last one. I couldn't be with you, so I'm delighted to hear everything I hear today. Estoy disfrutando mucho de este día, sobre todo que la última vez no pude conectarme con ustedes, entonces estoy muy contenta de todo lo que es el día de hoy.
I had heard the version of the Ganyangahaga of the Journey of the Corn from the recording that I've listened about 3-4 times of the 2017 Great Law of Peace recital. He escuchado la grabación de la historia del viaje del maíz que los Ganyangahaga cuentan y he escuchado como unas 3 o 4 veces de lo que se tomó en el recital de la ley de 2017. So ever since I've heard the first time from the Stuart, I've watched a lot of little videos online on YouTube about it. Y desde que escuché esta historia contada por Stuart, también vi un montón de otros videitos sobre YouTube. But for me, the corn in my own life, in living near the Ganawagi territory, is related for me to fun, because every time my parents used to say, yeah, we're going to get some corns, we knew we were going onto Ganyangahaga territory, and we would meet our friends and our family and our people that think alike like us, that like to have fun and play games. Pero para mí el maíz es un símbolo o el equivalente de divertimiento y de cosas divertidas, porque cuando yo era niña mis papás decían vamos a ir a buscar maíz, y entonces yo sabía que íbamos a ir al territorio de los Ganyangahaga, los Mohawk, para poder conseguir. But I don't know how it was. I kind of have memories that are not necessarily intellectual, that are also related to my finger. But ever since I was a baby, I'm pretty sure my mom gave us a corn to peel when we were doing the party with the corns. Tengo muchos recuerdos intelectuales del maíz, sino más bien sensoriales. Por ejemplo, lo tengo en mis dedos cuando mi mamá me daba un maíz para pelarlo y que era algo que me encantaba hacer. But what I could say about what I've heard today from all of you is I could see how the corn links us all. And mainly the part that I appreciate most is when Stuart's starting to tell us that even despite the fact that the health organization is saying that the corn has no value, Sobre todo esta parte en la que Stuart dijo que la OMS dice que el maíz no tiene ningún valor nutricional. so if we and let's say that I don't know who gave them that power, that they know most of all of us what the nutrition is. Y digamos que yo no sé quién les dio ese poder para decir que tiene valor nutricional. We always limit ourselves regarding to nutrition. Medicine is nutrition. Love is nutrition. There's so much thing that is nutrition for us. It's related to how we portray us. If we portray us as being just this body, this physical body that need to, had this fuel, we're wrong. Entonces, si pensamos que somos nada más un cuerpo, que tenemos que ser alimentados, entonces es algo que es incorrecto. Si olvidamos que no somos un cuerpo emocional, un cuerpo espiritual, todo lo que tenemos. I failed to bring that to use to the Wednesday Zoom, but I found something very interesting. There was a guy that had practiced Buddhism and meditation, and then he came across of a military thing that is remote viewing. Sorry, Franz, I'm sorry. I can say it in English. I failed to bring that to use to the Wednesday Zoom, but I came across a little. You're repeating yourself in English. Yeah, I know. I can't say it in Spanish. Sorry. Sorry. But I came across this guy. He did meditation and he did Buddhism, and then he was in the military, and he was doing that for the military. It's called remote
viewing. Viewing. You see from very far. Entonces hay esta persona que Franz conoce que estaba haciendo meditación y muchas cosas para los militares y hacía algo que se llama visión a distancia. Anyway, just to make a long story short, this guy came into contact with extraterrestrial from very far in the black hole in the universe, and this is military thing. Y entonces esa persona entró en contacto con extraterrestres y esto es algo que tiene que ver con militar. And this extraterrestrial told him that there was a problem with us because they needed to have comment t'appelles les lucioles en anglais? Anyway, this thing, j'ai pas compris, ça a coupé. Fireflies, yeah. This ET told this guy who was in the military experimenting this remote viewing, this ET told him that the fly, they were dying here and they needed to have them keep living because otherwise they would die. Entonces, esta persona afuera de la Tierra les dijo a este militar que aquí las, ¿cómo se llama en español? Luciérnagas estaban muriendo y que teníamos que asegurarnos de que las luciérnagas siguieran existiendo porque si las luciérnagas morían, ellos también iban a morir. Anyway, it's a YouTube video. This guy is explaining his experience. So what was his most amazing thing is realizing that the ET did not care about humans. They cared about the flies. Entonces, lo que es que no por los humanos, sino por las luciérnagas. So as long as we wanted to be identified as our shape and form, we're missing the point that we are sky woman. We are from the same spirit. Everything is not in us that animates us is sky woman. It's the spirit that is not dividable. Entonces, mientras querramos seguir diciéndonos, identificándonos a nosotros mismos por nuestra forma y nuestra figura, vamos a seguir induciéndonos en error porque olvidamos el punto de que todas las cosas vivientes venimos de la mujer cielo, entonces es este mismo espíritu. So this is what I'm getting from when Stuart is saying that they want to put the nutritional value, physical, whatever, they made their own list about what's nutritional. And they want to say that this has value for us to take a decision regarding the corn, which is wrong. Entonces, todo esto para decir que justamente el que digan que el maíz está reducido nada más a su valor nutricional está incorrecto. Oh, well, that's what it is. It's wrong to say that the value that they have, despite the fact that they are a corporation and big guys, they cannot even come to talk to us as individuals. Entonces no nos pueden hablar inclusive como individuos. You know, so those people like l'Organisation Mondiale de la Santé, you know, that they feel like they're big, you know, because they say we are the organization of the health of the whole planet of the universe. This is not possible. It has to be an individual things. Like they have to come to us talking as individuals, like the Great Law of Peace is stating that you cannot talk in the name of anybody. There are a list of criteria that say that this is nutritional. And I know quite a bit about what nutritional is. I've been working in that field all my life. And I can tell you, there's so many points of view on nutrition that it has no value for a scientist or anybody that knows a bit about it, but they keep the people and the nation dumb and stupid.
and not knowing anything. And they keep saying, this is what is right now today and what it's wrong today. And tomorrow they'll say the opposite, you know? So this is just, I don't know how can people have any kind of intelligence can go with this thought of thinking. Entonces, esas organizaciones tan grandes, ¿por quién se toman que pueden venir a hablar en nombre de nosotros? Tendrían que aprender de la gran ley de la paz en la que está estipulado claramente por razones obvias que nadie puede hablar por alguien más, nadie puede representar las palabras de otra persona y que solamente en consejo en el que se dan las verdaderas palabras. Entonces, científicamente también, porque yo he estado trabajando en ámbitos de nutrición, no hay ninguna validez en el hecho de que un científico diga que hay más nutrición en esto o en el otro, porque hay muchísimos factores que implican lo que algo sería nutritivo. Entonces, inclusive en la terminología, en el cómo están utilizando las palabras y las cosas para decir cosas que quieren legitimar y que son completamente inválidas. Anyway, I can go on, you know me, so I'm not going to take the whole time that is left because I know everybody's have agendas and things to say, but I've been saying to people that the main key of the Great Law of Peace is knowing that nobody can talk on your behalf and knowing that you cannot talk on anybody's behalf. So all the corporations are out because they're talking on behalf of a bunch of assholes that think that we're a bunch of fools and we don't understand anything. Come on, you know, we're humans. We have a brain too. You know, we can think, we can research, we can know things. And we have communication in our spirit because the more we know about Sky Woman, the more communication goes fast. Entonces, lo que yo le he estado diciendo a la gente básicamente es que la llave, la clave de la gran ley de la paz es que nadie puede hablar por ti y tú no puedes hablar por nadie. Entonces, por ese mismo hecho, las corporaciones quedan descalificadas, los gobiernos quedan descalificados. Entonces, es como si, porque son tan grandes, piensan que tienen todo el derecho y como que ellos saben toda la verdad y nosotros no sabemos nada. Y por supuesto, ¿qué les pasa? Si nosotros podemos hacer nuestra propia investigación y podemos saber cosas. Entonces, eso es en grandes líneas lo que quiero decir. I think you hit the nail on the head there, Franz. Creo que le acabas de dar al clavo con el martillo, Franz. When we look at the direction things have been going, Cuando vemos la dirección hacia la cual las cosas van, corn, free and natural, el maíz que está libre y natural, then it's GMO'd, y luego está alterado, modificado genéticamente, which means it's contained. lo que significa que está contenido. The next, and as we identified, it's all over the world under its contained form. Y como lo hemos estado diciendo, está por todos lados en el mundo en esta forma controlada. And as we identified, we, the owners of this, if we got our act together, we could flick the switch and affect everybody worldwide. Y como acabamos de decir, como somos nosotros los dueños de este maíz, si nosotros hacemos algo colectivo, vamos a poder cambiar el programa de todo el mundo. So we know that's how it works on this side. It works the same way on the opposite side of the coin. Y si sabemos que es así como funcionan las cosas de este lado, sabemos que del otro lado también funcionan así. So it's a good thing that we had this discussion today because you threw your 2 cents into something that actually got us now to see what the next step is in the GMO, in the field of GMOs. Entonces es muy bueno que hayamos tenido esta discusión el día de hoy porque tú fuiste capaz de agregar lo que querías decir y que nos lleva a este plano de discusión acerca de los organismos genéticamente modificados. I'll say this is a fact now. We know for a fact this is what Monsanto and other evil corporations that are creating GMOs are going to do. Y sabemos perfectamente que eso es lo que las corporaciones como Monsanto y todas las que están haciendo organismos genéticamente modificados, eso es lo que van a hacer. They are going to inject a genetic mutation into corn that in their eyes, under their science,
is gonna make it nutritional. Entonces van a inyectarle algo a sus semillas en sus maíces que en los ojos de todo el mundo va a parecer como algo, como una mejoría nutricional. And that's where they use love to wage war. Y es ahí en donde utilizan el amor para hacer la guerra. They'll be able to kill 1 billion people easily, just like that. Flick the switch, 1 billion people will be taken out. Y así en un instante nada más le hacen así al programa y un montón de gente va a ser eliminada. Because they're all going to be made crazy through Monsanto's GMO corns. Porque todos van a volverse locos mediante estos organismos modificados del Monsanto en el maíz y en otras cosas. Remember, the corn came from the breast. Y realmente el maíz vino del pecho. The natural way. The women here, we never had to fear of being shirtless, working in the fields, working in the garden. They never had to fear that a man is going to look at that and see it as sexual and violate her. Y de la forma natural, las mujeres siempre estaban con sus senos libres en el sentido de que no tenían por qué ni siquiera preocuparse de que un hombre las fuera a ver como objetos sexuales o como inclusive si por eso las fueran a atacar. But you know what male dominance has done with women's breasts worldwide. Pero sabes muy bien lo que la dominación masculina le ha hecho al pecho de las mujeres en el mundo entero. They've turned it into a thing that is love, but turned it into something now that is commodified, changed its meaning and its purpose in the world. Y cambiaron el verdadero significado que es el amor hacia algo que es inclusive comercializado en el mundo. And once something is commodified, it is part of the war. Y una vez que está algo transformado en comercialización, se vuelve parte de la guerra. Now this, I'll say, is it is a fact. It will play out this way. It is their plan. Y yo diría que esto es un hecho y va a ocurrir de esta forma porque es su plan. But it's something that none of us would even ever be able to detect. No one would ever know. Pero es algo que nadie sería capaz de detectar. All of a sudden, you'll just see more violence in the world. Y de repente van a haber más violencia en el mundo. We can detect that. Nosotros podemos detectar eso. But we're not going to associate all that violence in the world to Monsanto genetically altering corn. Pero no lo vamos a asociar con el hecho de que Monsanto está alterando genéticamente al maíz. But this is how humans are going to be reprogrammed from love to war. Pero es así como el maíz va a ser reprogramado del amor a la guerra. Another thing that you said about you didn't really identify it like this, but you kind of just gave way to it where you said the party of when you're getting corn. Y otra cosa que dijiste con respecto a tus memorias, a tus recuerdos de cuando iban a hacer casi una fiesta, cuando iban a ir a buscar maíz. You're 100% correct on that, because even when people are harvesting corn, just that's a party. Estás a 100% correcto en eso, porque inclusive cuando la gente va a cosechar el maíz, eso en sí mismo es una celebración, una fiesta. When the people are chucking corn, you could do that by yourself, but the reality is people do it together because there's so much to do, so people do it collectively. Y cuando cortas el maíz de la mata es como lo podrías hacer tú solo, pero la realidad es que lo haces en colectivo porque hay tanto que hacer. And it's either the women or the men together, but whoever, men, women, it's not a gender-based thing. Y quien sea, ya sea las mujeres o los hombres o los dos, porque no es algo que esté basado en el género. But as soon as they're chucking the corn, they're braiding the corn. Y tan pronto como se corta el maíz, se empieza a tejer. And you would see braids 6 feet long. Y verías trenzas de 6 pies de largo. So you could have like maybe about 48 corns on one braid. Y podrías tener tal vez 48 maíces en una sola trenza. And anyways, while they're doing that, they're telling stories, they're sharing stories, they're laughing with their children, they're showing their children to do it.
elders are with adults and with children. Everybody's intertwined together, sharing knowledge. It's love. It's a happy human party. Y mientras lo hacen, están compartiendo risas, historias, momentos con los que están alrededor de ellos, con los niños. Entonces es una fiesta feliz. Yeah, okay. We're going to have to move on. Entonces vamos a tener que seguir. There's somebody called Juan Calizaya that we don't really know. I don't know if you, Juan, have something to say. Hay alguien que tiene el nombre de Juan Calizaya. No sé si usted, Juan, tenga algo que decir con respecto al maíz. Y si sí, si se puede Hola. presentar y decir su nación, por favor. ¿Se escucha? Sí. Hola, ¿se escucha? Soy Juan Calizaya de la Argentina. Y se escucha un Estoy poco acá en- mal lejos. Mm, Cortado. hay mala señal de internet. ¿Se escucha ahora? Hola. Tal vez sí puede cortar su cámara porque a veces eso ayuda a que tenga mejor sonido, entonces podemos intentar eso. Maybe if you can cut your camera out so we can just concentrate on your microphone, sometimes that helps. Hola, ¿se escucha ahora? Mejor, sí. Ahora, bueno, yo soy Juan Calizaya de la Argentina, pertenezco a las naciones indígenas del norte de la Argentina. Acá estamos en un clima que estamos bajo cero, estamos en la zona precordillerana entre Argentina y Bolivia. Bueno, yo soy artesano y yo estuve en todos los círculos sagrados que se realizaron desde el 1 hasta el 13 que estuvimos. Y bueno, con respecto al maíz, yo lo que podría decir es que cada nación indígena tiene su problemática en cuanto a sus semillas o en cuanto a sus vegetales, a su alimentación. Está todo un desastre, diríamos, ¿no? Porque Monsanto avanzó tanto que están, digamos que están privatizando todos los sistemas de grano. Más en la Argentina, tal vez el maíz se usa ahora ya para hacer biocombustibles. Pero bueno, entonces a esta altura vemos que en cada pueblo indígena las grandes corporaciones están metiendo mano a la genética alimentaria. Y si uno se pone a pensar, no va a cambiar mucho porque ya como que se lo fue de las manos a los propios pueblos indígenas. Okay, so my name is Juan and I am from the Northern Native Peoples of Argentina. And I am actually in the border of Bolivia and Argentina. And I have been listening to what's been said. And I can say that the problem with the native peoples and the corn is that everything has been like taken out of our hands. Everything has been like transformed, manipulated. For example, right now, there's a big push for the transgenics going on everywhere. Y bueno, y como un gran aporte, yo creo que todos los pueblos indígenas no están defendiendo su propia bioalimentación. Y no es solo problema de los gringos, de la gente europea o de los occidentales que vienen a robar esto. Nuestros propios hermanos a veces han entregado esta semilla a cambio de simplemente de promesas que nunca fueron cumplidas. Y eso es lo más triste. Y eso pasa en todos los niveles, tanto alimentario, en seguridad territorial, porque acá, por ejemplo, las grandes mineras están avanzando y sabemos que siempre hay un indígena que firma a cambio de un autito, de un trabajo. Entonces es imparable esto, lastimosamente. Acá en la Argentina ya el maíz mismo se hizo transgénico, porque no es solo que comprar semillas, sino que plantaron esa semilla y los pajaritos se lo llevaron a otro lado de la semilla y así fueron hibridando las cosas y actualmente ya todo está transgénico. Y más sobre todo habla de la coca, otro objeto sagrado para nosotros y que lastimosamente sigue en la lista de sustancias tóxicas en la ONU. Y algo que olvidé mencionar en la traducción, something that I forgot to say in the translation is that Juan has been part of the sacred circles from the first one to the 13th one. So he's been very involved in this. And something that he's been observing and that is a shame is that we can say whatever we want about it is the European or the white man coming doing this to us and stealing this of us.
But I have seen from all of these years that is most of the times the own people from our people that is going to be selling us out, and they're going to be giving the seats out, and they're going to be doing it for a little job or a little car or for a little contract to have a little money. So that's how it has been happening in all of our territories. So us as Native peoples, we have a big battle up the hill to try to protect our biofood sovereignty. Eso sería por una parte que yo podría aportar desde la Argentina, y acá andamos mucho en problemas de litigios territoriales, problemas de minería, de medioambientales, que se están, la misma genética animal se está extrayendo de esta zona y es imparable, ¿no? Y yo ahora realmente estoy viendo los verdaderos pueblos indígenas que ustedes son ahí, porque en estos círculos siempre ha llegado gente que decía representar a las tribus del norte o clanes, pero definitivamente nunca fueron tales. Nos dimos cuenta después, cuando estábamos en Estados Unidos, cuando hicimos el encuentro, no había ningún clan. ¿Por qué no había? Porque alguien había dicho que representaba a ustedes y nunca fueron representados. Entonces tenemos todos estos problemas y hasta ahora se siguen manteniendo estos problemas que no pudimos hacer el año pasado. Creo que tendría que ser en Estados Unidos, con la hermana Cher tenía que hacer este evento, pero no se dio porque no sabíamos, ella no tuvo apoyo de los pueblos indígenas, de ahí no sé por qué o no sé cómo no se dio esto, pero yo creo que ahora sería importante que ustedes, como representantes realmente de ustedes, veamos qué vamos a hacer, hacia dónde vamos a seguir. Este es por mi parte un mensaje para ustedes, ¿no? Y realmente poderle ver las caras a los pueblos indígenas de Canadá. Realmente es diferente que yo hable con gente que que dice, yo conozco, yo manejo la espiritualidad de ellos. No, yo necesito hablar con gente así como nosotros, con pueblos realmente indígenas, sentarse a hablar y hacer los grandes consejos para ver la problemática mundial de los pueblos indígenas. Y no es solo hablar de paz y amor, y paz y amor y armonía, y siempre y cuando nosotros somos los que ponemos los muertos, ya sea en minería, o sea, es una paz muy tétrica. Yo creo que tenemos que ver que siempre hemos sido pueblos luchadores y tenemos que defender realmente, y nosotros siempre pusimos los muertos, ya no, por eso no tenemos otra concepción de la paz y amor que la mayoría pregona. Gracias. Muchas gracias, Juan. So it's currently in Argentina, we have a lot of judicial fights regarding the land. There's a lot of mining companies that are wanting to come and get installed in the territories. And again, it's the same problem. The people themselves that are going to be giving them away to these corporations. And concerning the circles, I am so happy and glad to finally meet somebody from the North, because every time that we have been trying to connect with the North, people are going to be saying, oh, don't worry, I know people from the North, I know who they are. And in every circle that I have been sitting at, there's nobody that is really bringing a clan or representing nothing. So they are all people, what we would say false prophets, that are thinking they are representing whatever, but it's not true. So I am very happy to finally see somebody that I can talk to, that I can see, that I know is tangible, that is real, and that we are connecting in the same fight. Last year, this circle was supposed to be happening with sister Cheryl, and for a reason it didn't happen. I don't know why, but it's something just great to be able to see you and to connect this, all of that we have to do. And so that will be my message from this end. Everything. Oh, sorry, and I forgot a very important thing that he said. We have been talking a lot of love and peace and all of these things, but I mean, it's not just say love and peace, while on the other side, you are just handing death. So there's something that needs to be done so we actually come back into our grand councils as we are supposed to. Yeah. Nah. Everything that you said is, it's like as if you're here thinking the same things here in my moccasins. Todo lo que tú acabas de decir es como si estuvieras aquí sentado y estuvieras usando mis mocasines, mis zapatos. First off, yes, this is the first step
for our people to take En primer lugar, sí, este es el primer paso que nuestra gente tiene que hacer. is to realize and accept that it's not the white man. Es el de aceptar y darse cuenta que efectivamente no es el hombre blanco. It's us that's the problem. Somos nosotros quienes somos el problema. When you know that the human has all its faculties that in order for us to survive in the world. Cuando sabemos que el humano tiene todas sus facultades para poder vivir en el mundo, Like was said earlier, if like when this thing was falling over behind us, this little wall thing, you seen that I had to react right away, instantaneously, or else it would have got hit in the head. como hace rato, cuando esta cosa, esta estructura que tenemos atrás estaba a punto de caerse encima de nosotros, tuve que reaccionar rápidamente. De otra forma, Edith habría recibido un golpe en la cabeza. Our people are not functioning in as far as being able to properly assess our circumstances and take the proper actions. Y nuestra gente no está funcionando de la forma correcta en lo que concierne el analizar de forma realista nuestras circunstancias y por lo tanto ser capaces de hacer acciones. It would be the equivalent of when I seen this thing falling, me just sitting here and saying, well, who put it up there? Who was responsible? Sería el equivalente de decir, cuando estoy viendo que esto se cae y dejo que se caiga, decir, hey, ¿quién hizo esto? ¿Por qué? ¿Quién fue el culpable de que esto se cayera? And in the meantime, it ends up hitting Edith in the head. Y mientras tanto acaba golpeando a Edith en la cabeza. So the problem is not the white man or the non-native or anything else. The problem is us. We do not have our brains functioning the way that it's supposed to in order for us to take the actions that we determine. Entonces el problema no es el hombre blanco o el no indígena, sino que somos nosotros quienes no somos capaces de analizar nuestras circunstancias de forma adecuada para poder hacer algo al respecto. I'm very glad to hear your positions on things. Y estoy muy contento de poder escuchar tus posiciones al respecto de las cosas. As it is there, it is the same here. Y como es allá, es aquí también. So we have a lot of sellouts in our nation. Aquí en nuestra nación tenemos a un montón de vendidos. You may know it as the Mohawk Nation. Y puede que nos conozcas como la nación Mohawk. That's not our name. Pero ese no es nuestro nombre. We are Ganyangahaga. Somos Ganyangahaga. Mohawk is the name that the non-natives gave to us. El Mohawk es el nombre que el no indígena nos dio. So all the people are stuck being Mohawks. Entonces toda la gente está atrapada siendo Mohawk. Which means they belong to the people who created them. Lo que significa que pertenecen a la gente que les crearon. They no longer think like Ganyangahaga. Porque ya no piensan como Ganyangahaga. And we understand, we all live in the same reality. We know that the genocide that we faced, it stripped us of a lot of our Ganyangahaga-ness. Y comprendemos la realidad del genocidio y sabemos que eso nos quitó muchas partes de nuestra capacidad de ser Ganyangahaga. But this is the reason why we get together to gather amongst ourselves so that we can look at each other. And I look at you and I ask you, hey, is my face dirty? How's my hair? Does my shirt look stupid or does it look okay? Pero esta es la razón por la cual nos juntamos, para que tú me puedas decir, si yo te pregunto, oye, ¿cómo se ve mi camiseta? ¿Se ve bien? Oye, ¿tengo mi cara sucia? ¿Me veo estúpido? So this is truly what we are doing, and especially today in rejuvenating our knowledge about the corn. Y eso es realmente lo que estamos haciendo, sobre todo el día de hoy, en el que estamos renovando nuestro conocimiento con respecto al maíz. But yeah, me too. We've been waiting for this contact. Pero sí, yo también hemos estado esperando por este contacto. It's not everybody's going to understand how the foundation of thinking is going to work. Y es como, no es como que si supiéramos de antemano cómo va a funcionar la base de nuestra forma de pensar, cómo va a funcionar junta. And so it's not for everybody in our nations. Entonces, esa base no le corresponde a todas las personas dentro de nuestras naciones. And how it works within the people, as you know, whatever is needed within the people
will rise from out of the people. Y como tú lo sabes, cómo funcionan nuestras naciones, lo que sea necesario dentro de la gente va a levantarse, a salir de la gente. So what you bring here today, your perception, your connection to this process, how long you've been connected to it, is precisely what we have been waiting for. Y lo que tú traes a la mesa el día de hoy, tu sentimiento, tu verdad, lo que presentas es exactamente lo que hemos estado esperando. I would compare it to that we've both been in the dark. Yo lo compararía a decir que ambos hemos estado en la oscuridad. And we've been feeling around to try to find each other. Y hemos estado tratando de sentir alrededor, a ver si estamos ahí. I won't say that we are the ones that you've been looking for. Y yo no diría que nosotros somos quienes ustedes han estado esperando. But I will identify that the things that you are saying is the knowledge we've been looking for. Pero voy a decir que las cosas que tú acabas de decir es lo que hemos estado esperando. And this is the thing that we have to realize as humans, collectively, Y eso es lo que nos tenemos que dar cuenta como humanos colectivamente, is that we can't put all our eggs into one basket. que no podemos poner todos nuestros huevos en una sola canasta. We cannot allow what happens in the non-native world, that when somebody stands up and represents something, they attribute it to that person, like it's their idea. Que cuando en el mundo no indígena alguien se levanta para representar algo, se lo atribuyen a esa persona como si fuera su idea. And so in the non-native world, and whatever given issue, that person would be considered the expert. And then if that person disappears, all of a sudden the people will be left at a loss. There's no one there then to do that job. Y entonces en el mundo no indígena, esa persona sería identificada como un experto. Y si esa persona no estuviera al día siguiente, la gente ya no sabría qué hacer. So I'll say that it's not so much that it's you that we've been waiting for. Entonces no diría que es como si fueras tú a quienes hemos estado esperando, It's your knowledge. sino tu conocimiento. And so we gather with like-minded people who have knowledge. Entonces nos reunimos con gente que piensa similar, es decir, gente que tiene conocimiento. I'm pretty sure we both understand that we're never going to be talking to each other about baseball or hockey or movies. Y creo que ambos entendemos que nuestros intercambios no van a tratarse acerca del béisbol o del hockey o de películas. But this is something that in my nation here, this is all the people talk about. Baseball, hockey, football, movies, shopping, going on vacation. They are complete, transformed from being our identity to being non-native identity. Pero en mi nación es de eso que toda la gente habla acerca del béisbol, del hockey, de ir de compras, de películas. Es toda la identidad del no indígena la que adoptaron. So I'm very happy that you're here today and very proud to hear that there's somebody else out there standing and saying these words, that it's us. We are the problem. Entonces estoy muy contento de haber escuchado estas palabras que identifican que somos nosotros el problema. So we can look at each other and assist each other to become solid in our identities. Para que nos podamos ver los unos a los otros y ayudarnos en hacer que nuestras identidades sean sólidas. Anyways, this is the first time that we see you, first time that we hear you, and we're very happy to have this connection. Y entonces hoy es la primera vez que te vemos y te escuchamos, Juan, entonces estamos muy contentos de tener esta conexión contigo. Now that you see, now that you know the stuff that we are addressing and the fashion in which we're doing it. Y ahora que sabes las cosas de las que hablamos, los temas que abordamos, la forma en la que la hacemos también. We hope that you continue with us on this process. Esperamos que continúes con nosotros en este proceso. Just so that you know, we gather every new moon and every full moon, as close as possible, you know, the Sunday of that, which closest to the new and full moons. Y para que sepas, nos reunimos cada luna llena, alrededor de la luna llena. Entonces es el domingo
que esté cercano a la luna llena. And that's so that we work with the power and the energies of the cycles of our grandmother. Perdón, dije luna llena, pero es luna nueva y luna llena. Entonces se hace 2 veces por ciclo y es para que podamos justamente trabajar con los ciclos de nuestra abuela luna. So we'll beat with the heartbeat of our mother. Para que nuestro latido vaya con el latido de nuestra madre tierra. Okay, yeah, Nyawagoa, muchas gracias. And we hope to see you again at the new moon. Esperamos volverte a ver en la próxima luna nueva. There's a lot of discussion that we have to have, and we know that there'll be a lot of references that we can give to your perception. Y hay muchas discusiones que tenemos que hacer y sabemos que podemos dar referencia a tus palabras. Very good. Very good. Muy bien, muchísimas gracias, Juan. Buenas tardes. Cristóbal. Cristobal. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Me dan la palabra? ¿Qué haces llegando tan tarde? No, he estado escuchando. Tell him we're in the middle of a process. He's gonna have Me to dan wait. la palabra, ¿verdad? Dice Stuart que estamos en la mitad de un proceso, entonces si puedes por favor esperar a tu turno. We're almost finished this part of the process. Ya casi terminamos esta parte. Es que no quiero dejar pasar un saludo para Juan Calizaya. It's just that I don't want to miss to say a big hi to Juan. Gracias, Cristóbal. Okay, so we're gonna go now to Harold. Harold, if you have something to say with the corn. Entonces vamos a darle la palabra ahora a Harold si tiene algo que decir con respecto al maíz. Yes, thank you, Carmen. It's always an honor to be here. I'll start by introducing myself. I'm Harold, the son of Gail, Gloria, and Francis. Entonces Harold también se presenta de la forma matrilineal en la que hemos aprendido a hacerlo en la Casa Larga, mencionando el nombre de su mamá y de su abuelita. And I'm currently under the temporary protection of the Bear Clan through a wampum relationship to the Longhouse. Y se encuentra bajo la protección del clan del oso gracias a la relación del wampum de 2 vías. My mother and grandmothers originally coming from so-called Mexico territories. Y tanto mi mamá como mi abuelita vienen de gente indígena de lo que se llama México. This reconstitution process of the ego and the Condor holds a special place in my heart. Y este proceso de reconstitución realmente genera un espacio de mucho poder. It's hard. And one of the things that comes to mind with the corn has to do with our mother's design, the spirit. Y una de las cosas que viene a mi mente es acerca del espíritu de nuestras madres y de su diseño original. Going back to the beginning of this council, speaking of coming out of the waters and coming onto the land. Y cuando hablamos que, por ejemplo, ellas salieron del agua y que vinieron a la tierra. I just discovered something recently about fungi coming out of the water and establishing the soil, being the mother of soil on the land. Y esto me hace pensar en los truenos que vienen del agua y cómo van a llegar a la tierra, que es la madre en la tierra. And we know the fungus kingdom is kind of a kingdom unto itself. It's not really a plant, kind of closer to an animal, but not really an animal either. Y el maíz es una planta y que podríamos decir que es del reino vegetal y que podría ser considerada como un objeto inanimado. But this, in combination with things that I've learned over the last year and exposure to the Longhouse, really brings together this blueprint design of evolution, our mother's design. Y en combinación con otros aspectos que he aprendido acerca de la Casa Larga a lo largo de este año, puedo ver que el maíz es justamente la evolución
de este diseño de nuestra madre. And one of the important things that I've learned is largely related to this process that we're all in right now, which is the reestablishment of a corridor of truth, peace, power, and righteousness. Y por supuesto que está íntimamente ligado a este objetivo que tenemos de restablecer un corredor de verdad, de paz, de poder de nuestros ancestros y de camino correcto a lo largo de todo el hemisferio de la isla de la Tortuga. And so, much like the evolution from the waters into the land, this process and the corn's place in this process throughout history and throughout the future for the places yet beneath the earth. Y es así como en este proceso de que todo viene del agua y que se manifiesta en la tierra, es el equivalente de cómo todo lo que tenemos que hacer va por los rostros que están aún abajo de la tierra. For me, the corn's place as the peace after the truth, and the truth being an extrapolation, a direct extrapolation from Sky Woman's design, the great law of peace, law, physics. Y como el maíz es una confirmación de la verdad, es decir, cuando viene la paz es porque viene de la verdad y es una confirmación del espíritu viviente de la mujer cielo que está en él. So coming to understand through the longhouse that after you have that, then you have the capacity to have what the corn brings, commons and peace, abundance. Y he entendido gracias a la casa larga que una vez que podemos tener eso, cuando tenemos el maíz, podemos tener a la comunidad, a la paz, al entendimiento. So we see the evolution of our Mother Earth, our body, but then we also see the evolution of ourselves in the corn, going from being able to establish peace from truth, and then going on to be able to establish power through matrilineal councils, the women. Entonces, una vez que podemos establecer la paz gracias a la verdad, somos capaces de establecer el poder de nuestros ancestros, que son los consejos matrilineares, es decir, a través de las mujeres, las dadoras de vida. And then from there, being able to evolve into long-term sustainability for the places yet beneath the earth, and managing society, the righteousness, managing society the way that our skin cells, DNA manages our skin cells and replenishes them throughout the day. Y de ahí podemos evolucionar al buen camino por toda la sustentabilidad que podemos darle a nuestra madre tierra por los rostros que están aún abajo de la tierra. And we've come to see this as a fundamental piece of her design, right? This righteousness or management, even the most fundamental elements in the universe or waterverse, if they can't be managed within the design, they never became matter, mass. Y entonces este entendimiento de que todo tiene que ser manejado correctamente, porque todo lo que no puede estar en ese espíritu nunca se vuelve materia, masa crítica. So these are some of the things that come to mind when hearing the things that everybody has said today. But I also, if I can, there's a short video that I'd like to show from a Nawa teacher, giving that perspective as an addition. If you don't have time, this is fine as well. Y hay un video que viene de un maestro náhuatl que me gustaría compartir para mostrar esta perspectiva, pero no es necesario si no tenemos tiempo. How long is it? ¿De cuánto tiempo es? I would say about 2 to 3 minutes at the most. Diría unos 2 o 3 minutos a lo más. Yeah, we got time. Tenemos el tiempo. Okay, cool. This is from, who'd you say, the Nawa? Yes, Nawa. It's a Nawa teacher. Can you share it or you need authorization? Yeah, I need the permission. Sorry. Angel, could you please assist us on that? Or Marie, I don't know if you, yeah. Hopefully it's okay. Thank you.
And maybe I can stop it every now and then, Edith, or you want me to just play it all the way through? The translation? Oh. Entonces tal vez lo puedo detener para que hagamos traducción. It's in English, of course, right? Yeah. Okay. Yeah, he's speaking in English with the. Yeah, with sure. an Feel free to stop it and yeah. Okay. Thank you, Connie. Understand the organs, to understand how the organs in a living way interact. So not only to understand the anatomy of the organs, but more importantly, to understand the living function of that. Now, how was that? How did that happen? Well, they started very simple, and they started by numbers. As you may know, mathematics is the amazing science, and pretty much everything. The sound is no good. It's too much. What? Okay, sorry. If you can share that the video, chat, on the chat. share it on the chat. Okay. Maybe if we watch it on our own, the sound might be better. Okay. Lo sentimos, Harold, pero el sonido no es lo suficientemente bueno como para entender, para poder traducir. Entonces, si tal vez nada más lo puedes poner en el chat para que cada quien lo pueda ver. But it looks like just from that image right there where you cut in, it's 9 minutes into his talk. Just from the imaging that he has there, it looks like we gotta listen to this guy. We gotta see what he's gotta say. Pero solamente a partir de las imágenes, de lo que vimos, de lo que este hombre está hablando, podemos ver que es algo que tendríamos que observar. Have you already watched this? I Yes. guess you did, right? Yeah. Can you give us a nutshell? Y si tú ya lo viste, ¿nos puedes dar un pequeño resumen? It's very similar to what Tito Medina related to us earlier. As you saw some of the so-called Nawa codices from that teacher, and I saw similar images behind Tito Medina. And so the Nawa teacher goes into a little bit of that, right? Pulling from research that himself and teachers that he's had about that particular meta language. Es un, digamos, como lo que Tito Medina enseñó, es un profesor que se basa en los códices y que también tiene un entendimiento matemático para poder explicar las cosas. But what I really thought you guys may enjoy is this. He relates it to math, like Tito Medina, but he talks about the number 1 in Nawa, and he relates it to corn. I'm afraid to butcher exactly how he relates it to corn, but he relates it to corn. Entonces, por ejemplo, habla de los números y menciona que el número 1 está ligado al maíz. Entonces, no les puedo decir exactamente de qué forma lo describe, pero hace una vinculación. And he talks about a law of the corn as well. Y habla acerca de la ley del maíz. And he relates an analogy of all of the different potentials that corn can turn into, but it depends on who is working with the corn, who's preparing the corn, whether it becomes tortilla or flour or some type of utility product. Y habla de todas las posibilidades del maíz y cómo todo depende más bien de quién está trabajando el maíz, si se va a volver una flor, si se va a volver una utilidad. And he also relates it to a Nawa perspective of individuals within a collective, of course, but the potentials of an individual, and he relates, the different Nawa potentials. Y también habla de los individuos dentro de la colectividad y las diferentes potencialidades de ellos. So yes, it goes much more deeper than I can articulate, but these are some of the things that I wanted to share from that particular teacher. But thank you. Eso es lo que quería decir con respecto a cómo lo articula y compartir un poquito de ello. Thank you, Harold. Share the link. If you go to cooking class, imaginemos que vas a clases de cocina. They're going to start you off with a very simple recipe. Van a empezar a que hagas una receta simple de cocina. There could be 100 people in the class. Y puede que habría 100 personas en la clase.
They'll all have the same recipe, the same ingredients. So they're gonna tell you in the cooking class, keep it in for 20 minutes in the oven, or do this, or whatever, you know. Y todos tienen la misma receta y les van a decir pónganlo en el horno por 20 minutos y hagan esto o lo que sea. So it's real when it comes to food, it's really kind of limited as to how it's going to turn out. Entonces, cuando se habla de comida, realmente es muy limitado cómo va a salir el asunto. Unless you're me, you're guaranteed it's going to turn out lousy. A menos de que seas yo y está garantizado que no va a salir bien. But everybody, you know, like cooking and you follow the steps, yeah, it's going to turn out pretty much within a spectrum that's there, that everybody is going to have their recipe, you know, pretty much the same. Pero si todo el mundo sigue la receta, pues normalmente el resultado debería de ser como que el mismo. The only time you'll hear this, El único momento en el que vas a escuchar esto it depends on if you pick it in the morning es que si lo recoges en la mañana or in the evening. o en la tarde, And it depends on if you cut it up or if you cut it down. y depende de si lo cortas para arriba o lo cortas para abajo, And it depends on if it's meant for this or for that. y depende de si lo usas para esto o para aquello. It will be different if it's meant for a woman or a man. Y es diferente si es para una mujer o para un hombre. The only time you'll hear things like that in comparisons to like the way you said it, like it depends on if it's for a tortilla or if it's for something else. Lo único que es como tú dijiste, que depende si fuera para una tortilla, por ejemplo, Is when we're talking about medicine. es cuando estamos hablando acerca de medicina. So this is what we got to understand from where this guy is talking about. When he's talking about corn, everybody thinks he's talking about food. Entonces, eso es lo que tenemos que decir con este chico que hablaba. Cuando la gente piensa que estamos hablando del maíz, piensa en términos de comida. But he's not. He's talking about medicine. Pero él está hablando no de comida, sino de medicina. And this is where, of course, once somebody's locked into the commodification side of it, Y es ahí en donde una vez que la gente está encerrada en el aspecto de la comercialización, it'll be very hard to see the real living side of it. va a ser muy difícil de ver el lado real y viviente. But this is what this guy's identifying. It's a medicine, and this is where we said that when a baby is born into the world, the first thing the baby is nourished from is the mother's breast milk. In the breast milk, yes, it's there to sustain the baby, but it's there to provide all what's needed for the natural immune system in the baby. Y eso es justamente lo que dijimos cuando un bebé nace y que su mamá le va a dar el pecho. Sí, es obviamente para alimentar al bebé, pero es más para darle todo su sistema inmunitario y todo el ajuste que necesita para poder vivir en el mundo. So there, that tells us that it's not so much about food. Y ahí nos dice que no se trata tanto de la comida, It's medicine. sino de la medicina. And the magic about medicine Y la magia de la medicina is that if you pick it in the morning, it's for this. If you pick it in the evening, it's for that. If you do it this way, up or down, or you do it for women or for men, the magic about medicine is that it performs many different functions. So when it's building our natural immune system as a baby, it's also nourishing us. Entonces, como decíamos, a diferencia de las medicinas, es que si lo recoges en la mañana o en la tarde va a ser distinto, si lo cortas para arriba o para abajo va a ser distinto, si lo preparas para una mujer o para un hombre es distinto, y tiene una gran variedad de aplicaciones. Entonces, en el mismo sentido, la leche materna para el bebé es exactamente lo mismo. Anyways, in order for us to continue managing this properly, to have everybody's voice heard, we're going to have to move on. Entonces, para que podamos escuchar a todo mundo, vamos a poder continuar. But Nyawagoa for sharing that. We're going to look at that thing possibly tonight. Pero gracias por haber enviado eso, Harold, y lo más seguro es que lo veamos al ratito que terminemos. Entonces, podemos pasar a
Teresa Raime, if you're hearing us and if you would like to share something about the corn, it will be your turn. There, está Teresa Raime. Si nos escucha y quiere compartir algo con respecto al maíz, este sería el momento. I don't think she's there, so we're going to move on. No creo que esté ahí, no contesta, entonces vamos a continuar. Sería el turno de Angel. It will be the turn to speak for Angel. Maybe Angel left for 2 minutes in front of the computer and that's what we are calling her. Tal vez Angel se salió de la computadora. Hello. Si es cuando le estamos hablando. Oh. Buenas tardes. Teresa, buenas tardes. Hablo desde Cusco, Perú. I'm talking from Cusco, Perú. Sí. Bueno, hablaban del maíz y pues en su sentido ritualístico es importante conocer realmente la presencia del maíz dentro de la alimentación y cómo reivindicarnos con este alimento sagrado y cómo hacer realmente esa conexión como lo hacían nuestros ancestros, ¿no? Los abuelos incas. You were talking about the corn, and this is something that has to do with a ritualistic thing in the sense that it's a food and that it has to be done according to the ways that our ancestors used to do it in the Inca nation. El maíz, la presencia del maíz ha sido tan importante en las culturas pre-incas como Chica, Paracas, Nazca, Tiahuanaco. Les hablo de hace 5,000 años atrás y sobre las cuales nuestros abuelos incas han concentrado lo que simboliza el maíz, ¿no? Muy relacionado, la diosa del maíz, esta planta sagrada para nuestros ancestros, en las cuales ellos han basado su calendario agrícola, ¿no? Realmente hablar del maíz es de gran trascendencia y pues tendríamos tantas cosas que hablar del maíz, como lo decían, como alimento y también como lo que simboliza en las comunidades indígenas de las cuales hablaba también Juan Calizaya, ¿no? And there's many different nations that are considered to be like in the Incaic territory, and all of them used to cultivate the corn. And now I'm talking about 5,000 years ago that they were doing that. So of course, there's many things to say regarding corn as a food, and also all of that it symbolizes as how our ancestors utilized it. Lo que queremos dar a conocer que sí, qué bien, los felicito porque se está hablando de un gran alimento que ha simbolizado y simboliza hasta ahora lo que simboliza ritualmente el maíz, ¿no? Las variedades de maíz que han existido aquí y pues de verdad yo me siento orgullosa porque los granos del maíz y las variedades son muchísimas aquí y podría hablarles de lo que simbolizaba en la época de los incas, el maíz dentro de las ceremonias, el maíz para hacer la chicha sagrada y para también que no solo lo hacían, tenía todo un proceso ceremonial realizar la chicha del maíz, que le llamamos la zaramama, y también escoger los mejores maíces para
ofrecerlos al Padre Sol. Entonces, hablar de nuestra mamá sana es hablar de todas sus formas, sus transformaciones, lo que simboliza su valor nutritivo. Y siento que tendríamos que hacer otra charla más, y qué bien que pues estamos hablando desde el norte, desde nuestros abuelos mayas, aztecas, hasta el sur, nuestros hermanos mapuches y todos, y como lo decía uno de los hermanos, conectados con esa columna vertebral de toda la América, y de lo que también simboliza la columna interna dentro de cada uno de nosotros, y lo que simboliza realmente la planta del maíz, esa planta dorada que está conectada con el Padre Sol. And so for us, corn is something that is completely directed to the Father, the Son, and it's something that there's many aspects in the symbolism and how it can be transformed, how it can be done, like Juan was saying. And I am just wanting to congratulate you for this work that you are doing of talking from the north and connecting to the Mayan, connecting to the Aztecs, connecting to the Mapuche nation, and that's the thread to talk about the corn. And I think that there will maybe need another different session to just talk about all of the different details and the different intricacies that corn is and represents, because of course there's so much stuff to say about it. And yeah, I think that basically that was it. Les indicaba, por ejemplo, de que el maíz, los trabajos agrícolas que hacían durante el año, todas estaban relacionadas a esta planta sagrada del maíz, ¿no? Los cánticos, como ya lo ha dicho aquí el abuelo, los cánticos, el trabajo del regadío, y todo estaba en función, era ceremonial con la música, y juntaba a todos los ayllus, a todas las comunidades, y era el centro de atención. Por eso es que durante todo el año el trabajo agrícola estaba relacionado al maíz. And I was saying that corn is one of the most important things regarding the cycles that it goes tied up with the calendar. And when we talk about the agricultural year, everything would be linked to the corn. It will be the main instrument, the main thing within this calendar. And it goes with the singing, it goes with the dancing, it goes with the ceremonial preparations for that. So everybody, all of the ayllus would be interconnected. It would bring the different communities together, and everybody would be focusing their energies on the corn through all of this. Y pues las mejores producciones como el maíz, que le llamamos aquí el taque sara, la misa sara, que son maíces con crías, y que este maíz simboliza la abundancia, se lo ofrecían al Padre Sol en el Inti Raymi, que es la fiesta del Padre Sol en junio. En junio, en el Inti Raymi que se celebra en el Cusco, se lo ofrecían al Padre Sol este maíz, ¿no? Entonces, estaba dedicado y destinado. Habían espacios sagrados que solo eran trabajados específicamente para hacer la ofrenda para el Padre Sol. No podía ser trabajado en cualquier otro lugar. And in the Inti Raymi, there were spaces that were labored just specifically for the corn and for the Father Son, and they couldn't be done nowhere else. They're still there. Y bueno. Okay, this sounds like good news for us. Esto suena como muy buenas noticias para nosotros. It sounds like you want to keep talking about the corn. Y parece que quisiera seguir hablando acerca del maíz. And I could only imagine what we could learn from you, and what we could share with you, what we could just expand our knowledge together.
Y nada más puedo imaginar en todo lo que podríamos aprender de escuchar, de hablar del maíz y todo el conocimiento que podríamos expandir juntos. So to accommodate this is what we're going to do now. Entonces, para acomodar esto es lo que vamos a hacer. Every reconstitution process that we do, which is every new moon, every full moon, En cada proceso de reconstitución que vamos a hacer, que va a ser la luna nueva y la luna llena, we're going to have a small portion of it, you know, just like a book. We'll attribute a couple of pages in a book to the corn. vamos a tener una pequeña porción, como si le dedicáramos un par de capítulos de un libro al maíz. So in 2 weeks, when we're back at the new moon, Entonces, en 2 semanas, cuando vamos a volver con la luna nueva, unless there is something else urgent that we must address first, a menos de que hubiese algo urgente que tuviésemos que hablar inmediatamente, then this is what we'll do. We'll set aside maybe 10, 15 minutes for if anybody has any new information or if somebody from another nation joins us, we'll give them the time to share their knowledge of the corn. esto es lo que vamos a hacer. Vamos a darle a cada una de las naciones si tienen algo que compartir con respecto al maíz. We'll do this at each session. Y vamos a hacer esto a cada sesión. And then at the transition point, Y en el punto de transición, for you and for us, which I imagine is going to be around the end of September, the beginning of October, para nosotros y para ustedes, que digamos sería tal vez alrededor del fin de septiembre o principios de octubre, we'll have one special reconstitution that is set aside just for that, where we can all together again do this whole process over. vamos a tener una sesión especial de la reconstitución para que podamos juntas y juntos hacer esto de nuevo. And so I'll just ask you, will you be willing to be there to continue to share your knowledge about the corn with us? Entonces nada más le preguntaría, ¿estaría usted disponible a venir a esta sesión y a seguir compartiendo su conocimiento del maíz con nosotros? Miren, yo encantadísima, lo que nada más para terminar, porque yo veo que sí, todos han hablado del maíz y hay mucho que hablar, quisiera decirles de que realmente en este tiempo, ¿qué podemos hacer frente a lo que ya se ha dicho? Que pues hay espacios agrícolas que se han perdido tan solo para vender por situaciones de un aeropuerto, de una modernidad, de construir hoteles y pues o sea, ¿cómo invocar a la conciencia de la gente de que nosotros tenemos que cuidar? Como decía, todos somos parte del problema. Por vendernos, tal vez por unos cuantos dólares, vender los terrenos agrícolas sin pensar que esto es el sostén de nuestro diario vivir, el alimento como es el maíz, ¿no? Entonces, y hablaron de Monsanto, y bueno, hay tantas cosas que hablar, como también cómo reivindicamos nuestras ceremonias en estos tiempos, que aquí también se ha estado haciendo las ceremonias del Watunaku y donde se está reivindicando las semillas del maíz, hablar del banco de semillas y bueno, tendríamos muchas cosas que hablar, pero que todo está realmente en hacer este trabajo, está en nuestras manos y pues ya lo han dicho ustedes, hablar del maíz es palabra mayor y esperamos que en septiembre estemos volviendo a hablar sobre el maíz. Jayaya, hermanos. So just to say that, of course, I will be more than happy and glad to do so. And also, since everybody talked about the corn and it's so intrinsically linked to the terrains, the grounds, the agricultural lands, how are we going to do to stop this, what is happening? Because everybody is selling their lands just for a few cents. Everybody's giving them away. There's laws that are being created just to stop the people from having their access to the lands. And also you spoke about Monsanto, all of the transgenics. And we are also that on one side. And on the other side,
how do we do to reivindicate our ceremonial processes? Like, how do we go back to that? So those are the two lines of direction that I would like to have more discussion and more depth on it. I'm hoping that, yes, in the month of September, we are all going to be there to keep on talking about this. Everything that you said is precisely what the purpose of this reconstitution process is for. Todo lo que usted acaba de decir, Teresa, es exactamente por estas razones que estamos haciendo este proceso de reconstitución. For us to deal with these things. Para que podamos hacer frente a estas cosas. Up until now, it's been the Mapuche on their own. It's been the Ganyangahaga on our own. The Wayu on their own. Everybody has been on their own nation. Y hasta ahora ha sido los Mapuche en su lado, los Maya en su lado, los Wayu por su otro lado, los Gayangahaga del otro lado, solos. And so as we're on our own, we end up thinking that the genocide we're being hit with, we think that this is the only thing that we're fighting, the only way we got to fight. Y mientras estamos aislados, pensamos que el genocidio que estamos recibiendo es lo único contra lo que tenemos que luchar. By bringing our collective consciousness together, we assess the enemy that's coming at us. Y mientras traemos nuestra conciencia colectiva junta, estamos analizando el enemigo que nos está atacando a cada uno. And so we're going to assess the enemy just like as if we're on the battlefield. Entonces vamos a analizar al enemigo como si estuviésemos en el campo de batalla. And we're going to assess it realistically. Y lo vamos a hacer de una forma realista. We know we don't have the full power of all the people in all our nations. Sabemos que no tenemos el poder total de toda la gente de todas nuestras naciones. But all those people are not synonymous with truth. Pero todas estas personas no son sinónimo de verdad. Truth, as you know, is isolated from the status quo, from the popular behavior of our people. La verdad, como lo sabes, están aisladas de la creencia popular y del comportamiento aceptado de nuestra gente. So the truth is, okay, there's only a couple of us to fight off 7 billion people. Entonces, la verdad es que hay un par de entre nosotros que están ahí para luchar contra 7,000 millones de personas. So if we want to be successful in beating off 7 billion people, y si queremos tener éxito, we're going to have to start from the easiest ones to defeat. Tenemos que empezar por los más fáciles. This is what we are setting out to do. There is no hiding our agenda. Y eso es lo que estamos haciendo y no hay ninguna cosa escondida en nuestra agenda. And so we look at the enemy. Entonces vemos al enemigo. There's only a couple of us, so you know what? We're not going to pick on the biggest one right away. Y hay un par de nosotros, entonces no vamos a ir a los más grandes inmediatamente. And we're not necessarily going to go after the littlest one either. Pero tampoco vamos a ir al más pequeñito. We're going to go after the one that is not so certain about what they are doing. Vamos a ir a aquel que no está tan seguro de lo que está haciendo. The one that doesn't feel good about genociding. Aquel que no se siente tan bien acerca de estar haciendo genocidio. The one that knows that they've been locked into a process for hundreds of years and that they got no way out. Aquel que sabe que han estado encerrados en un proceso y que no saben cómo salirse de ahí. In the enemy that we see coming at us, these are the weaknesses in their forces. Y en el enemigo que vemos que viene hacia nosotros, esas son las debilidades. And so we're going after them. Entonces vamos tras ellos. We're not going after them to beat them up or to kill them. Y no vamos tras ellos para golpearles o matarles. This is not our way, as you know. Porque esa no es nuestra forma de hacer, como lo sabes. In the body, we have red blood cells and white blood cells. En el cuerpo tenemos células rojas y células blancas. Red blood cells got to go about and do their everyday business. En la sangre, y se llama en español glóbulos rojos, y los rojos van y hacen su asunto. White blood cells have to seek out any foreign bacteria in the body. Pero los glóbulos blancos tienen que ir buscando en la sangre si hay alguna bacteria extranjera. When they find it, they go to that bacteria. Y cuando la encuentran, van a esa bacteria. They don't kill it. Y no la matan. Because if you kill the bacteria in the body,
then there's going to be a dead bacteria in the body, which makes it a worse bacteria. Porque si matas la bacteria en el cuerpo, después va a ser una bacteria muerta, lo que lo hace todavía peor para el cuerpo. What we are going to do is what the white blood cells do in the body. Lo que vamos a hacer es lo que el glóbulo blanco hace en el cuerpo. We're going to look for the weaknesses in their lines. We're going to go there and we're going to absorb them. Vamos a ver cuáles son las debilidades en su línea y vamos a ir a absorberlas. They will become human. Y se van a volver humanos. And when they are human, they can take their place with the people. Y cuando son humanos, pueden tomar su lugar dentro de la gente. But we are not going to allow that beforehand. Pero antes de eso no lo vamos a permitir. So this process of reconstitution begins at the foundation, where, as you know, today we're talking about corn. Entonces, este proceso de reconstitución comienza a la base, como lo saben hoy, estamos hablando del maíz. Of a healthy, balanced, rationally thinking human mind. De una mente humana que está en equilibrio y que es capaz de reflexionar y pensar como tal. The fact is we have to do brain surgery on 7 billion people to make them human once again. Y el hecho es que tenemos que hacer como una cirugía cerebral a 7,000 millones de personas para que puedan ser humanos de nuevo. They are not going to become human on their own. No se van a volver humanos por sí mismos. So what looks like what we're doing is for ourselves isn't for ourselves. Entonces lo que vemos que es para nosotros no es para nosotros. And so this is where I say to you, y es ahí en donde te digo, don't be thankful for us carrying out this process or doing this process. No agradezca el hecho de que nosotros estamos haciendo este proceso. Because it's not our process. Porque no es nuestro. It's our mother's process that has been waiting to happen for 500 years. Es el proceso de nuestra madre que ha estado esperando a que ocurra por 500 años. In the first instance, that the first corruption of genocide stepped foot here in Turtle Island, this is when our mother cried out to all her children. Y en el primer momento en el que vino aquí el proceso de colonización, de destrucción, nuestra madre hizo su llamado de auxilio. Even if we're able to listen, we can't respond. We haven't been able to because we're too busy focused on fighting this being that came from across the waters. E inclusive si hemos escuchado el grito, no podemos hacer nada porque estamos muy ocupados en pelearnos con la otra entidad que vino del otro lado del océano. Imagine we allowed the white man to trick us, to reduce us to playing his game of war. Imaginen que permitimos que sea el hombre blanco el que nos reduzca para que caigamos en su juego de guerra. When all we had to do for the past 500 years is just continue being love, which this process is, reconnecting all the peoples, all the nations together under one law. This is our mother's agenda. It's not ours. And we thank you for being a part of it. Cuando en realidad lo único que teníamos que hacer es seguir siendo ese amor que va a poder sostener la ley, que va a reconectar a cada uno de los pueblos de esta tierra. Entonces es el contrario, nosotros le agradecemos a usted que está en este proceso. Because of time, we're going to have to move on. Y debido al tiempo vamos a tener que seguir. Entonces vamos a seguir con Angel. Angel, ¿nos escuchas? Before we go into Angel, how many people are left? There will be actually Mariclora and Angel, but then there's Cristobal who connected, and there's also Naupani that connected. Remember Naupani? He was there in, anyway, he's in Peru. Okay, just let them know we're just going to end off this process. There's 2 speakers left and then we'll get to them. And there's Susan that wanted to also talk about Domingo and what to do to... Okay, that'll be right at the end. Okay. Entonces, adelante, Angel. Hello, my name is Angel. I'm the daughter of Jeanne Mans, the granddaughter of Jeanne-Aimée, and the great-granddaughter of Marianne, and the great-great-daughter of Alphonsine. Entonces Angel se presenta de la forma matrilineal de la Casa Larga e inclusive llega hasta su tatarabuelita.
As usual, I will be short. I'm the temporary Turtle Clan representative of the Life Givers Nation. Y voy a ser muy breve como de costumbre y soy la representante temporal del clan de la tortuga dentro de la nación de dadoras de vida. Sorry, earlier I was out to pick my supper in the garden. Y hace ratito salí a recoger mi cena en el jardín. And what I have to say about the corn is maybe it's a bit trivial comparing to the others, but what I have to say is that as far as I'm going in my souvenirs, I remember each year how much I loved to eat corn each August, and it was kind of it was always a celebration in our family. Y lo que voy a decir con respecto al maíz tal vez es un poco más trivial de lo que todo el mundo ha compartido, pero tengo este gran recuerdo de cuando íbamos a hacer una reunión familiar y que teníamos que recoger maíz para que pudiéramos comerlo todos juntos y era una muy buena experiencia que pudiéramos hacerlo. I don't know if it's the same for other Quebecers, but I think it's kind of a tradition in our families, people in Quebec, to eat together, also together, and to eat corn and a bunch of it. Y no sé si sea una tradición de las familias quebequenses en general, pero en mi familia en todo caso es una gran tradición el de juntarse y agarrar maíz para comerlo juntos y no comemos un poquito, sino un montón. And what I noticed is that even though we don't eat it the same way, for example, some like butter, some like salt, some like con queso in Mexico and stuff like that. And I even discovered that with no salt spices, it's pretty good. So, but it still is corn each time. Y una de las cosas que he descubierto es que, bueno, a la gente a veces le gusta comerlo con mantequilla o sin, y con sal o no, y en México u otros lugares, por ejemplo, con queso o yo qué sé, pero en general lo que me di cuenta es que solito nada más es tan bueno. So for me, corn is a significant gathering and peace in a way, because it was always a party when we ate corn. Entonces el maíz para mí en un sentido sí es la paz porque significaba que íbamos a tener un muy buen tiempo juntos comiendo maíz. It's always, and still today, even though I eat it alone at my house, sometimes it's always special. There's something special there. Y inclusive hoy, a pesar de que me lo coma yo solita en mi casa, siempre hay algo especial con el maíz. So now I think I understand why, but when I was young, I didn't. So now I go for all these teachings. Y entonces creo que hoy entiendo por qué, siendo que cuando era niña no. Entonces, muchas gracias por todas las enseñanzas. Well, that's not trivial, huh? Anything that brings people together, that's not trivial. Bueno. Anything that brings people together, if you're not fighting, if you're not killing each other, you're having fun, your families together, that is not trivial. That is the most important thing. Eso no es nada trivial, o sea, al contrario, algo que haga que la gente se junte. Obviamente, si no va a ser para pelea o algo por el estilo, pero para que la gente tenga un tiempo de convivio y de paz, eso es nada trivial. But that's just the stuff that you told us that you learned. Y eso es lo que nos dijiste que aprendiste. But we see on the wall behind you more than what you tell us of what you've learned. Pero en la pared atrás de ti vemos más de lo que nos dijiste. So there is so much that we all have knowledge of, bits and pieces of this puzzle about corn, that some of us will think it's trivial. Some of us will think that, well, it's not a spiritual thing. Maybe we just remember driving by cornfields so big, you know, maybe that's a memory in our mind. At a point in time in history, in the future, all things such as this are going to be of the utmost importance to remind people of how to get back a life sustainer. Y tal vez pueda ser cuando manejas y estás viendo campos de maíz alrededor o cualquier memoria, recuerdo que te haga pensar en el maíz.
Eso al final de cuentas va a ser algo que la gente va a necesitar recordar porque tal vez sea su línea de vida que le va a hacer que pueda regresar a algo que le dé sustento. And this is important that we collectively are establishing this, you could say, cache of information. Y eso es como, digamos, hacer una especie de conglomerado de información. Because the time ain't going to be too far in the future where that life form is not going to be here in the natural process. The only way you're going to see it is through buying it from Monsanto. Porque no va a ser muy lejano en un futuro, que tal vez ya no seamos capaces de ver esa vida en su forma natural y que la única forma en la que la van a poder obtener sea comprándose la Monsanto. This is going to be a time where some of you may have heard this reference before. Y este es un tiempo en el que ustedes tal vez ya hayan escuchado que he hecho referencia a este tiempo antes. It's going to be a time where the people are gathered in the longhouse, just sitting there like this. Es un tiempo en el que la gente en la casa larga va a estar sentada así nada más, en este gesto. At a loss for what to do, without solution to the problems. Perdidos, sin saber qué hacer, sin soluciones para los problemas. And we're going to be at that time where the problem is going to be where the corn is no longer here. Y vamos a saber que estaremos en el tiempo en el que el problema va a ser que el maíz ya no está aquí. And you're going to share that story about, I remember this, what we used to eat, how it used to bring our families together. And somebody else is going to say, I remember driving and we would see cornfields that would stretch for miles. Y tú vas a contar esa historia de cómo recuerdas que les traía felicidad en sus reuniones familiares y alguien más va a contar de cómo recuerda que cuando manejaban veían kilómetros de maíz a la redonda. When a life sustainer is taken from us, it's only us that are going to know how to bring her back. Y cuando un sustento de vida se nos quita, solamente somos nosotros que vamos a saber cómo hacer que regrese. So in that whole process, nothing is trivial. Y en ese proceso, nada es trivial. Even if it's just when you've seen the hair growing out for the first time, that almost bright, glowing green hair, and seeing that and just going, wow. If that's all it is, the memory in your mind or the knowledge of corn, that's going to be the image that's necessary for us to know how to put it back together, where that goes. Inclusive si es la primera vez que vieron crecer el pelito que sale del maíz por primera vez, si es el único recuerdo que tienen, eso va a ser suficiente para traerlo de vuelta. Okay, so we got one. It's And least but not last, very bien. Hello everyone, I'm Marie-Claude. I am the great-granddaughter of Marie-Louise, the granddaughter of Yvette, and the daughter of Francine. Y Marie-Claude también se presenta de la forma matrilineal que la Casa Larga nos ha enseñado, mencionando a su mami, a su abuelita y a su bisabuelita. I act as the temporary Bear Clan representative for the Life Givers Nation also. Y es la representante temporal del Clan del Oso para la Nación de Dadoras de Vida. And everything I learned about corn actually came from the Longhouse, the Gangangahaga Traditional Council. Y todo lo que aprendí del maíz vino de la Casa Larga, del Consejo Tradicional Gangangahaga. So first by participating in planting the corn in the garden, the ceremonial cycle of the garden, the weeding of the garden, etc. Participando en la plantación del maíz, en los procesos ceremoniales que van aunados a ello, en también quitarle lo que se llaman malas hierbas al jardín. And I learned about the medicine that also the corn can give us, you know, the hair when they're really fresh, we can take this and eat it. It's a beautiful medicine. Y también aprendí acerca de la medicina que el maíz nos puede dar, que por ejemplo cuando están frescos, si cortamos los pelitos que surgen, eso lo podemos comer y es una muy buena medicina. And I learned when they give their pollen too, that if you are, you know about this, you can breathe in the pollen of the corn as well. So it comes in you in many different ways as well.
Y aprendí también que tienen su polen y que cuando están liberando su polen también puedes venir a respirarlo y te da una medicina en su forma. And in the very early morning, I think in early evening as well, you have the condensation on the leaves and you can drink that. And that's another way to interact with the corn. Y en la mañana, por ejemplo, cuando se acumuló la condensación, puedes agarrar las hojitas y beber el agua, y esa es otra forma de interacción. And by observing, you learn, of course, I learned this here, that the corn has two systems of roots. And if you plant it deeper, then you've got a more solid corn. Y observando, porque es así como he aprendido, también supe que el maíz tiene dos sistemas de raíces, entonces si lo plantas más profundo va a poder ser mucho más sólido. And it's truly a collaboration between the corn and the human that needs also to prop the corn so it's solid, it stays standing. So the corn needs us as well to grow strong. Y es una colaboración también entre los humanos y el maíz, porque los humanos tienen que hacerle como montículos alrededor para que puedan quedarse duros, más bien parados, sólidos. So I would say for me it was and it still is a great medicine, because the rhythm of planting is a very slow process. You need to be very patient and you need to observe a lot. Y para mí yo diría que me gusta ver mucho el proceso de plantación y es algo que tiene su propio ritmo, entonces hay que ser pacientes. It's completely the opposite of what's happening in our society. If you think about video games, young people, they get like gratification. It's an illusion, but still in the brain, it's taken as instant gratification. But there's absolutely nothing happening in front of these video games. Y si pensamos en eso, es como completamente lo opuesto de la sociedad, porque, por ejemplo, ¿qué pasa hoy con los niños? Están todos en los juegos de videos y se les enseña a tener una gratificación instantánea, pero eso no es real. And that's a direct attack on our relationship with our Mother Earth, the natural cycle, because it gives us some gratification that are completely fake. And then we're not really running to, oh, I'm going to go and plant my corn and my bean and my squash. I'm going to be weeding, and it's going to take weeks on end to have like the corn being mature. Y entonces la sociedad que no está plantando el maíz no puede saber que hay que tener toda la paciencia de un ciclo completo, es decir, que hay que preparar la tierra, que hay que poner la semillita, que hay que regarla, que hay que trabajarla, que hay que quitarle las malas hierbas y que hay que ser pacientes y trabajar con la tierra para poder ver el producto final. And last year was my first time planting corn, beans, and squash. I had the privilege to receive seeds from the corn from the longhouse. Y el año pasado fue mi primer año de haber plantado maíz, frijol y calabaza porque tuve el privilegio de recibir semillas de la casa larga. And that's where my communication with the corn started. And the same way I learned about having a communication with my grandma Moon, having a communication with water, that's the relationship that I started building with the corn. Y es a partir de ahí que pude comenzar a tener comunicación más con la tierra, más con nuestra abuela Luna y con el maíz mismo. And it's beautiful because there are so many different types of communication that surrounds us. Y es hermoso porque hay tantos tipos de comunicación que están alrededor de nosotros. And it made me remember my dream that I had. It was so beautiful because I dreamt of the ceremonial garden last year when I had my garden. Y me hace pensar en el sueño que tuve, que fue hermoso, que lo tuve de hecho el año pasado cuando fue la primera vez que tuve mi propio jardín. And in my dream there were horses running around the ceremonial garden and the corn were given the pollen, and there were candles everywhere, and it was such a gathering, a celebration, there was a festival, lots of things happening. Y en el maíz en el jardín ceremonial aquí atrás, había el maíz que estaba dando su polen y había caballos que corrían alrededor y era como una celebración. Fue algo realmente hermoso. And I don't dream very often, so I woke up that morning and I was so inspired by the dream. I wrote everything and then I went to my garden. Y no sueño muy seguido, entonces cuando tuve ese sueño estuve bien inspirada y lo anoté inmediatamente y luego fui a mi jardín. And I didn't even know this, and I shook the corn and it was giving me its pollen.
Y ni siquiera me di cuenta, pero lo estaba agitando y el maíz me estaba dando su polen. So it's like my dream entered my real day-to-day life. It was so magical. Entonces es como si mi sueño hubiese entrado en mi vida cotidiana de día a día y fue tan mágico. It was as if the corn was saying, finally, you know, you're speaking to me. Es como si el maíz hubiese dicho, ay, finalmente me estás hablando. So it's a great learning that continues. It's so important that I keep at it, and I'm very humbled by this because I know that there's so much to learn. Every garden is different, of course, the soil, the insect, the whatever is there in your own territories. Entonces hay tanto que aprender y hay tanto que hablar acerca de la tierra, del agua, de todo lo que incide en el crecimiento del maíz en los diferentes territorios. And as the Life Givers Nation adopted the great law of peace, then, you know, to me, it's a very clear gesture of extending the peace by planting it at my house, and it's an absolute honor. Y puesto que la Nación de Dadoras de Vida adoptó la gran ley de la paz como su constitución, para mí es algo lógico que yo plante el maíz en mi casa. And that's what I wanted to say. Y eso es lo que quería decir. Okay, is that everybody? Yes, so now we would have... No, that's not everybody. You're here. Yeah, but I don't count. Entonces Stuart dice que no es la única persona que, bueno, que falto yo. Okay, so well, everybody, my name is Edith. I am the daughter of Soko and the granddaughter of who carried the name of Panchita and the great-granddaughter of who carried the name of Celsa from the Zapotec Nation. And here in the territory, I am under the protection of the Wolf Clan of the Five Nations Longhouse Confederacy. And I am also acting as the Wolf Clan representative temporarily for the Life Givers Nation. Entonces, buenas tardes a todas y todos. Mi nombre es Edith. Mi mamá se llama Soko. El nombre de mi abuelita era Panchita y el nombre de mi bisabuelita era Celsa. Y ellas fueron de la nación zapoteca. Y por lo mismo yo lo soy, y nací en territorio mexica, y aquí en el territorio estoy bajo la protección del clan del Lobo, de la Casa Larga, la Confederación de las 5 Naciones, y también actúo como representante del clan del Lobo, la Nación de Dadoras de Vida. And for me, corn has been something that I knew very young, because in so-called Mexico, where I come from, that's like the daily basis of eating. And good souvenirs that I have also when I'm young is that it wouldn't matter where we go to, in each corner, there will be a man or a woman having this big pot with a lot of water and a lot of corns, and they will be able to sell it to you either in a cup or in little grains, and you will be able to prepare it as you like it. So it was something that I was always looking forward to go and just get a corn. It didn't matter where, because it was everywhere. Entonces, uno de los buenos recuerdos que tengo de cuando soy niña, y que fue la forma en la que tuve mi primer contacto con el maíz, es que no importa dónde íbamos, en cada esquina siempre había una mujer, un hombre que estaba con su gran caldero de maíces, y que podíamos comerlos en maíz así con un palito o en esquite, y que lo podíamos preparar de la forma en la que quisiéramos. Entonces yo siempre que salíamos quería comprar y comer maíz por todos lados. And then here, when I got to this territory and I know the Longhouse, actually I want to tell like a funny anecdote about the corn and something that is the huitlacoche, that is the what is called the mushroom of the corn. Entonces, lo que realmente quisiera contar es una anécdota un poco chistosa acerca del maíz y su hongo, que es el huitlacoche. And when I got here to the Longhouse, I remember that the people hadn't even eaten the huitlacoche, and they thought it was a sickness. And when I told them that it was something that we ate a lot in down our places, and that it was actually something that people would look for
they were looking at me like a little bit like, I'm not sure if I'm gonna try what we're gonna give us, but I cooked it once and everybody got to try it. And I mean, there were some that liked it a little bit more than the others, but it's something very, actually, they would say that the nutritional value of that one is an elevated one. Entonces, lo que se hizo aquí en la Casa Larga es que yo les había dicho que el huitlacoche era algo que se comía mucho en lo que se llama México o en el sur, y aquí no lo habían comido. Entonces, cuando lo cociné, se los di a probar y bueno, hubo quienes le gustaron un poquito más, quienes les gustó un poquito menos, pero es algo que inclusive coincidentemente hablando de valor nutrimental, han dicho que tiene un valor nutrimental que es el hongo del maíz. Along the years that I have been here, I have seen many crops of corn, and they have been in different shapes and forms. I remember the one that we had, maybe it was 2013 or 2012, I don't remember. We had big, huge cups that were like the size, not even of my arm, but of Stuart's arms. They were humongous, and the corn, the stalks of the corn were so huge and beautiful that when we were going around the garden, it was just like being in a, I don't know, like in a field of, like, I would imagine how the corns would used to be growing at the times where people were just dedicating themselves to planting the corn. And it was just such a beautiful imagery of an experience of being there walking along the corns. Y una de las cosas que recuerdo mucho, porque he visto varias cosechas del maíz aquí en este territorio, es que una vez, no me acuerdo si fue en 2012 o 2013, hubo unos maíces que crecieron tan altos que los elotes eran de este tamaño, ni siquiera de mi brazo, sino del brazo de Stuart, eran inmensos. Y los maíces eran tan altos que cuando caminábamos alrededor era tan bello verlo, e inclusive uno podía imaginar lo que había sido cuando pudiésemos plantar de forma masiva como nuestros pueblos solían hacer. Caminar entre el maíz habría sido una experiencia completamente maravillosa. Entonces esto era lo que permitía reconocer. And another anecdote is about some few years we had a white corn. Meaning that we would plant the seed and, you know, instead when it starts growing, the seedling, it will be like two leaves that are like green, of course. But for, I think we had it 2 or 3 years, I don't even remember. There were white corns, meaning that when they were seedling like that, the two stalks like that were white. So we never really knew why that was happening. We took it like a sign, and at the time we were doing like a calendar with the garden, meaning like we measured the 13 moons depending on the different directions, and we were trying to note and to take note of how these corns were coming out in which row, because the garden here represents the different nations of the 5 nations. So we were just trying to pay attention to the signs, because it's also like a calendar, like it communicates or it tells stuff. Entonces, otra de las anécdotas que me vienen al espíritu es cuando plantamos el maíz. Bueno, normalmente cómo va a crecer es que van a salir 2 pequeñas cositas así verdes, perdón. Y entonces hubo ocasiones en que nos salieron unas blancas, o sea, maíz blanco, literalmente. Entonces no sabíamos a qué se debía, pero nos pasó en varios años, tal vez unos 2 o 3 años, y lo que hicimos fue tratar de tomarlo como un calendario, porque el jardín puede medirse en las 13 lunas con las 4 direcciones, y tratábamos de ver si había mensajes que pudieran ser comunicados por ello. Obviously, we know that because the leaves were white, they couldn't photosynthesize, so they couldn't grow. So after a while, they will just like dry out and die. But it was like something that I had never seen, and I didn't even know that that could exist. Entonces, por supuesto que como las hojitas no eran verdes, sino blancas, no se podían hacer la fotosíntesis. Entonces, por supuesto, no pudieron crecer, y entonces lo que ocurrió es que crecían y después se secaban y morían. I think that's basically the souvenirs or the experiences that come to me with the corn. And of course, just to say that corn now, for me, it cannot be disassociated from the beans and the squash. And it's thanks to the garden here in the Longhouse that
they have been keeping up with the three sisters, meaning they don't grow alone by themselves. I mean, yes, they could, but they go along with the beans that, as I have learned here, is like the touch, you know, the caress, and then the squash. So each year they grow differently. Each year there's different circumstances that allow them to be how they are going to be that year, but it's always beautiful and just like exciting to be observing and waiting to see what's going to happen with what they want to be that year. Entonces, lo que puedo decir también del maíz es que ya no lo puedo ver como disasociado, gracias a los años que he estado aquí en la Casa Larga, de el frijol y de la calabaza, que por supuesto que pueden crecer por sí solos, pero crecen como en simbiosis y en entreayuda. Entonces el maíz, bueno, es el pecho, los deditos es el frijol, ¿no? La caricia, el amor, y la calabaza. Entonces los tres van de la mano y es cada año, como va a haber circunstancias distintas, van a crecer de forma diferente. Entonces cada año estoy como con ganas de ver cuál va a ser el resultado que va a ocurrir al final en el tiempo de la cosecha. So that's what I had to say. Y eso es lo que quería compartir. Okay, so we have 2 more speakers left, and then Susan Reese is going to give an update on, I forget the man's name. Domingo Choc. Domingo Choc, the guy that was set on fire. Okay, so the 2 people left, the 3 people left, just keep in mind that time and that translation. Entonces nos quedan 2 personas que todavía van a hablar, que son Cristóbal y Naupani, que están con nosotros. Y después va a estar también Susan, que tiene algo que decirnos con respecto a la persona que fue quemada viva en el territorio guatemalteco, cuyo nombre era Domingo Choc. Entonces, nada más tomar en cuenta el tiempo, que ya es un poco tarde y que quedan estas personas para hablar. So we are going to give the feather to Cristóbal. Entonces, Cristóbal, es tu turno de hablar lo que nos quieras presentar. Muy buenas tardes a todas y todos. Un fuerte abrazo. So good afternoon to everybody and a big hug to all. El tema del maíz en realidad es lo que nos une, es nuestro origen y está en la cosmovisión, en la historia de cada pueblo que pertenecemos a esta patria de nuestro continente. And the corn is really what unites us and is what represents each one of us, what we really are, like in our nations. Y porque el tiempo se ha agotado, solo quisiera manifestar mi alegría de reencontrarnos con Juan Calizaya y la abuela Teresa Raime y luego Naupani. Son personas que han estado a principios de los círculos sagrados de abuelas y abuelos sabios del planeta. Creo que es oportuno que se haga esta presentación hoy, porque como ustedes, la Casa Larga, tienen esa misión de organizar el siguiente círculo que ha quedado pendiente después de algunos años, de algunas dificultades que hemos tenido. Entonces, eso es mi palabra nada más, para no quitar tiempo. And so since the time is short, I would just like to say that I'm very happy to see Juan and to see also Abuela Teresa and to see Naupani that are here connected and that have been part of the circles in the past. And that now that the Longhouse is the one that is going to be organizing the circle next year, I'm just happy that everybody is connected here and that we can make this happen next year. So I will limit myself to that. Mm-hmm. Gracias, Cristóbal. So we are going to go now to Naupani. Vamos a darle la palabra a Naupani. De la misma forma, muy buenas tardes, Alipuncha, hermanas y hermanos. A todos. So in the same vein, good afternoon, my sisters and brothers. Sí, estaba diciendo a todas esas lindas personas que han hecho posible que nos reunamos. Todos hemos llegado a un lugar especial para comunicarnos. Pues lugar especial a muchos será el corazón. Para nosotros también es el corazón, aquí en el corazón de la Amazonía. Estamos comunicándonos para escuchar un poco lo que estaban conversando sobre Sara, el sagrado maíz.
And for everybody that is making possible that we gather together here, and we are gathering at the heart. It might be for most of the heart. And from within here in the territory of the heart of the Amazonian, we just greet you. And of course, everything that you are saying about the corn is very important. Parece que el saludo va acompañado, no entendí mucho, disculpen, no tengo el internet en las cabañas, tengo que salir más o menos una hora para llegar cerca de un pueblito que aquí sí hay la señal. Estoy aquí justamente en un balcón de la naturaleza, aquí hay una señal, tenemos unos banquitos aquí con una cubierta. And excuse me that I couldn't be there before. It's just that we don't have internet where we live, so I had to go down to get an internet signal, and I'm using it right here, so that's why. Sí, y como decía, algo entendí que al saludo va acompañado un mensaje del maíz. And as Para I, nosotros, sí. as I understood that this reading goes tied up with something about the corn. Trataré de relatar un poquito sobre el sentido para nosotros sagrado de Sara. El maíz para nosotros los trajeron los dioses creadores de una constelación de estrellas que se llama Sara, y lo trajeron y lo dieron al ser humano para que aprenda a cuidar la vida. El ser humano, al tener los maíces, los granos de maíz en sus manos, recibieron eso como consejo. And for us, the corn was given to us by the gods, and they brought it from a constellation that is called the Sara. And the Sara is this corn that is given to us so that we can take care of life. Sí, y así fue que nos enseñaron que el maíz, para que pueda nacer y nosotros podernos alimentar y mantener nuestras vidas, tenemos que cuidarlo. Él no crece solito, hay que cuidarlo. De la misma forma, el ser humano debe cuidar y preservar su vida. Ese es el principio que hemos aprendido mediante el maíz, y ya sus granos dentro de una mazorca nos enseña el ayu, la comunidad humana, de que todos convivimos en ese cuidado. And what it shows us is that it is about taking care. The corn is not going to grow by itself. It has to be taken care of. So it is how to teach us to take care. That's what we are here to do. Sí, de la misma forma nos han enseñado los ancestros que los granitos del maíz en la mazorca nos representan sus colores, sus formas, sus tamaños, sus sabores. Todo eso nos representan, sus brillos solares, nos representan como las diferentes expresiones de la humanidad. And in the same way, they teach us that the little grains that are in the corn, they represent the difference, the varieties, everything that is on our Mother Earth, that everything is different and with a lot of varieties. Y lo que tenemos entonces que hacer es continuar con esas enseñanzas de los ancestros. A ellos les enseñaron los dioses, los apus, y nosotros pues continuar con esa enseñanza de que es sinónimo de preservar la vida, sinónimo de cuidado para mantener la vida. And what we have to do is to follow on those teachings of the ancestors, that is the bottom line again, to take care of life. Y justamente en ese principio universal del cuidado a la vida, causa y principio de vida, pues ¿Es todo, no, Pani? Sí, estoy diciendo que no entendí antes que aparte de saludo habría que expresarnos algo más. Okay. Bueno, denme un minuto más porque no sé si también se puede acabar la batería, disculpe. Bueno, decía que en ese principio de cuidado a la vida, pues estamos con la tarea que nos habíamos reunido una vez pasada, y en su canal de comunicación, ya con otros abuelos y abuelas. Y hoy día pues estamos aquí, acabo de escuchar al hermano Cristóbal, el hermano Juan de Argentina, la abuela Teresa de Cusco, Perú, y seguramente otro abuelo o abuela que no lo identifico. Sin embargo, reciban mi saludo,
cariñoso y con muchos lindos recuerdos. En ese principio de vida, como decía, nos encontramos para confirmar la tarea que llevamos en estos tiempos difíciles que estamos atravesando. Nos habíamos comprometido a desarrollar el proyecto de Encuentro Sagrado de Abuelos y Abuelas aquí en Ecuador el año 2020, pero en vista de las circunstancias, cómo se ha presentado toda esta situación que también tiene que ver justo con el tema de la vida, entonces posiblemente no se dé. De nuestra parte estamos trabajando. Yo mismo estoy aquí en la Amazonía. Hace pocas semanas nació una hijita mía y sin embargo le dejo con su mamá en otra parte de los terrenos aquí del Municipio para llegar a un lugar donde se está previsto darle la bienvenida a los abuelos y abuelas del continente. And so I take this opportunity just to underline the fact that I'm greeting all of the people that have been in the circles, like Juan, that Abuela Teresa, Cristobal. And as we have been saying, since the last time that we met, we were trying to build a forward to meeting in this territory in Ecuador for this circle in 2020. But because of the different circumstances of everything that has been happening, now we are thinking that that might not be feasible and possible. And it doesn't mean that it is us that are not wanting to do it. It's I'm here working, and actually I just had a little baby girl last week, and I left her with her mom, and I'm like trying to work as hard as I can to make this possible. But I mean, it's not something that really depends on us. And so this might not happen, but I mean, just to say that we are on these circles, continuing working towards gathering eventually. Sí, entonces estamos con la disposición, la predisposición de continuar preparando todo aquí. Yo mismo estoy con toda la comunidad trabajando todos los días casi en este proyecto de espiritual, esta tarea espiritual. Pero ya depende de la misma vida, de las circunstancias y de las autoridades, cómo dispongan el futuro para los viajes y todas esas circunstancias que no hace fácil este proyecto sagrado. Por lo tanto, podría quedarse ya a resolución de todo el círculo para el próximo año, seguramente para septiembre o marzo, ya que en junio estaba previsto que lo realice Canadá. Entonces, veremos la posibilidad de que se dé tal vez 2 círculos el año 2021. Así no se perdería el año 2020 y podríamos solamente pasarlo al año 2021. So we are going to see how this works because of the authorities or whoever are taking the decisions of like making traveling possible or not. But we are maybe looking to just postponing this circle for maybe the spring or the fall time of next year. Obviously, given the fact that for the month of June, it is to be happening in Sokol, Canada. So we are going to just not let this circle be lost, but to be recovered for 2021. Sí, bueno, eso de mi parte y felicitarles porque el rato que estuve escuchando a los pocos participantes, pues me han motivado a yo mismo definir mejor los conceptos que tenemos en Ecuador, ya que de región a región varía nuestras leyendas, nuestras historias con respecto al maíz. Asimismo, una gran variedad de alimentos, como una gran variedad también de conocimientos, hasta la parte espiritual que también nos enseña la Madre Maíz. Entonces, gracias a ustedes por esta motivación de escuchar sobre el maíz, que todavía no lo sembramos, esperamos el otro mes nos toca sembrar aquí maíz. Y también pedir pues que sigan apoyando estos conocimientos, estas culturas, estos recuerdos que deseamos mantener desde el corazón. En pocas palabras, seguir apoyando el desarrollo de la conciencia humana para la sanación de la tierra, para el fortalecimiento de la tierra, para
ese retorno de la tierra en amor. Hayaya. Mhm. And just to acknowledge that for the little bit that I have been listening to the participants and what they have been sharing on corn, it is already allowing me to reanalyze and reassess my own conceptions and perceptions of corn, because what I know is that there's many different stories or many different ways of how corn can be related or can be thought of. And here, for example, we can say there's a lot of myth, there's a lot of legends about the corn. And it's something so important because yes, there's the part of the food and the sustenance, but there's also for the spiritual part of it. So we are not planting our corn yet. We are gonna look forward to plant it maybe next cycle, like next month. And we are like looking forward for that. And just thank you very much for keeping on doing this and looking forward for the next. Mm-hmm. The key thing that you point out is that the corn teaches us to care, to take care of. Y lo básico que nos comunicas, Naupani, es que el maíz nos enseña a cuidar. First thing, it teaches us to take care of our children. Y lo primero es que nos enseña a cuidar de nuestros niños. And then to take care of each other, we learn an interdependency upon each other. Y luego el cuidar de nosotros, porque dependemos los unos de los otros. So it teaches us the exact opposite of what the nonsense in the non-native world. Entonces nos enseña exactamente lo opuesto de la locura en el mundo no indígena. Of that, through religification, they say, we are not our brother's keeper. This is a suicidal behavior for humans. Y de que vía la religiosificación dicen que no somos los protectores de nuestras hermanas y nuestros hermanos. Esto es un comportamiento suicidario. If we are not our brother's keeper, then whatever is going to happen to our brother, it means we are allowing it to happen. Si no somos los protectores de nuestros hermanos, significa que nosotros estamos permitiendo lo que le ocurra a nuestros hermanos. And realistically, since it's only negative things that we allow to happen, it's like as if we are the cause of those things. Y realistamente, si son solamente cosas negativas las que le ocurren a la gente, significaría que estamos haciendo que esas cosas negativas pasen. So the corn teaches us to take care of our people, and if we don't, it identifies that our people will, they'll just disappear. Y entonces el maíz identifica que tenemos que cuidar de nuestra gente, de lo contrario van a desaparecer. So in taking care of our people, in taking care of our people, we have a responsibility, not just here in our territory, throughout all of our territories. Entonces, en esto que concierne cuidar a nuestra gente, tenemos una responsabilidad no solo en nuestro territorio, pero en todos. And so to remind everybody, can you just go back and forth, Spanish, English, like every couple of seconds, like maybe 10 seconds, just switch it back and forth. Okay, what this shows us is that we took the responsibility to take care of our sisters and brothers. Entonces, lo que eso nos demuestra es que nosotros tomamos la responsabilidad de cuidar a nuestras hermanas y hermanos. To try to do something. Para tratar de hacer algo. About the injustice that is being inflicted upon our people. Acerca de la injusticia que está siendo impuesta a nuestra gente. Now, we know that in this instance on this poster, there's 3 people that are identified who are political prisoners of war. Y sabemos que en este instante hay 3 personas que son identificadas como los prisioneros políticos de guerra. That these are people who are already incarcerated. Y que son personas que ya están en prisión. But there are people out there who are getting worse than being illegally incarcerated. Pero hay gente que son peor y que es más allá de estar encarcelados ilegalmente. Right now you are looking at people who are alive, but who are basically neutralized because they are imprisoned. Ahorita están viendo básicamente gente que está viva, pero que está siendo neutralizada porque están en la cárcel. As you know, in the South, the people know more that our people are neutralized every day, removed from the earth, killed
genocided upon for protecting and defending our mother. Y como lo saben, en el sur hay mucha más gente que es neutralizada día a día por defender y proteger a nuestra madre tierra. Now this is something that we're going to speak of now. Y esto es algo de lo que vamos a hablar ahora. Now we're going to go to Susan Reese. Y vamos a pasar a darle la palabra a Susan Reese. She's going to give us an update on, what was his name? Domingo Choc. This is the man that everybody seen the video that was set on fire alive. Y ella nos va a dar información acerca de Domingo Choc, que fue este hombre espiritual maya que fue quemado vivo. Now this is our responsibility to keep his spirit alive, to keep the reason why he was killed alive. Y es nuestra misión y responsabilidad el de conservar su espíritu vivo y que la razón por la cual él fue asesinado, que esto se mantenga vivo en nosotros. We don't have to go into the reasons why here everybody's aware of, everybody's seen the video. So now we're just going to go to Susan for the update. Entonces ahora vamos a ir a Susan para que nos dé esta información. But wait a minute. Did Susan already, was she given the opportunity to talk about the corn? Yeah. Okay. All right. Yeah. Just about the update then. Adelante, Susan. Entonces es el turno de que puedas presentar. So go ahead, Susan, please. Now will be the time that you can present us with what you had to present. Can everyone hear me? Yes. I'm Susan Reese Mashike. My mother is Lillian. We carry the family name of the turtle, and we're also the clan of the turtle. I'm very proud and honored to be part of this circle. I send greetings to everyone, those that I know and those that I don't know. I'm going to give you a very brief update on Mr. Chuck and the efforts that Eric Friend and I have already engaged with. We talked to each other. It wasn't a long conversation, but what we came up with was there's going to be a visit to the Guatemalan consulate in Mexico City. I am going to be waiting for Eric to get back to me and coordinate the same day, if we can, a visit to the Guatemalan consulate in San Francisco. I will be getting hopefully a Spanish interpreter so I don't miss any words at all. I've asked Eric to get a letter from the grandmothers, grandfathers, authorizing me to speak in behalf of them. I will be delivering both letters in English and in Spanish. And then we'll sit down and talk about what can be done in seeking justice for Mr. Chuck. Eric and I also talked about the possibility of engaging international observers. It can be a very effective tool to stop genocide. It certainly was in 1993 when the people in Chiapas were cut down. International observers came in and actually stopped the Mexican military from rubbing out the rest of the people. There was also a native contingency here from California. California Native people went down there as part of that international observance. So that's something that we can think about and talk about in the near future. Entonces, Susan primero se presenta como de la forma matrilineal, diciendo que ella es del clan de la tortuga y a ella le interesó mucho poder hacer algo al respecto de lo que ocurrió con Domingo Choc. Entonces ya estuvo en contacto directo con Eric Friend, ellos se hablaron por teléfono. Eric es una vinculación del Círculo Sagrado de Abuelas y Abuelos en el territorio maya. Y lo que van a hacer es que van a ir al consulado, las abuelas y los abuelos, a dar una carta al consulado en Guatemala. Y lo que quieren hacer es coordinar una acción cuando se les dé la fecha para que Susan también lo pueda hacer en San Francisco, que es donde ella se encuentra.
Entonces le pidió a Eric que las abuelas y los abuelos le den una carta diciendo que ella está autorizada para poder hablar en nombre de este círculo y lo que se quiere hacer es crear esta acción coordinada. También hablaron de la posibilidad de hacer observación internacional, que es una forma de evitar el genocidio, y entonces están en discusiones acerca de esto, ver cómo puede ocurrir. I will also send a written report on what I've said here. If there are any more developments between our coming together as a circle, I'll certainly keep all you folks involved and informed. And I will also probably write my update on the street theater alternative to demonstration because the time is late and I can very easily update you with that on your page, Stuart. And I also have a story connected with not just with your idea, but another incident that happened in Sacramento here, where I ended up in the middle of a fake riot that the police orchestrated, which really drove this whole idea of street theater forward. But we don't have time for that, and people are tired, and so am I. However, I would like to just let you know that when Roger was talking about coming up to the north and talking with the Lakota people, I remember when that was talked about. Leon Red Dog, a Sundancer, talked about it and said that Roger danced with them, and then the eagle and the condor feathers were exchanged. And so I haven't talked with Leon yet, but I'm going to inform him about what's happened to Roger. And he may have his own ideas as to how to help him as well. Entonces, otra de las cosas que quería compartir es que les había hablado de este teatro del pueblo y que estoy haciendo una propuesta que, bueno, ahorita no tenemos ni el tiempo ni la mente porque estamos cansados para que les pueda contar. Nada más les quiero decir que esta idea fue todavía más propulsada porque el otro día me encontré en medio de una manifestación que fue de hecho creada por los policías. Entonces, eso me dio todavía más materia para decir que quería hacer este teatro, pero bueno, ya se los contaré en otra ocasión. Y la otra cosa que quería decir es que la última vez cuando estuvimos hablando con Roger, él contó que había tenido un encuentro en el territorio Lakota y que había hecho un intercambio de plumas de águila y el cóndor. Y si yo no me equivoco, conozco a la persona con la cual Roger estuvo haciendo el intercambio en ese territorio. Entonces, cuando pueda hablar con él, voy a contarle lo que le está ocurriendo a Roger, porque tal vez él tenga sus ideas de cómo podemos ayudar a Roger también. And that's the end of my presentation. Y eso es mi presentación. Okay, a couple of things from what you said. Is there a projected date for this action in that you're talking about? En un par de cosas que lo que dijiste, ¿hay una fecha proyectada para esto? Not yet. Okay. Todavía no. All right, soon as you know, then let us know, and then we're gonna, to the best of our ability, we'll try to do something either at the consulate here in Montreal or at the embassy in Ottawa. Entonces, por favor, déjenos saber, porque tan pronto lo sepamos, vamos a tratar de hacer una acción coordinada, ya sea en el consulado de aquí de Montreal o en la embajada en Ottawa. And so for this, for anyone listening, entonces, quien esté escuchando, when the time comes, something should be organized in both places, at the consulate in Montreal and the embassy. Cuando el tiempo venga, algo debería de ser hecho en ambos lados, tanto en el consulado como en la embajada. So if there are any people on the ground who have the time and who want to help, assist, to maybe spearhead this process, then let's get in touch and stay connected on this issue then. Entonces, si hay gente que quiera ayudar y colaborar, entonces estemos en contacto con eso. Eric did say that Lesbia and Tito were planning to do that too.
Okay, okay, then if this is the case, then we need to get Lesbia and Susan connected so that you can correlate your times, the times that you are projecting. Y Eric había hablado de que tanto Lesbia como Tito estaban coordinando una acción así, entonces Lesbia y Susan tendrían que entrar en contacto para poder coordinar esto también. Okay, so Lesbia, if you're still there, then you know that when the time comes, you can count on us. We'll be there we'll be there. Entonces, Lesbia, sabes, si estás escuchando, que cuando el tiempo venga puedes contar con nosotros y ahí vamos a estar. Okay, that is everybody now, right? Okay, just a little observance onto almost everyone's address about their knowledge of the corn. Entonces, nada más una pequeña observación con respecto a todo lo que la gente compartió de su conocimiento del maíz. The number one thing that really has affected and changed you all, nobody really addressed it yet. Lo que realmente les afectó o les cambió, todavía nadie dijo nada al respecto. Nobody identified it, I mean. Nadie lo identificó. But it is in your discourse. Pero se encuentra en su discurso. Where last year or before we all came together, Y el año pasado o antes de que estuviésemos juntos, if you were to introduce yourself to somebody, you would have just said what your name was. si se hubiesen presentado ante alguien en el pasado, nada más habrían dicho su nombre. But now you mention your mother's name. Pero ahora mencionan el nombre de su madre. And for us guys, this is of the utmost importance. I am the son of. Y para nosotros los hombres, eso es lo más importante, decir que soy el hijo de. This is the most important thing in our identity. Eso es lo más importante en nuestra identidad. We are the son of our mother. Somos el hijo de nuestra madre. And when you say that, you introduce yourself, you are going to re-examine your life. Y cuando dices eso, cuando te introduces, vas a reexaminar tu vida. Because let's just say you happen to be the biggest jerk in the world and you're robbing banks and bothering people all the time. Porque digamos que eres el más, el idiota, el peor idiota del mundo y que te la pasas robando y haciendo las peores cosas. That's fine if on my own, that's all I say. I'm Stuart Mayo. Está bien si digo que soy yo mismo, Stuart Mayo. But when I say I am the son of, pero cuando digo que soy el hijo de, then I have to live up to my mother. Tengo que vivir a la altura de mi madre. Not to myself and not to whatever fake or phony identity that I create for myself. No a mí mismo y cualquier identidad falsa que yo quiera crear de mí. But when I identify my mother, it's like I'm held up like a measuring stick is put next to me to gauge me. Oh yeah, son of your mother? Then are you this? Are you that? Do you do this? Do you do that? Entonces, cuando digo que soy el hijo de mi madre, entonces la gente va a decir, sí, me va a sacar la cinta de medir y decir, estás haciendo esto, estás haciendo el otro. And then I can't speak of this, but I could imagine if I was a woman and I said my name, I am the daughter of, and identifying my mother. If I was to speak that, I would only speak that because of I am proud. Y yo nada más puedo imaginar, porque no soy una mujer, pero si una mujer dijera, soy la hija de, nada más puedo decir que sería alguien que está orgullosa. So something that corn does for us is what everybody said, it connects us to our identity. Our identity is our mother. It makes us remember our mother. Entonces lo que hace el maíz es que nos da nuestra identidad. ¿Y cuál es nuestra identidad? El maíz nos hace recordar a nuestra madre. And anything you're going to do in this world, well, if your mother doesn't approve of it, then you know that you sure as hell should not be doing it. Y cualquier cosa que ustedes hagan en el mundo y que su mamá no lo apruebe, pues saben muy bien que no deberían de estar haciéndolo. If it's not something that our mothers taught us to do, si no es algo que nuestras madres nos enseñaron a hacer, then we should not be doing it. No deberíamos estar haciéndolo. So this is something special that the corn does for all of us. Entonces esto es algo especial lo que el maíz hace por todas y todos nosotros. We look at each of us now. I know that all of you, all of us, you did not introduce yourself before as the daughter of or the son of.
the granddaughter of, or the grandson of, and now you do. This is because of the corn. It is not because of us. It is not because of anything else. It is because of the corn. Y yo lo sé muy bien que antes ustedes todas no se presentaban como siendo la hija de, la nieta de, o el hijo de, el nieto de. Y esto es gracias al maíz, no es gracias a nosotros, sino al maíz. Corn makes us human. Es el maíz el que nos hace humanos. So we celebrate it, and so when, I forget who was talking now, but this is what, it was when Angel was talking. This is what came to mind. Entonces lo celebramos y cuando Angel estaba hablando, esto fue lo que me vino a la mente. We're going to do something. We're going to do a reconstitution that people may think is trivial, and people may even think maybe it's dumb, kind of. Vamos a hacer una reconstitución que la gente puede pensar que es trivial o inclusive tonto. When our corn is ready, Cuando nuestro maíz esté listo, in our Zoom, we're going to get together to do what Angel identified about what she used to do with her family. en nuestro Zoom vamos a juntarnos para hacer lo que Angel dijo que solían hacer en su familia. So right now we see all our pictures here. We see our faces. In a couple of Zooms from now, well, maybe 6 or 7 Zooms from now, Entonces, tal vez en unos 6 o 7 Zooms, we're all going to be sitting here with corn in our mouth. vamos a sentarnos con maíces en nuestra boca. This is what we're going to do. Eso es lo que vamos a hacer. Okay, so this may have been, maybe you see it as being different from other reconstitutions. Y puede que esto lo vean como algo distinto a las otras reconstituciones, But this is really talking at the core of all the things that we speak of every time we get together. pero esto es realmente hablar al centro del corazón de las cosas que nos mantienen juntos. And I don't know if you've felt this or if you've experienced it or if you've acknowledged it. Y no sé si lo sintieron o lo experimentaron o lo reconocieron, But this is not just the native people. This is all of us. The bloodlines that come from across the great waters are talking about your knowledge of the corn that you got from either it's generations of being here or else it's just talking to somebody just for an hour in this case. pero esto no es solamente, digamos, la gente indígena que se junta a hablar acerca del maíz, sino que es nuestras hermanas y nuestros hermanos juntos, y que a pesar de que fuera inclusive nada más una hora que estuvieron presentes, es para volver a crear este vínculo. No, we're all talking about corn. We're all identifying it as the pat to peace. We all know what it does for family and bringing people together. Our minds are coming together as one. Porque ahora sabemos que hablamos del maíz y que lo identificamos como el que hace la paz y que sabemos que es el que une familias, el que alimenta en todos los niveles. Entonces nuestras mentes y espíritus están juntándose en un solo espíritu. This is what Reconstitution is for. This is the process working. Y para eso es la reconstitución y entonces el proceso está funcionando. So now we'll go, the only thing now is to close. Entonces, muchas gracias. Lo único que nos queda es cerrar. And since our Ganyangeha speaker, our teacher is here, we're going to ask him if he's going to close. Y como nuestro profesor de lengua Ganyangeja está aquí, le vamos a pedir que cierre. Well, Giri Honu, and I agree to it in law. Estoy de acuerdo con ello dentro de la ley. Which means go on, I am my mother's umbilical cord extension. Soy la extensión del cordón umbilical de mi madre. There's so many different ways to introduce yourself in Ganyangeha. There's not only one way. It's just a matter of people don't speak the language no more. So stick with what you got, but some of us can approach it in many different ways. Y hay tantas formas de presentarse a sí mismo en la lengua Ganyangeja, pero por supuesto como hoy la gente ya no lo habla, pues se quedan nada más con lo que tienen, pero bueno, cuando se puede lo hacemos.
Do the day go on the other side. I'm saying the one is run hodu. Brothers and sisters, it's time for us to close the day. Hermanas y hermanos, es tiempo de que cerremos el día. Ona ya to the aqua ya had aqua sotun squatia chekaneka kalakwa. Our brother is starting to kneel into the west. Y nuestro hermano mayor, el sol, está empezando a bajar en el oeste. Danone yukisota sutaneka kalakwa. Kananet and they and on to the other direction, our grandmother should be approaching her full moon this evening. Y en la otra dirección, nuestra abuela Luna estaría aproximándose a poder ser visible en el cielo. It is time for us to close the fire. Y es tiempo de cerrar este fuego. And give thanks to our Mother Earth. Y de darle gracias a nuestra Madre Tierra. Everything she's placed on the earth. Y todo lo que ella ha puesto en la tierra. In the sky they fly about. Y en el cielo lo que vuela. They spread seeds. Y esos pájaros que justamente van a esparcir las semillas. They sing to us to occupy our minds. Y que nos cantan para que nuestras mentes puedan estar contentas. We give thanks to the aquatic life for giving us, always cleaning the waters for us to drink. Y damos gracias al agua acuática, a la vida acuática, porque están siempre limpiando las aguas para que las podamos beber. Honest. I give thanks to all the people who still respect the corn. Y le doy las gracias a todas las personas que todavía respetan al maíz. And I wish you all safe passage as you go back to your homes. Y les deseo a todas y todos un muy buen camino cuando vayan de regreso a casa. And don't forget us. Y que no se olviden de nosotros. What we should do. Y lo que deberíamos de hacer is include each other in our Thanksgivings. I don't like to say prayers, our Thanksgivings. Es el de incluirse los unos a los otros en nuestros agradecimientos. No me gusta decir en nuestros rezos, en nuestros agradecimientos. May you all have a good night and be well until the next time we meet. Y que todo el mundo esté muy bien hasta la próxima vez que nos volvamos a encontrar. Thank you very much. Yeah. Muchas gracias. Bye, Peru. Glad to see you. I love you. He says, be safe on your way back home. So that means as you're traveling through the internet, watch out for those stray apps. I will. Dice que pongan cuidado en su regreso a casa. Entonces, mientras se salgan del internet, tengan cuidado de no atorarse en este mundo virtual. Don't say Jadatka. No, not Sasindi. That's not